Bueno, gente, bienvenidos a Sonic Rush Adventure. Si no vieron de nada de este juego, es uno interesante dentro de la franquicia de Sonic, especialmente porque salió dentro de la era oscura. Cualquier cosa, confírmeme volumen y todas esas cositas, pero debería estar en orden. Y la música es pretty good. Este juego es muy alegre, por si no se notó ya como primera impresión. Y lo tenemos completamente en español, así que para variar, no viene nada mal. Y el control no me anda porque se apagó debido a la inactividad. Ahí va, listo. ¡Qué tormenta más violenta! ¿Y dónde está esa granación energía tuya? Debe estar por aquí en algún sitio. Ajá, el radar está detectando algo. Está cerca. Sonic, ¿puedes ver algo? Tails. Según el radar, debe de estar por aquí. Vale, Tails, estate atento y... ¿Qué demonios? ¡Oh, el motor! ¡Tails, haz algo! ¡Estamos cayendo! Ya la miércoles. ¿Ya sé? Varados en una isla. Cuando haya situaciones que usa solo una sola pantalla, probablemente cambiemos de escena para darle un poquito más de énfasis. De hecho, creo que podemos hacer eso ahora. A ver, para. Mira, mucho mejor. Ustedes capaz no saben mucho, pero esta escena no sería la predominante igual, ¿eh? Porque la mayoría del tiempo el juego, sé que están acá atrás mío, tipo, oh, me muevo y ahí están. La mayoría del tiempo, para que me bugueé por hacer ese movimiento. La mayoría del tiempo vamos a usar la doble pantalla, no esta pantalla. Entonces, es un compromiso que vamos a tener que hacer. Me temo que los voy a tener que tapar un poquito. Espero que no les moleste. Pero cuando haya charla y este tipo de cosas, seguramente cambiemos esta escena para que se vea mejor. Porque eso es lo más complicado de streamear juegos de Nintendo DS, es la resolución. Yo sé que cuando están las dos pantallas, realmente no se ve de lo mejor, pero es como que tengo que hacer un compromiso. Solo hay tanto tamaño que puedo hacer según las pantallas que estemos usando. Entonces, espero que no les moleste mucho. Este es el mejor balance que puedo encontrar entre ver el gameplay y ver las escenas. Entonces vamos a estar, según la dinámica, cambiando de pantallas. Así que, dicho esto, sigamos. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Creo que están muertos! ¿Ah? Tails, ¿estás bien? Oh, creo que sí. Vaya, menuda tormenta, ¿eh, Sonic? Dios mío, están vivos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? A ver si tienes modales. Si le preguntas el nombre a alguien, preséntate primero. Perdona. Me llamo Tails. Ay, Dios. Y yo soy Sonic. Sonic el erizo. Y yo me llamo Marie. Pero bueno, ¿esto qué es? Vengo aquí, os salvo la vida y no dais las gracias. ¿Qué? Oh, gracias, señorita. Vale, no hay problema. Ah, bien, no pasa nada. Me interesa saber cómo llegaste a esta isla. No llegaste nadando, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Acaso sabemos dónde estamos, Sonic? Así que te llamas Marine, ¿eh? ¿Dónde estamos? En la playa de las Gaviotas, cerca del pueblo de los Molinos. Lo sé todo sobre ella. No pasa nada por estas tierras sin que yo lo sepa. La playa de las Gaviotas. Bueno, la nombré así porque hay muchas. No es precioso. Tails, ¿tienes idea de dónde queda el pueblo de los Molinos? No, nunca lo he escuchado. Me pregunto en qué isla estamos. Un momento. ¿No sabéis dónde está Southern Island? Está en medio del océano. Bueno, eso ya me lo había imaginado. Sonic, ¿qué vamos a hacer? Bueno, quizás la gente del pueblo de los Molinos nos dará una pista de dónde estamos. ¿Qué? ¿Queréis venir a mi pueblo? Bien, pues en este caso mi casa es vuestra casa. Gracias, Marine. Un día después. Tiene un aura de Link's Awakening de X, sí, no te lo voy a negar, Gio. Oye, parece que alguien se ha hecho daño. Sonic, es Marine. Marine, ¿estás bien? Ah, ya estamos. Creía que ya lo había conseguido. Marine, ¿qué estás haciendo? ¿No lo ves? Estoy a punto de botar a mi amiga. Ese es Marine. Teniendo en cuenta que se llama Southern Island, pensarías que estaría al sur del océano en vez de en el medio. Bueno, no, en ese momento no sabían que estaba en el medio. No había, ¿cómo es esto?
¿Cómo se dice cuando haces mapas? No tenía mucho conocimiento. Estoy a punto de votar a mi amiga SS Marine. La última vez que lo intenté, las olas estaban muy fuertes y no había manera. Solo fue mala suerte, ¿vale? No hay nadie en los 7 mares que corra más que... ¡Ajá! ¡Ya estamos en marcha! Esto no tiene buena pinta. No había mucho cartología. Ahí va, cartología, gracias. No me salía la palabra. Vaya, caramba. ¿Eh? ¿No puedes mantener eso derecho un momento? No os preocupéis tanto, lo tengo todo bajo control. Vamos, Sensei Marine, yo te construí, no seas tan cabezota. Se habrán notado que entre Sonic Rush y Sonic Rush Adventure este juego tiene mucho más diálogo. Es tipo, it's not even close. En el juego, en Sonic Rush, para la gente que no me vio jugarlo, como máximo estábamos leyendo 2 minutos, máximo, como absoluto máximo. A veces menos de un minuto. Y ya estábamos saltando o a la siguiente escena o al siguiente nivel. Acá van a haber muchas más pausas, entonces si les gusta la narrativa, bueno, bienvenidos. Esto lo va más cerca que vamos a estar de una visual novel, supongo. Aunque eventualmente tengo la idea de streamear una visual novel en particular, que la gente que es culta probablemente ya se imagina cuál voy a streamear. Entonces, experimentos de mi parte, pero lo menciono también, hago un paréntesis para tipo que se preparen, pónganse cómodos porque bueno, hay texto. Too long didn't read, mucho texto. Sonic Tails, no os quedáis ahí parados, ayudadme. ¿Qué? ¿Yo? ¿Mostrar debilidad? Deja que pise el freno. Espera un momento, eso es el acelerador. A la miércoles. Mi niña, mira la que he desarmado. ¿Qué voy a hacer? No puedo reconstruirla. Esto no hay quien lo arregle. No pasa nada, Marine. ¿Sabes qué? Construiré otro barco para ti. Oh, es inútil. Oye, confía en mí. Cuando se trata de construir, Tails es el número 1. Sí, en serio, estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas. No, da igual. No queda material de todos modos. ¿Ah? ¿A qué te refieres? El lugar donde voy a por mis materiales tiene el paso bloqueado. No sé lo que ha ocurrido exactamente, pero el camino está bloqueado por rocas. Y no puedo salir de aquí. Voy a quedar aquí atrapada toda mi vida. Me estoy volviendo loca. Tengo que salir de aquí. Sonic, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no hay más que decir. Conseguiré lo que necesitas. ¿En serio? Pero el camino está bloqueado. ¿Cómo vas a...? No hay problema. Abriré mi propio camino. ¿Cómo estás? Muy buenas. Dejado en manos de Sonic. Siempre se sale con la suya. Welcome to Sonic Rush Adventure. Bueno, de acuerdo, pero... Venga, vámonos, Marine. Bueno, y ahora... Más texto. Más texto. Bien. ¿Qué tipo de material necesitas? Debe haber materiales esparcidos por ahí. Ajá, esto es lo que necesitamos. Buscad joyas o metales como estos. ¿Y los puedo poner todos juntos? Oye, Marine, ¿qué estás mirando? ¿Un libro sobre barcos? Creo que debemos enseñar esto a Tails primero. Vamos. Se me había olvidado cuánto texto había. ¿También lo jugaste, Gichi? Yo lo jugué, o sea, de nuevo, para gente que recién capaz está sintonizando, yo lo jugué una sola vez, hace tantos años, que realmente no me acuerdo cuánto diálogo hay. Sabía que había diálogo, no sé cuánto hay. Y realmente no me acuerdo qué tan largo es el juego ni cuánto contenido tiene. It's been a while, o sea, me spoileé un poquito con How Long to Beat, que es una página que uso para saber más o menos, para yo calcular cuánto voy a demorar con los juegos, aproximadamente. Y dice tipo 9-10 horas, así que por eso estoy más o menos seguro que voy a demorar 2 streams. Y bueno, a diferencia de Sonic Rush, tipo ese juego lo jugué muchas veces porque era muy fácil de tipo, era más arcade por decirlo de una manera, de tipo, lo abrís, lo jugás, te salteas del texto súper rápido y ya estás en el siguiente nivel. Entonces lo rejugué varias veces, pero este simplemente lo jugué una vez, por este mismo motivo. No es algo precisamente negativo, pero cuando lo estás revisitando, sí, cuando hay mucho texto, o sea, es salteable igual, pueden ver acá arriba mío, que dice pulsa Start para saltar. Pero puede ser un poquito denso al volver a jugar. Entonces por eso también. Eso más los minijuegos. Que los minijuegos no están mal. Van a ver de qué voy a hablar más adelante. Se les puede considerar relleno para llegar a la parte que realmente importa, que es jugar los niveles que nos gustan. Entonces no me parece tan rejugable como otros juegos de Sonic. No por eso es malo. Yo considero que en varios aspectos Sonic Rush Adventure es mejor que el 1. Pero es menos rejugable. ¿Listo? Es como un compromiso, por decirlo de alguna manera. ¿Puedo echarle una ojeada, Marine? Vale. Es un libro sobre construcción de barcos.
Trata sobre usar metales y cosas llamados materiales. Oh. ¡Wow! Nunca había oído que se pueda construir un barco con eso. ¡Oh! Entonces necesitas tanto joyas como metales para construirlo. ¡Comprendo! Un momento, Tails. ¿No entiendes? Eres un genio. Ah, no es nada. Bien, pues allá voy en busca de los materiales que necesitamos. ¿Y se fue? Vale, buena suerte, Sonic. Ten cuidado. Sonic, ya que estamos en un lugar nuevo, ¿quieres saber cómo moverte? Dale, vamos a repasar por las dudas. Pulsa todo para moverte en esta dirección. Intenta llegar hasta el gol, moverse. Ahí es. Muy bien, Sonic. Esto en realidad puede parecer medio... pero lo que tenía... Esto probablemente es un feedback del juego original. Porque si recuerdan, algo tipo... de nuevo, lo hace más rejugable. Pero la primera vez que lo jugás puede ser medio brutal. De que cuando arrancas Sonic Rush, presionás Start y te tiran el nivel 1-1, sin tutoriales, sin explicaciones, sin nada. Y tipo, y te dice buena suerte, amiguito, jodete y arreglate. Entonces, ¿cómo es esto? Se ve que te recibieron eso de feedback cuando hicieron el primer juego. Y ahora hicieron un tutorial de principio a fin. Buen trabajo en las pantallas. Trato, espero no olvidarme ninguna vez. Para moverte por el bucle pulsa A en la dirección que te quieras mover. Nada raro. Magia. Peach vuelve Fatal Fury, pero no anunciaron ni a Freeman ni a Honfu. Fatal Fury is alive. Me alegra saberlo. Me imagino que tu comentario se ve bien, pero se olvidaron varios personajes. Probablemente van a meter como DLC. Conociéndolo, es como que tipo que no esté Akuma. A mí me sorprende que tipo saquen un Street Fighter. Tipo, no soy super fan de Street Fighter, ¿no? Pero me sorprende que saquen uno nuevo y que Akuma no esté en el juego base. What are we doing? Puedes eliminar enemigos si les golpeas con un salto, inténtalo. Magia. Pulsa R mientras saltas para hacer un salto acelerado. Muy bien. Mientras giras, pulsa A para hacer un torbellino. Bien, ¿algo más? Ahora es un combo se hace varios trucos seguidos. Ok. Perfecto, déjame practicar un poquito más. Y puedes terminar el combo, ¿no? Sí, puedes terminar el combo. Muy bien. Muy bien, Sonic. Al saltar desde pulsa A para hacer un salto doble. Intenta llegar hasta el coso. Muy bien. Eso es simple. Es que Akuma es muy popular, lo están usando para hacer pasta nomás. Sí, realmente el peor aspecto de Street Fighter 6 que he visto es que está siendo demasiado monetizado. O sea, tipo, ya el hecho de que Street Fighter 6 tenga la... ¿cómo es esto? Moneditas y no puedas comprar las cosas directo, lo detesto. Es una práctica comercial que realmente no me gusta para nada. I'm sorry. Al saltar puedes pulsar A para acelerar en el aire. Intenta llegar hasta el coso. Nada, loco. Hasta ahora es totalmente igual a Sonic Rush. Al hacer trucos, el indicador de tensión se llena y puedes usar el indicador usando A para activar el Super Turbo. Durante este periodo eres invencible. Puedes pasar obstáculos y enemigos. Este es el marecito que Marín decía que estaba bloqueado. A miércoles. Parece que lo vas pillando. Acá dicen, al menos ya no te cobra por colores como en el Street Fighter 3. Sí, pero te cobra un montón de plata. Es que Capcom está demasiado monetizado Street Fighter 6 para mal. Genuinamente está dañando el juego. Dicen, oye Marín, te he traído un regalito. ¿Oh, sí? ¿En serio? Nada, verás, te verás. Parece que tenemos material azul. Y algo de material férreo. Con eso puedo construir una moto acuática. ¿Una moto acuática? ¿De verdad? Sí. Oh, Dios mío, Sonic, ¿has oído eso? ¡Una moto acuática! ¡Parece guay! Oye, Marín, tranquilízate. No pasa nada. ¿Que me tranquilice? ¿Cómo? ¡Vamos, Tails, vámonos! Sí, vale, espérame, Marín. Ay, en fin. Y acá tenemos la casita. Y acá cambiamos de escena. Entonces podemos ver... Mirad. Tenemos un pequeño HUD World donde podemos interactuar con los personajes y nos dan misiones o conseguimos materiales y sabemos nuestro siguiente objetivo. Para pasarlo, también cobrarán el final de un juego. Para pasarlo deberías pasar por cajes. Nice Music. ¿Cómo es esto que iba a decir? ¿Te acuerdan la época que el DLC venía en el disco integrado y simplemente estaba bloqueado y te lo cobraban meses después? Eso era una estrategia comercial muy hijoputense. Perdonen la expresión, pero realmente me parecía de muy mala leche.
Tiene los materiales. Esto puede tardar un poco. ¿Por qué no guardas la partida antes? Para guardar partida, evoluciona para guardar. Muy bien. Esta música, al igual que juegos como Mario Galaxy o similar, va evolucionando a medida que progresemos en la historia. Entonces, primero arranca chill, como ahora, y de repente, y eventualmente va a evolucionar a con un montón de instrumentos y todo bien ritmo tropical. Pero como recién empezamos el jueguito, la música es muy humilde, super chill. Siempre me encanta cuando los juegos hacen eso de que según cómo vas avanzando, cómo va evolucionando, no solo el lugar donde estás alojado, sino el ritmo y el ánimo de todo. Hola Marín. Ya te dije que se dé prisa haciendo la moto acuática. Empezaré a construir la moto acuática ahora mismo. Espera un momento. Oh, el poder de los materiales y la ciencia. Y tener una motito. Moto acuática Wavesicon, lista. Ya está terminado, Sonic. Ya puedes viajar en la moto acuática. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué hay acá? Bueno, no me dejó hacer nada, eso fue automático. Yo pulsando botones como boludo y era automático. ¡Wow! Esta moto acuática es súper guay. Jeje, ¿te gusta? Es increíble lo que puedes hacer con esos materiales. Es la primera vez que veo esta tecnología que combina metales y joyas. Pero una vez que le pillas el truco no es tan difícil. Además, hay montones de materiales diferentes. Se pueden combinar para hacer barcos más grandes, como veleros. En resumen, si recogemos diferentes materiales, podremos ir más lejos. Venga, basta de cháchara, vamos a probar esta preciosidad. Primero, exploremos esa isla. ¿Esa isla? Eso es, toda mi vida me he preguntado qué habría en esa isla. Es el lugar perfecto para iniciar mis aventuras. Aquella isla al oeste, ¿no? Bueno, no está tan lejos, así que será perfecta para probar la moto acuática. Vale, puede que haya material nuevo por encontrar. Aquí comienzan las aventuras de la Capitana Marín. ¡Me muero de ganas! Bueno, vamos a la motito. Sepamos, chicos. Esta es la moto acuática, la Wavesicon. Gracias, Steve, por la importante aclaración. Navegamos. Toca la pantalla de ti con el lápiz cuando estés preparado. Muy bien. ¿Qué prioriza acá? Estoy viendo qué pantalla voy a priorizar. Este es un mapa mundial. Puedes usarlo para dibujar la ruta hasta tu destino. Esto voy a prestar atención porque genuinamente no me acuerdo. No voy a tratar de no saltearme el texto porque no quiero hacer cagadas. En el centro encontramos... Voy a cambiar de escena, sí. En el centro encontramos Other Island, que es donde estamos ahora. Busca otros lugares. ¿Cómo estás, Meta? Muy buenas. Puedes moverte por el mapa deslizando el lápiz táctil. Inténtalo, Sonic. Y ahí podemos ver. Ok. Y acá podemos ver lo grande que es el mapa. Mira. Este mapa no es tan grande. Eso es Sonic. Parece que ya sabes de sobra cómo se mueve el mapa. Vale. Dibujamos nuestra ruta. Hacemos el trayecto hasta la isla de la que nos habló Marin. Toca A y dibuja una línea hasta la isla de la izquierda. Inténtalo. Bien. Bien hecho. Toca A. Toco A. ¿Te parece bien? Me parece bien. Muy bien, creo que ya sabes cómo se hace. Y ahora zarpemos. Hola, Extremo Man. ¿Mi juego favorito de Sonic? Wow, nice. A mí me gusta mucho el Cruise Adventure también. Bueno, creo que toca cambiar de escena, ¿no? Míralo arrancar. Y allá va. Nuestro héroe. Nuestro héroe en aventuras. Ah, es la pantalla de abajo. Ok. O sea, tiene sentido porque es donde está la táctil, ¿no? Entonces vamos a... Muy buenas, Enzo. Navega con lápiz táctil. Cuando tengas el lápiz táctil listo, ahora toca la pantalla táctil. Muy bien. Sonic, como es la primera vez que conduces esta nave, ¿quieres aprender a llevarla? De hecho, sí. Toca la pantalla táctil para que la moto acuática acelere. Muy bien. Make sense. Bien hecho, Sonic. Muy buenas, Enzo, muy buenas. Bienvenido a Sonic Rush Adventure. Hoy finalmente empieza a cursar. Buena suerte, no se estrese, descanse y duerma bien. Súper importante, Enzo. Podrás moverte a la izquierda o derecha si deslizas el lápiz táctil en esa dirección. Nada raro. Déjame ajustar el mouse. Ahí va. Desliza el lápiz táctil a izquierda o derecha para conseguir rings. Muy bien.
Y me dan puntitos. Bien hecho, Sonic. Ah, la música de Sonic's Adventure también es pretty good, Me sigue gustando más la música de Sonic Rush, pero Rush Adventure también tiene tremendos temazos. Si pasas por una rampa podrás saltar en el aire. Sigue las señales con el lápiz táctil para hacer trucos. Seguro te dirá en la dirección adecuada. Pasa por una rampa e intenta hacer un truco. No, sí, ya me di vuelta a este juego usando el celular táctil. Perfecto. Se puede. Y hacemos combos. Muy bien, Sonic. Me encanta que le interrumpe el diálogo a Tails. Al hacer trucos, el A en la esquina superior derecha se llenará. Si das 2 toques con el lápiz táctil rápidamente, podrás activar el turbo. También puedes pulsar A, U, A. Al hacer un turbo serás invencible. Podrás derrotar enemigos chocando contra ellos. Si tu A se vacía o si quitas el lápiz táctil, el turbo se acabará. Usa el turbo para atrás a los enemigos, Sonic. Sí se hace, Sonic. Parece que le has cogido el truco. Parece que también puedo pulsar la IR. Si te chocas contra un enemigo sin estar haciendo un turbo o un truco, tu embarcación sufrirá daños. El indicador azul de la esquina superior izquierda dice cuánta vida le queda a tu embarcación. Perfecto. Si el indicador se vacía, se acaba el viaje, así que ten mucho cuidado. Y ahora tenemos las nuevas técnicas que has aprendido. Imagino que le tengo que tener el coso lleno. Haz trucos siguiendo las flechas. Se puede. Me engañó con esa. Ahí va. Sí, puedo usar L y R, más fácil. Eso lo hace viable. Muy bien, creo que ya estás preparado. Y ahora dejamos hasta aquella isla. Bien. Tutorial completado. Ahora disfrutamos el viaje nomás. Entonces van viendo la idea, ¿no? O sea, conseguimos upgrades, materiales, y hacemos diferentes cositas para ir desbloqueando el mundo y eventualmente terminar el juego. Entonces tiene un factor de exploración, aparte de ser un juego de plataformas. Es muy curioso. No tengo necesidad de usar el bus, estamos bien. No es una speedrun. Al menos no aún. No, es mucho más fácil así. ¿Y esto qué es? Reparación. Ok. Entrenamiento completado. Y de hecho los anillos son muy, muy importantes. Ah, porque es dinero, ¿no? No me viene mal igual. Los iba a agarrar de todas maneras, Hay que perder las costumbres. Sonic, hemos llegado a la isla. Desembarquemos. Muy bien. Pantallitas, vamos a cambiarlas. Estamos en la jungla, esto va a ser divertido. Marine, ¿no andes por ahí sola? Sonic, Tails, mirad, ¿qué pinta tienen esas setas? Las hay por todos lados. Marine. No te preocupes, no me iré muy lejos. Tío, no tiene remedio. ¿Dónde estamos, Sonic? Nunca he visto algo así. Tenemos que ir en busca de más información. Y espero que encontremos algo en esta isla. Oye, Marine, venga, vámonos. Vámonos, Sonic, espera. He visto algo increíble. ¿No queréis oír de qué se trata? Pues la verdad, no. Pues claro que sí. Hay una seta que es más grande que mi casa. El mundo exterior tiene cosas tan estupendas. Nunca me lo he pasado así en mi vida. El mundo no es solo diversión y juegos, Marine. También hay que tener cuidado, oye, tengo una idea. ¿Por qué no llamamos a este sitio Isla Marine? Así podemos conmemorar nuestra llegada aquí en nuestra primera aventura. No está escuchando ni una palabra de lo que decimos. Bueno, arranca. Arrancamos nomás. Ahora sí empezó el verdadero gameplay. Ay, fallé miserablemente. No sabía que voy a presionar el botón B. Bueno, entonces, ¿cómo funciona Sonic Rush Adventure? Que aparte de completar niveles como corresponde, si conseguimos buenos rankings, conseguimos más materiales. Entonces hay que grindear mucho menos, asumiendo que jugamos bien. Entonces vamos a tratar de meterle onda. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está el audio, gente? Porque este juego... Perdón que le pregunte, este es el momento más ruidoso del juego. A ver, ¿para qué? Para el otro lado, Sonic. No importa. It's fine. La mano toda creepy. No te creo. Los anillos.
El farmeo de teles puede ser un tanto tedioso. Sí, vamos a tener que hacerlo. Pero ¿sabes lo bueno es que tengo es de excusa para conseguir rangos S, honestamente? Entonces, por más que tenga que jugar a un nivel, puedo tratar de hacerlo mejor. Entonces, es una buena excusa, Entonces, la idea es hacer piruetas constantemente para tener el boost siempre cargado. Ya sea matando enemigos o haciendo cosas. Las letras que se inventan en la canción del primer jefe. No llegó. Vámonos. Lo que me gusta de este juego es lo de las estrellitas. Sí, mejoraron mucho el HUD de los combos y cómo funcionan. La verdad que en ese sentido, muchos upgrades. Y luego, si no te interesa tanto la exploración, podés rápidamente ir de una stage a otra, no tenés que jugar todo. Y luego perspectiva. A ver, rango A, voy a asumir que es rango A, rango B, por ahí. Time bonus. Rango B, wow, que era mucho más exigente de lo que recordaba. Y bueno, como fue solo rango B me dan un par de materiales. Y cuando conseguís tipo como rango S te dan como 4 materiales, algo así. Bueno, acto 2. Así sin... con más música aparte. Bueno, arrancamos full. Está lindo, va a ser una experiencia interesante porque ha pasado de nuevo. Ha pasado un montón de tiempo. Como 10 me pegaron. Lejos. Y bueno, precisamos todo. La versión corta precisamos absolutamente todo. Así que vamos a esperar que no tengamos que grindear tanto. Espero. Yo genuinamente no me acuerdo qué tan grindy ese juego. Ay, no llegué a ayer. Hay un pequeño delay. What? Ese resorte no me afectó por algún motivo. Bien. Obviamente el juego no va a arrancar muy difícil, así que las primeras stages son simplemente dale palo, corre. No. Bueno, sí. Compartir un poquito al medio, pero al agua. Mi castigo. Ah, y la música se distorsiona cuando está bajo el agua, que es medio gracioso. Pero sí, vamos a tener que practicar los niveles. No tanto para presumir, sino porque, bueno, hay que farmear. No sé qué es eso. No sé qué es ese monitor. Ah, hago super... Ah, el monitor ese me hace hacer trucos súper rápido. Ok, descargada, información descargada. Probablemente rango B otra vez. Sí, voy a asumir que la mayoría del tiempo voy a sacar rango B. Momento Tony Hawk, sí, la super trucos. Amallar para hacer trucos. Bueno, primer jefe. Vamos a ver qué pasa. Contra jefe. ¿Te hace el mordisco? Ok. Bueno, eso fue un buen combo. Tiene mucha vida igual. Bueno, daño gratis, ¿eh? Se cansó. Bueno, ya perdió un cuarto de vida. ¿Disfrutan la música, Hunter? Porque yo no sé si lo he dicho ya, pero la música de Sonic es algo que vive gratis en mi mente la mayoría del tiempo. Es otro compositor igual, no es el mismo, tengo entendido. Pero aún así sigue teniendo el aura. Me encanta cómo abre la boca. El tipo, I'm coming for you. Ah, ¿solo puede pegar una vez? Ah, porque arrancó la segunda fase. ¿Tiene sentido? Ahora el jefe se enojó. Ah, se cambió la pantalla. Exploté. Puedo arreglar eso. Tengo que estar atento a eso, Tipo, no sabía que iba a pasar. Pensé que iba a ser solo una pantalla. Ok. No me estoy moviendo. Ah, porque no puedo.
Nevermind. Ahora sí. Pensé que se había roto. No, estaba bloqueado. Ahora pueden ver por qué es difícil streamear juegos de Nintendo DS, ¿no? Tipo, es un montón de laburo extra, pero cuando queda bonito. Buen daño. Muy buen daño. En la tercera fase son 2 pantallas a la vez. Ok. Se cansó. Aquí está, estoy listo, tengo todas las escenas listas. Por eso no son 3 juegos de DS. Sí, pero también está la 3DS. Aunque la 3DS es más fácil porque realmente la 3DS no usaba tanto las 2 pantallas. Muerto. Hola, Picha, acabo de venir de la escuela. ¿Cómo estás? Muy buenas. Arrancando la semana con Sonic Rush Adventure. ¿Esto qué es? Ok, rango A. Viste, me dan 3 materiales. Good enough. Lástima que no tengo una tecla rápida para hacer esto. Tengo que hacerlo re manual. Bienvenido, Sonic. ¿Has encontrado algo de material? Pues claro, mira. Saco muchas A. ¿A qué referencia es eso, Meta? El problema es que este año todos los días salgo a las 10 PM, la vida del estudiante. Genial, ahora podemos construir un velero, ¿verdad? Yo no extraño esos días que tenía que ir tipo a las 8. Y literalmente si saliera a las 10 prácticamente entre que salgo y llego, llegaba a las 10 a mi casa. Bueno, todavía no. Necesitamos algo más de material adicional. El amigo fastidioso de Timmy. Ruido. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué? ¿Quién anda por ahí? Conozco esa voz. Toma agua, vamos, Giovanni. Y me miman. Toma agua y me miman. Me estiro ya que estoy. Aunque me estiré antes de arrancar el stream, así que estoy fresquito. Me doy una buena ducha y reposé. Hola, ya le pusieron un buff al culo de Rock, jaja. Volví, pero en realidad ya llegué. Puch, tengo hechicitos. Provecho, José. ¿Cómo te va? Bueno, Marín, eres tú. Oye, Grandulón, hace mucho que no te veo. ¿Grandullón? Sí, Tavi es miembro de la Asociación Juvenil del Pueblo, la tripulación Coco. Qué raro encontrarme contigo aquí. ¿Estos son tus amigos? Sí, son mis ayudantes, Sonic y Tails. ¿Ayudantes? ¿Estás buscando materiales? Sí, claro. Tails dice que sabe construir un bote. Y por cierto, tenemos que seguir buscando materiales. Entonces dirígete hacia el sudoeste. Allí hay una isla llena de máquinas. Strogoman está tipo celebrando. ¿Una isla de máquinas? Seguro podemos conseguir material metálico ahí. Pues bien, parece que ya tenemos un nuevo destino. Vale, hora de zarpar. Vamos, amigos. Wow, se me está tomando en serio. Bueno, vamos a ver. Le dijo, me ayudan a mí, eso no es inútil. Una isla mecánica, suena güey. Sonic, ¿te apetece un reto? Si superas la misión, te traeré un dinosaurio que derroté en mi viaje. Habla con Marie si quieres probar. Buena suerte, tío. Tienes una nueva misión. Consigo material verde, empezaré a diseñar el barco. Si necesitas materiales metálicos, busca en la isla mecánica que Tavi mencionó. ¿Algo más? Es más seguro ir por aguas poco profundas, tenlo en cuenta cuando decías tu proyecto. Es como RPG. Seguro que podemos encontrar algún material metálico ahí, dice Tails, mirando directamente a la cámara. Seguro que alguien aquí, guiño guiño, puede encontrar algún material. ¿Querías algo? Empezar una misión. Selecciona una misión. Derrota al boss de nuevo. Box ya se ha fortalecido y está fuera de control. No ahora. Hasta luego. Lo consideraré. ¿Oye esto? ¿Puedo ayudaros? Hablar, cambiar nombre del jugador, opciones. ¿Qué opciones quiere cambiar? Dificultad del boss, tiempo límite, borrar datos. ¿En qué dificultad está? La dificultad es fácil, cambiar a normal. Voy a dejarlo así de momento. Me sorprende que fácil sea el defecto. No toqué nada yo. Curioso. ¿Esto qué es? Jugar los stage, ¿no? Dale, no tengas miedo. Es que no me acuerdo que es tan jodido el tema se podía en juego. Juego inalámbrico, descarga, resultado versus. Que no tenga miedo, está bien. Pruebo.
Y se veo que por algún motivo se pone HDP. No me acuerdo si se ponía jodido. Cambió a normal, ok. Curioso que sea, una vez más, curioso que sea el default. No lo subestimes, pero tampoco le tengas miedo. Tengo miedo, mamá. ¿Y esto? La playa de las gaviotas. No hay nada. Literalmente no hay nada. Casa de ballenas. Nos gusta tu sufrimiento, digo nos gusta cómo juegas, jaja. Sí, ya veo. Ya veo. Volvamos. No quería estar acá. No sabía que ese era el tutorial. Bueno, vámonos. Navegar. Tony, ¿cuál es nuestro próximo destino? La máquina. Ok. Eso está bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Tails. Así que vamos a cambiar de escena. Me hace laburar este juego, me hace laburar. Acá dice, ¿qué tutorial de mierda inútil para caminar para adelante y presionar adelante? Todo empieza, viste, por un pasito. Bueno, let's do it. No me copies, Sonic. Yo lo dije primero. Pero este es el gameplay loop, básicamente. Vamos a ver qué tan caros se ponen los materiales, eso me preocupa. ¡Score! Ay, no llegué a agarrarlo. Ahora te imaginas que llegó al final del juego y no tengo anillos o no tengo algo. Eso no creo que quiera romperlo. El erizo Sonic. Hola, Nani, ¿cómo estás? Y puedes ver el mapa ahí también, eso está bueno. Me gusta que Cuphead en ese sentido esté libre. Y lo pone arriba para hacer. Y no, ¿cómo está? Me gustó que Cuphead en ese sentido, sé libre y que lo pone arriba qué hacer. Ah, es un tutorial mucho más, sí, es mucho más ágil ese tipo de tutorial. Lo gracioso es que tipo, ya estaba establecido cuál era un verdadero tutorial. Tipo, ya lo hacía tipo... El primer juego que jugué que hacía ese estilo de tutorial fue Wario Land, que yo recuerde. Debe haber algún otro juego que lo debe haber hecho antes, pero cuando vi ese tipo de tutorial dije, esto es perfecto. Sonic, mira, es una isla nueva. ¿Y bien? ¿Qué hacemos ahora? Desembarcar, obviamente. Vamos a cambiar las pantallas. Esto es una isla de máquinas. Jamás he visto algo parecido. Parece que está propulsado a vapor. Impresionante. Chiste periodista saltando columna. Dice. No, no la salta, Nami. No, el chiste es que no la salta. Oye, ¿para qué es esta palanca? Está atascada y no puedo moverla. No, Rin, no puede ser peligroso, no la toques. Vale, no la toco. Ah, ahí hay otra, pero tampoco se mueve. Pregunto para qué han diseñado esta isla. Bueno, no lo sé seguro, pero parece ser un dispositivo de vapor. Primero la jungla y ahora esta isla. Hay muchas cosas raras aquí. Bueno, y puesto que puede ocurrir cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. Sí, y esto también va por ti, Marine, ¿vale? Marine. Oh. Desapareció. ¡Se ha marchado, Sonic! ¿Qué hacemos? Ah, es que no tiene remedio después de toda esta charla y todo. No lo recuerdo, jugué poco Wario. No más gente debería jugar Wario. Vayan a jugar Wario. Me hace acordar a mi sobrina, no lo toques, que es lo primero que hace es tocar, obviamente. Porque tipo, la tentación. Es que no tiene remedio después de toda esta charla y todo. Bueno. Que arranque. Claro, ya te digo, ya no me acuerdo de los niveles, ya está. Hasta ahí llega mi conocimiento. Así que esto va a ser... Puede salir muy mal, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Bien. A alguna gente no le gusta mucho estos juegos en realidad, porque se puede sentir mucho que es presionar boost para ganar. Pero en realidad si querés un buen rango tenés que tipo estar activamente tratando de hacer puntos, optimizar. Y puede hacer un poquito de viaje. Ahí va, se guardaron los puntos. ¿Se conservaron? No, se perdieron. Se perdieron.
Va a estar bueno repasar la música también. El nivel que más me acuerdo... No se acuerda el nivel de Bob mi suba para me la regalaron, jaja. Devolverme mi sub. Soy un fraude, soy un fraude. El nivel que yo más me acuerdo es el nivel de la isla de delfines. Era muy bonito. Tipo, ese es como para mí el highlight de todo el juego. Bueno, hay varios momentos preciosos, pero esa isla en particular es muy curioso porque supongo que spoilers, pero es prácticamente al final del juego. Entonces el área final es literalmente que el área final sea una ciudad de delfines. Es muy curioso, porque viste, ¿a qué estamos acostumbrados? A que el área final sea toda un área mecánica, o tipo que sea lava, o un castillo, o alguna fortaleza. Pero no, el nivel final es literal una ciudad de delfines. Me pareció bastante original. Y el nivel encima estaba bueno. Nunca jugué de Game Boy Sonic. Voy a rotar esa caja antes. Aquí es al revés. Sí, acá arranca con lo mecánico. ¿Eso puede ser rango A? Les go, rango A. Material de bronce. De Game Boy, es medio complicado de Game Boy por el tema ese de que... ¿Cómo es esto? De que los juegos de Game Boy no están mal, los Sonic de Sonic Advance. Ay, ya me salió la mente. Pero el gran problema es que el level design es muy cuestionable. Se ven bonitos, son juegos considerados legendarios por muchos, pero eso. Level design es muy brutal. Ay, me pegó. Igual me guardo los puntos. Sí, esa parte del vapor me la voy a tener que memorizar si tengo que después rejugar este nivel. ¿Lo viste? No. Ahí guarda con los enemigos. ¿Permiso? ¿Es el mismo nivel? No, es el acto 2. Todos los niveles tienen 2 actos. Entonces, la mayoría del tiempo no pasa... Uy. No, los anillos. Rip todos los anillos. Me dolió. Preciso, la economía la precisa. La economía la precisa, no puedo permitirme. Pero bueno, ya estamos en la Sonic Journey 26 y estoy lupeando. 26 juegos de Sonic, no estamos ni cerca de terminar. ¿Por qué lupeé? Porque hay que ir a la izquierda. Creo que hay que ir a la izquierda, Vamos a ver. No, nevermind. ¿What? ¿Cuántos son? No sé. No tengo ni idea, José. I have no clue. Ah, ahí va, era por eso que estaba gritando. Ok. Nice. Ah, super trick. Super tricks. Sonic está loco. Está loco. Está loco. Super tricks. Es re gracioso, soy Power Up, boludo. No quiero saber para odiar a Sonic. La punteada máxima. Ay, el Homing Attack no funciona, boludo. Tipo, el rango de esto es... Bueno. Ahí funcionó. Tenés que estar muy cerca para que Homing Attack haga algo. Es medio... ¿Qué carajos pasó todo? Hay un Power Up que te hace hacer trucos a la velocidad del sonido. Y es tipo, es cómico every time. Bueno, este nivel definitivamente me está yendo también. Sonic se droga y se vuelve loco. El power up más divertido que podrían haber metido, boludo. Lo gracioso es que tipo no le metieron más voice clips, entonces siempre estás escuchando yeah, woo, yeah, woo, yeah, woo, yeah, woo, yeah, woo, woo, yeah, woo, yeah, woo. No le tendrían que haber metido algún otro voice clip para que no sea tan repetitivo. Más que nada por culpa de ese power up. Muy bien. Aparte la voz también del voice clip está todo crunchy. Eso debe ser rango. ¿Cuál es el rango D? Rango C. Me muero de hambre. Se parece al Mario Run. Marin, mírala, ¿qué te hemos dicho sobre tener cuidado? Oh, Sonic y Tails, ¿dónde os habéis metido? Estaba preocupadísima por vosotros. Se parece al Mario Run, de aquí saco la idea de Nintendo. Con Nintendo copiando Sega 2 o a Nintendo. ¿De qué estás hablando? Tú eres quien desapareció. ¿Y es peligroso andar por aquí uno solo? No os enfadéis, vosotros dos os estresáis con mucha facilidad. La cara de Sonic y Tails.
Algo, entre comillas, malo que tiene el juego, que tipo, sí, podés argumentar que el sistema de materiales te hace practicar los niveles para sacar rango S. Pero si simplemente querés terminar el juego, la mayoría del tiempo vas a jugar el acto 1. ¿Por qué? Porque el acto 1 es más fácil que el acto 2. Entonces, una vez que dominás el acto, spameás ese acto hasta que tenga todos los materiales necesarios y seguís con tu vida. Asumiendo que querés rushear el juego. Para diferentes crafteos. Principalmente vehículos. Oh, ¿qué es eso? ¿Y eso que flota ahí? Parece divertido. ¿Eh? Venga, Sonic, vamos a divertirnos. Un momento, Marine. Si hay alguien que va a divertirse, ese voy a ser. Oh. ¡Wow! Sonic. No es justo. Tails, cuida de Marine. Vale, Sonic, ten cuidado. No, yo también quiero ir. Está bien. Ahí está que usa las dos pantallas, no hay chance. Muy bien. ¿Se me pega? Ahí va. Ok, hay que cambiar eso. Simple enough. Ya está eso de jefe. Qué loco el chat, dice. Sí, sí, no me acuerdo si hacías algo más con los materiales aparte de armar el barco. Ahí me saltó un poroto. ¿Dos pelotas? Claro, el tamaño de la pelota determina el daño que haces. Entonces querés pegarle a la pelota más grande en realidad, para hacerle extra daño. Ok, es un jueguito de... Es un jueguito de pasar la pelota. Ahí. Bueno, me trae todos los anillos, no pasa nada, ¿eh? Sí, ¿cómo se esto? Phantom Hourglass. Que ese es aún más difícil de terminar para Nintendo DS porque usaba muchas mecánicas eso. Vamos, robot, mata a Sonic. No, Sonic está bien, Sonic está bien. Hay una pelota roja que es gigante. ¿Ese de bichito? Este jefe es un meme. Ni me acordaba. Pero está re gracioso. Salta, pero salta, Sonic. Este jefe medio... No es el más divertido. Pero me da gracia igual. El diseño. Me voy a morir, ¿eh? No, no me morí. Ahora sí. Ok. Va de vuelta. O sea, si vas con momentum puedes hacerlo de una. Entonces es más fácil estar corriendo y tipo darte de bomba. Ok, ¿por qué no? Te cuesta acelerar, Sonic. Hay que tener cuidado porque si no se hacen carambolas. Eso me pasó por mirar el chat. Sí, no entiendo por qué a veces lo hago de una. O sea, si estoy en el lugar y le pego, tiene sentido que no llegue. Pero a veces voy rápido y no quiere. Tum. Flasheamos. Le pegamos. Llega, muy bien. No sé cuál es la diferencia entre normal y fácil. Supongo que hace los pinchos más seguido. Bueno, no le pega nada. Queda repegado. A ver, eso fue un golpe fuerte. Me sirve. Me sirve. Ay, no le llegué a pegar. Qué triste. No, me pegó el bichito de miércoles. ¿Se muere? Sí, se muere ese bichito. Pasalo en hard. Creo que hard solo se desbloquea cuando termine el juego, muy seguramente. No me sorprendería para nada. Bueno, no podía ver. Lo que no me gusta de esto es que la cámara le da demasiada prioridad a las pelotitas. Y la consecuencia es que no puedo... ¿Cómo es esto?
No, yo no puedo ver, cuando me viene una pelota, no puedo verla venir. Y no sé si está en modo pinchos o no. Ok, un par de golpes más. ¿Cómo está? ¿Quién pasa? Miau, ¿cómo estás? Muy buenas. Ya se muere, jefe. Una más. Vamos a darle una amarilla. Listo. Murió. Por fin recuerdo mimarlo al llegar. Nah, no pasa nada. No creo que sea rango S ni a palo. Definitivamente se puede hacer mucho más rápido. Alright. Rango B. Imagino que en algunos casos puede ser más rápido hacer el jefe. Robot, me decepcionaste. ¿Estás bien, Sonic? ¡Ja! Pan comido. Sonic, has estado increíble. Ya que eres mi mejor alumno, serás el siguiente líder. Eso sí, no tengo intención de dejarlo pronto. ¿Pero de qué va? Sonic, ¿has encontrado algún material? Aquí tienes, colega. Bien, más material. Sabía que era buena idea venir aquí. Excelente. Déjame ver si me salté algún comentario. Creo que no. No. Algunas misiones también que también te piden materiales. Ahí va, gracias, Hichi. Me parecía que había visto algo. Vamos, Peach. Ah, eso, gracias por el apoyo. Quería ver. No me gusta saltarme comentarios. Si me saltó un comentario no lo hago a propósito. Es el problema de multitasking. Balancear gameplay y interacción es lo más difícil de streamear, definitivamente. Eso está bien, pero me pregunto qué era ese robot que nos atacó. Yo os lo puedo decir. ¿Qué? ¿En serio? Hay una organización... ¿Ya pasó una hora? ¡Wow, qué rápido! Hay una organización secreta que quiere capturarme. Tiene celos de mis aventuras famosas y quieren acabar con ellas. Y Peach, ¿cómo vamos en este juego de minar Kiritos en el mar? Bastante bien. Hay mucho más texto de lo que recordábamos. Pero teniendo en cuenta la cantidad de juegos rápidos que veníamos streameando, bajar el ritmo no pasa nada. Capaz luego que hago es bajarle un poquito el volumen al canje de mimos. Porque me he dado cuenta que está un poquito alto. Entonces igual le bajo una notita. Acá me dice, no se enojen si los dejan en visto. Mejor escondan easter eggs para la gente del futuro. Lo gracioso es que me pasa, fuera de bromas. Bajar de ritmo en un juego rápido, mi cerebro explotó. Sí, porque hay mucho texto. Por eso te baja el ritmo. No, lo gracioso es que Miau lo dice también porque lo hemos hablado antes. A veces me pasa que edito un video y mientras estoy editando un video veo, por ejemplo, un comentario de fulanito y dije, no leí el comentario de fulanito cuando me lo escribió. Soy un ser malvado. me hago la dramática, ¿viste? Pero me pasa a veces de que cuando estoy viendo, veo porque estoy editando y veo el chat, porque bueno, viste, el chat está ahí. Entonces, por ejemplo, veo ese comentario, ay, no leí eso. Y me siento mal. Me pongo un poco esto, me pongo así. No lo he leído. Acá dice, seguramente como mis comentarios que se saltea el 65,32% de lo que escribo. No te culpo, yo también lo hago. Jason. No me odies, Jason. Tienes celo de mis aventuras famosas y quieren acabar con ellas. Vale, sigamos adelante, ¿de acuerdo? Pero no me rendiré. Seguí intentando todo lo que queráis, aunque sea en vano. Igual, agrego por las dudas, si no llego a leer sus comentarios, por el motivo que sea, está el destacado y está el TTS. Entonces no tengan miedo. Si están bastante seguros que no leí su comentario, no confundir con impaciencia igual, es como que... Pero si pasaron, tipo, si su comentario pasó un par de minutos y no lo reaccioné a él, sí, seguramente no lo leí. Así que no tengan miedo sin usar mensaje destacado y TTS que están baratos. Porque tal, confío en ustedes que lo van a hacer responsablemente. Entonces eso, no me molesta a mí. Que repitan el comentario si les queda claro que no lo leí. Dice, si no llega a leer sus comentarios no se preocupe, bueno, escribir para que sea ignorado. No cabrá con mi espíritu aventurero tan fácilmente. Sí, así se habla, Marin. Hemos vuelto. Buenas Retro Raycon, ¿cómo estás? Vamos a cambiar de escena. Bueno, no sé si tenemos los materiales para el barco, vamos a ver. Probablemente no. Probablemente hay que guirindear, vamos a ver. Los planos del velero están listos. Dime si quieres que construya el velero. Supongo que sí. ¿Construir una nave? Para construir un velero necesitaré 5 materiales verdes, tenemos. Y 5 materiales bronce, tenemos. Si me traes lo que necesito, me pongo a trabajar de inmediato. Dale, a laburar, Tails.
Tienes todos los materiales, construyamos ese velero. Bienvenidos todos a Sonic Rush Adventure, por cierto. Es que a veces no sé si elegiste no responderlo, así que no me gusta insistir. No, mira, basado en mi propia experiencia, 99,9% del tiempo, ustedes son un amor. Fuera de joda. Y si no leo un comentario, no es porque no me gustó el comentario. Nada, tranca. En ese sentido, es más, si escriben un comentario que realmente no me guste, al revés, se los voy a hacer saber. Tan. Extra nos misma. Aquí dice, se nota que está como si todo lleno de radio, pero esta música no está mal. Pero eso nomás. Ustedes tranquilos, Peach habla a través del timeout. Vamos a construir el velero. Sonic, Marine, ayudadme. Vamos a hacer un barquito. No, sí, la música es relajante, honestamente. Mira ese barquito. Velero Ocean Tornado completado. Ya está terminado, Sonic. Y como pueden ver, ya cambió la música. Ya puedes viajar en el velero. ¿Viste? Otra melodía es ahora. Me acuerdo esta canción, se volvió el modelo. Musicarda. Vamos a guardar, cierto. Se guarda manual acá, me tengo que acordar de guardar. No hay guardados automáticos. De momento, bueno, vamos a tener que seleccionar fase para farmear materiales eventualmente. No sabía que los barcos se hacían uniendo puertas, no digo rocas. Vamos a la nave. Con solo ese material hicimos todo esto, boludo. What the fuck, eso es eficiente. O mucho mejor 3 veces. ¡Yuhu! Por fin nuestro velero, buen trabajo. Ahora, ¡zarpemos! Ahora podemos navegar a islas más lejanas. Bien hecho, mis aprendices, bien hecho. ¿Y ahora qué? A ver. Pip. ¿Quién es ese? Marine, ¿cómo estás? Oh, Colonel. Amigo, qué de tiempo sin verte. ¿Colonel? Es de la tripulación Coco, Intelli, Infield. Sí, este es Colonel. Dice que es un espía. Dice que es un espía. Encantado, entonces, ¿quiénes sois? Bueno, ahora puedo cambiar la escena, perdón, me olvidé. Así que María y vosotros dos habéis construido un bote. ¿Por qué hablaba así? ¿Qué le pasaba? ¿Qué tiene? Bueno, tiene facha y habla así. Buen trabajo, llegaréis lejos. Sí, aún tengo que pensar dónde ir. Oye, Colonel, seguro que tú sabes un montón de cosas. Pues sí, tengo mucha información y no sale barata, te lo advierto. ¿Qué? Vamos, cuéntanos, es que no somos buenos amigos y todo eso. Vale, tranquila, os contaré, para el carro. De acuerdo. Bueno, vi un tramo de aguas poco profundas al oeste de la isla de máquinas. ¿Las aguas poco profundas? Bueno, presentí algo, así que sentí mi corazonada. Tenemos que echar un vistazo, mi espíritu aventurero va a reventar, venga, vamos. Bien, vamos a investigar, ¿vale? Vale, vamos. Ahora sí. Señor, ¿te puedo ayudar en algo? Decorar. ¿Puedes decorar esto, boludo? He conseguido mercancía de primera. ¿Qué te parece una estatua guay? Es tuya por un módico precio. ¡600 anillos! ¡No, jodete! ¿Qué es esta economía, boludo? ¿Qué es esta economía? Me roban la plata. Es algo que odiaba de las portátiles, de los diálogos grandes con imágenes estáticas. ¿Qué mejora? No mejoraba nada, era una estatua. ¿Querés una estatua para mejorar tu casa? Te sale todo tu sueldo. Let's go, dale. Navega, entrenamiento, sí. Vamos a entrenar. Ocean Tornado. Cuando tengas el PTSD listo, toca la pantalla táctil. Muy bien, vamos a ver. Swap screens. Yo llevaré el barco, Sonic. Tú encárgate de acabar con el enemigo, ¿de acuerdo? ¿Ves mejor este modelo de Sonic respecto al primer Rush? Sí. Personalmente sí. Como en la vida real. Cuando te quieres comprar una estatua de anime y tipo te sale tipo 3 sueldos, boludo. Juegas con el mouse y no me queda otra.
Si toca la pantalla táctil podrás disparar la pistola ametralladora a ese punto. Usa las pistolas ametralladoras para acabar con los enemigos, ¿de acuerdo? Tengo bombas. Ah, bueno, no me va a bajar. Así se hace, Sonic. Parece que le has conseguido el truco. Maté literalmente un enemigo, Tails, tranquilo. Las pistolas ametralladoras disparan rápido, ok. Así que son ideales para acabar con enemigos rápidos o para defenderte de ataques. La pistola ametralladora no da daño a los enemigos más grandes, ok. Usa el cañón con este tipo de enemigos. Toca la pantalla táctil para disparar una bola de cañón en esa dirección. Exceso de amor tiene Tails. El cañón es muy potente pero no es rápido disparando. No podrás disparar mientras recargas, así que ten cuidado. Toca al enemigo para atacar, apunta a la derecha del enemigo para acertar mejor. Ok. ¿Qué radio de explosión tiene? Una basura. Así se hace, Sonic. Parece que ya has cogido el truco. Pa, no hace daño esto, boludo. Me hace nulo daño. ¿Estás jugando este juego en el mouse pitch? Correcto. No me queda otra. El último arma es el lanzallamas. Puedes atacar utilizando el lápiz táctil. Con pistolas ametralladoras y el cañón coges rings. Pero más con el lanzallamas. Cuando tarda más en cargar, aunque tarda más que recargar el cañón, así que úsalo con moderación. Pero se controla muy mal. No, tranca, estoy acostumbrado a jugar juegos de Nintendo DS con el mouse. Utiliza el lápiz táctil para intentar conseguir mayor número de rings. Zup. Ok, literalmente es para farmear esto. No dura nada esto. No tiene nafta. No me gusta mucho la llama. Creo que ya. Ahí le decía a Bu. Ah, Tata, perdón. Mal yo. Toca los ciclos de la pantalla de ti para elegir una de las armas que ya te expliqué. Muy bien. Se puede cambiar de arma pulsando A. Usa los 3 tipos de armas para acabar con un montón de enemigos. ¿Por qué puedo pegarle a eso? Para conseguir bonus, ok. Creo que quiero romper roquitas. Para cambiar de armas toca los iconos. Ok, entiendo la idea. Te cambias de arma para repeler. Ah, es un viaje esto. Pero se puede. Ok, muy bien, Sonic, has nacido para esto. No estoy seguro, pero vamos a decir que sí. Muy bien, creo que ya estás preparado. Vamos entonces. Ahora sí, Real Training begins now. No cambie las pantallas porque literalmente voy a navegar ahora, así que no voy a hacer trabajo al pedo. ¿Cuál es nuestro próximo destino? No sé, déjame ver. Acá, supongo, muy bien. El barco llega mucho más lejos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Me ganas de cortar la cabeza a Tails, exceso de positivismo. Bueno, Tails es el mayor fan, quieras o no. No voy a cambiar de pantalla. Porque es solo para la intro. Que se ve bonita, sí. Déjala ahí nomás. Está bueno el barquito, está bueno el diseñado. Apruebo. Bueno, let's do it. Vamos a tratar de no unirnos. Es un juego raro igual. Disfrutá este juego que el último en usar SFX de Advance. ¿Cómo que ya llegamos? What chamán? What? Finish. What you mean finish? What you mean finish? What? ¿Cuántas personas creemos que Sonic y Tails han acabado entre esos botes enemigos? La mayoría son robots. ¿Qué pasó acá? Creo que hubo un tremendo bugazo. No podemos seguir adelante. ¿Qué hacemos, Sonic? ¿Cambiar rumbo? What you mean no podemos ir adelante? Ok. ¿Así? ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. A ver. No importa el speech, lo hiciste bien. Ahí parece que está bien. O sea, veo que hay una isla y veo que hay como una roca, que es lo rosadito. Oh, eso fue rápido. Oh, ahí lo bloqueé.
O sea, se recarga tan rápido la metralleta que podés farmear, tipo, disparo. Podés farmear... Ahí. Podés perfectamente farmear anillos con los disparos de metralleta. No es el fin del mundo. Está. Los verdes son los que se aguantan, los rojitos no. Bueno, queremos farmear igual porque ya vieron que me pidieron 600 anillos. Así que vamos a evitar perder anillos, va a ser súper grave en esto. Sí, sí, fue eso que me salió el gold porque la ruta estaba mal. Tiene sentido, tiene sentido. No, no me pegue. Me tira hueso, ¿por qué? Bueno, soy un perro, o sea, tiene sentido. No dije nada. Y sí, el minijuego va a variar en base a... ¿Cómo es esto? ¿En base a qué vehículo tenemos? Pero falta ruta todavía. What you mean? No, definitivamente no llegamos. Sonic, parece que algo se mueve por allí. A ver. Una moto de agua viene hacia aquí a toda velocidad. Sonic, Marine, tened cuidado. Ok. Ah, me acuerdo, pa, me había olvidado de tu existencia. Tú debes ser el erizo azul del que todo el mundo habla últimamente. Quizás seas rápido, pero no tanto como yo. Enséñame lo rápido que eres. El mejor personaje de la franquicia. ¿Y tú quién eres? Soy el sultán de la velocidad. El inigualable e insuperable Johnny. Recuerdo tener algo de trama con el minijuego del submarino, pero no sé si me estaré acordando mal, pero me suena que sí. No era fan del submarino. Tipo, lo usaba lo menos que lo podía si te sirve de feedback, Hichi. Nadie me puede alcanzar. Nadie. ¿Quieres correr contra mí en una prueba de velocidad? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Es interesante. Venga. Espera. Si quieres probar tu velocidad tendrás que batirme a mí primero. Soy la capitana Marine, la que bebe leche más rápido del pueblo de los molinos. Ok. No puedo perder el tiempo contigo. Vamos, erizo. Adelante. ¿Tienes miedo que te gane? Es normal, la verdad. Será mejor que no pierdas contra una tipa como yo, después del tanto sultán. Ay, Marine. No consentiré que unos críos me hablen de esa manera. Venga, acepto correr contra ti primero. Así se habla. Demuéstrale lo que vale, Sonic. ¿Qué? Creí que habías dicho que... pues... Muy bien, por la esmeralda. Gana una Chaos Emerald. Agresivo el señor. Pero, ¿tiene turbo infinito este? No tengo turbo. Pero puedo hacer maniobras. El otro lío. Puedo ver cuando hace turbo igual. Cuando levanta la cabeza. Cuando levanta la cabeza está haciendo turbo. Eso es buen feedback. Igual, me equivoqué. Perdón. No me había dado cuenta. El cambio de escenas es un viaje, perdón. No están viendo nada. Es un genio. Vamos a reiniciar. Por ustedes. Lo hago por amor a ustedes. Perdonen. Ahora sí. Es que a veces cambia tanto entre escena y escena. Y de imagen que es tipo, bueno. Podés usar sus propios turbos para alcanzarlo, mira. Así que no te puede dejar tan atrás. Ahora sí. Tiene una combinación, creo, para cada una. Nice. Me guardo con las roquitas. ¿Está acelerando? Sí. Se dio contra algo, lo escuché. Checkpoint. Le llevo 2 segundos de tiempo. Creo que la manera que conseguís todas las esmeraldas del caos es de esta manera, o sea... Tienes que jugar carreras contra Johnny y así farmeas todo. ¿Estás acelerando o no? Todavía no. Se dio contra algo, ya está, ganamos. ¡Turbo! Plim. Desintegrado.
Digamos control más algo, pero no me acuerdo. Sí, pero es un viaje. Bueno, primera esmeralda. Esta es la que te dan gratis. Este es el tutorial de cómo conseguir las esmeraldas del caos. Y lo precisamos para el True Ending, obviamente. Bueno, sigamos navegando. ¿Y sirven para algo? True Ending. Ya está. That's pretty much it. Me encanta el relleno. Me hacen subir al barco por 2 segundos para llegar a la meta. Finish. Se ve una isla normal igual, Sonic, mira, es una isla nueva. No tenemos un barco super. Usamos la esmeralda. De hecho, viste que los personajes no comentaron que consiguieron una esmeralda del caos. Fue como que, qué práctico. Desembarcar. Vamos a embarcar acá. Bueno. Mini isla. Isla oculta, acto 1. Ah, ¿eso tiene prioridad? Okay. Sí, hay varios minisactos. No sé cuántos minisactos hay, pero son unos cuantos. Entonces podés sacar tipo rango S en esos también. Entonces son un montón de niveles. ¿Le puedo pegar? Sí. Listo. En menos de 30 segundos. Ya me mareé con las 2 pantallas. Nice, fine. ¿Rango S? Les hago primer rango S. No me dieron nada igual. Material azul, material férreo. ¿Qué demonios es esto? Para que... qué viaje. Qué viaje esto de las pantallas. I'm trying, ¿ok? I'm doing my best. Pero... está divertido igual, no voy a negarlo. Parece un altar viejo. Oye, ya no sé dónde es abajo, dónde es arriba, dónde es izquierda, dónde es derecha. Ya me agarré un pedo, gente. Oye, mira, creo que lo podemos mover. Marín, será mejor que no lo toques. Pero quiero ver lo que hace. ¡Ah! Sonido de metal SFX. Ruido. ¡Ah, hay un terremoto! Vosotros dos, mirad eso. El mal se acerca. Metal MP3, sí. Una nueva isla se ha alzado. Ok. ¡Ah! ¡Está saliendo algo del agua! ¿Qué es eso? No me lo puedo creer. Una isla. ¿Me engañan los ojos? ¿O estamos ante un nuevo reto? ¡Vamos, chicos! Bueno, tendremos que comprobarlo. Por lo menos tenemos a dónde ir. De acuerdo, colegas. Preparados para desembarcar. Este lugar es increíble. No sabía que había cavernas submarinas como esta. Parece sacada de un libro de cuentos. Esta es la mejor aventura hasta ahora. Vale, amigos, no os alejéis. Yo iré adelante. Marín puede ser peligroso. Soy yo la capitana. Por lo tanto os guiaré. Vale, pero queda detrás mía. Los capitanes necesitan guardaespaldas, ¿no es así? Pero quiero ir adelante. Pero Marín, esto puede ser muy peligroso. Sonic, mira esas huellas. Llevan al interior. Marín, cuidado, parece que por ahí adentro hay alguien. ¿Qué? Tienes razón, pero no se escaparán tan fácilmente. Marín, espera. Tío, nunca sabe cuándo parar. Bueno, me acuerdo que este nivel tenía lo de Donkey Kong, así que vamos a morir. Vamos a morir de lo lindo. No me acuerdo si era este acto o el siguiente, pero hay como es esto, el carrito de las vías, esto. Ok. Todavía no. Ay, no, fui por la parte superior. Voy por el agua. Me encanta el cambio de música y todo borracha. ¿Se tranca?
Pero esta habitación, por ejemplo, tipo, es un mapa, es un nivel de corales, tipo, es muy bonito. Solo en concepto. Algo que probablemente me decepciona un poquito de Sonic Frontier cuando eventualmente llegue es ver tipo Green Hill, Chemical Plant Zone una y otra vez. Vamos a llegar a los 2010 y nos vamos a pudrir de ver Green Hill. Así que eso es algo que I'm not looking forward to. Tipo el spam constante de niveles conocidos de tipo diciéndome, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? Sí, lo recuerdo, sí, Sega, lo recuerdo. El nostalgia bait, dirían algunos. Ahí lo rompí de una manera muy mochaza. Pero con todo lo que importa. Definitivamente se nota. Oh, eso quiero eso. Ahí va. Cierto que puedo usar homing attack en las máquinas. Tengo que acordarme de eso. Máquinas, computadoras. Aunque ahí no parecen muy computadoras, parecen tipo un icono flotante. Ahora que lo pienso, son igualitos a los de Sonic 2006. Now that I think about it. Nunca lo había procesado. No sé si sos bueno o malo. Nada que ver, pero me acordé de Luigi Mansion. ¿Lo jugaste? Sí. Jugué el 1 y ya está. El 2 no lo podía jugar porque era de 3DS. Y el de Switch no lo podía jugar porque, bueno, era de Switch. Pero ahora debería ser capaz de jugar los otros dos. Tengo miedo de caerme un precipicio, por eso estoy jugando un poquito más despacio. La cantidad de precipicios y muertes instantáneas van a aumentar a medida que sigamos avanzando por niveles, bueno. Ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, esto va a ser un rango B seguramente. ¿Lo streameaste el de Nintendo 64? ¿What? Luigi Mansion no salió para Nintendo 64. Luigi Mansion es de GameCube. Rango B. Ya más o menos me estoy dando cuenta. Hay una manera de salir acelerada acá, pero no recuerdo qué tienes que pulsar. Si tenés que presionar adelante o tenés que presionar turbo. No sé cómo hacer para salir volando en el primer segundo. No sé qué botón había que hacer. No me sorprendería que fuera boost. Bueno, es parecido, ambas son cuadradas. De hecho, ¿qué forma tiene la 64? ¿Cuál sería el nombre de la forma de la Nintendo 64? Pero no son cuadradas, boludo. Son re diferentes. Hola, soy nuevo Kyodan. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo encontró el canal? ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo pudiste conseguir sub cuando si es la primera vez que estás en nuestro canal? ¿Cómo has hecho esos milagros? ¿Es usted un hacker de Twitch? ¿Es usted un administrador? ¡Ay, fuck! ¡No, los anillos! Bueno, por lo menos recuperé bastantes. Vi una cabra y entré. Falta menos, tío. De a poquito. Eso me van a pegar, así que me voy acá. No sé si eso es insta-kill. Vamos a no averiguarlo. Bienvenido a Sonic Rush Adventure. Un placer tenerlo aquí, Kyo. Ahí va. Para mí es cuadrada la Nintendo 64. Eso, no me pegues. Bien, pasamos. Pasamos de vuelta. Esto de tener que estar mirando las dos pantallas, boludo, me va a dejar... Las dos pantallas y el chat me va a dejar visto. Tengo que estar mirando las dos pantallas que están alejadas. Tipo, si el avatar está bien, el chat. Y si nada está prendido fuego. Adiós, Edge, voy a comer. Se me cuidan. Provecho. Te va a dejar trisco. Razón no me falta. ¡Oh, súper no verás! Bien. Perfecto. Se acabaron las super maniobras. Es muy meme ese power up. ¿Me morí? No, ok, estamos vivos. Momento Donkey Kong. ¿Vamos a la izquierda? Vamos a la derecha, I guess. Acá estoy tirando fruta, no sé cuál es la ruta. ¿Izquierda? ¿Te imaginas que estoy lupeando? ¿Derecha? Cosas buenas pasaron. I guess. Listo. Nivel completado. Pero seguimos con la jornada de Sonic Kyo. Y vamos 26 juegos de Sonic. Oh, rango A. Rico. Muy bien, materiales rojos. That went better than expected. Míralo, el malo maloso.
Por fin, el centro de joyas es mío. A veces me sorprendo a mí mismo. Muy bien, jefe. No, perdón. Muy bien, jefe. Eres increíble, jefe. Bueno, sí, me imagino que sí. Ahora traedme el cetro. Sí, sí, señor. Ajá, ahí vamos. Aprovecho, no creo que tenga un camino específico sin una cagada porque no te indican nada. Sí, para mí es sobrevivir nomás y eventualmente salís. ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? Tú también deberíamos preguntarte lo mismo, viejo. Eso no es asunto tuyo. No sé por qué estáis aquí, pero será mejor que os larguéis. ¿Ves, viejo? Ahora tengo curiosidad. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Sois tan pesados. Os advierto que llevo unos días de mal humor. Ese erizo no ha dejado de causarnos problemas a mí y a mis hombres. ¿Sonic? ¿Crees que estos son los tipos que nos mandaron el robot? Creo que es muy posible. Vaya, viejo, eso es lo que yo llamo un bigote de categoría. Yoink. ¡Ey, para! ¿Qué haces? ¡No tires de él! ¡Ah! Murió. No, está bien, está bien. Marine, ¿estás bien? Unos días, güey. Eso es todo genial, otra vez, vamos, otra vez. Maldita sea, nadie puede tocar mis queridos bigotes. Te arrepentirás. Deteneos. No dejaré que os llevéis del centro. Sos Pepe Z, muchas gracias por el follow. Bienvenido a Sonic Rush Adventure. Oh, ahí está. Best character. ¿The Blaze? ¿Sonic? ¿Qué haces? ¿No volviste a tu universo? No, esperad. ¿Qué hacéis aquí? ¡Ay! ¿Os vais a callar y dejar de ignorarme? Dice, Deuce so regal, Boo, porque es literalmente una princesa. ¡Vamos, Ghost Kraken! ¡Atrápalos! Después hablamos. ¿Estás listo, Sonic? Hey, ¿sabes con quién estás hablando? Bueno, imagino que este jefe usa las dos pantallas, tengo el presentimiento. Así que voy a quedarme con esta resolución. I calienta feeling. Ok, le puedo hacer combo ahí. Sí, ahí va, ahí está, el doble pantalla. Ok, entiendo. Creo. Aparte que estoy casi seguro que me puedo morir ahogado, ¿no? Si no hago nada al respecto. Pero no puedo salir. O sea, bueno, capaz no. A ver. Oh, tiene sentido, buen diseño entonces, que a la vez transmite eso. Ahora sí, dice Kyodan, ¿qué hizo? Kyodan atrás ha logrado. ¡Ay! Pégale, pero pégale. No importa que me haga daño si le pego. Ok, fase 2. Ah, exploté. Se ve gracioso eso por algún motivo. Ok, esperemos. Solo un golpe, ok, no se estunea. No le gusta que le peguen. Bueno, a quién le gusta que le peguen, ¿no? Tipo, en el sentido, lo que quise decir es que se pone en modo ira cuando le pegas en la patita. Termina parte de algo. Opa, opa. Mis 3 cosas favoritas: furros, Sonic y más furros. Hola, hola, ¿cómo estás? Un placer. Póngase cómodo. Todos están en el stream correcto. Si te gustan las plataformas, también estás en el lugar correcto. Ojea tu Discord. Ok, ya lo chusmeo. Para que derrotamos a este boss. Así toda la comida tenía el pie. Le damos una elección a este jefe y vemos qué has tramado. ¿Qué has tramado, Kyo? No, ¿qué me manchas la pantalla? Listo, murió. Ahí sí estás en tu lugar correcto. Muy bien, se murió. Ah, ¿hay rango A, capaz? Rango A. Ok, precisas 50.000 para hacer rango S. No estuvo mal. A ver, vamos a chusmear, vamos a dejarlo en esta pantalla. A ver qué tramó. A ver, el HD. Bueno, tenemos
Mira, lo transmito, lo comparto con el chat. Otro de los 4 cosas, mira, la imagen se llama Peach. Comparto. Imágenes. Vamos a agregar imagen a la escena. Vení para acá. Otra de las tantas cosas. Tenemos la resolución de la imagen es gigante. Es gigante. Bueno, tenemos... ¿cómo es esto? Moví algo que no tenía que haber movido. Pum, pum, ahora sí. Tenemos el stock icon de nuestro personaje. Para que lo estoy haciendo de a poquito, porque la imagen es muy grande. Qué lindo cuerno. No se ve nada. Sí, yo sé. No me hagan bullying. Bueno, trabajito. Vos viste que sea grande, yo me desubiqué. Definitivamente. Acordate que preciso, por las dudas, perdón, sí, tipo, primero está precioso, me agrada. Es perfecto para lo que lo quiero. Acordate de que preciso una versión completamente transparente. Porque la preciso también para trabajar con edición. Así o más líneas. Si vos crees que puede quedar mejor con más líneas, confío en tu criterio, ¿Ya lo tenés? Ah, perfecto. Por las dudas nomás, porque eso. La idea de esta imagen, obviamente para la gente que capaz es más nueva, este va a ser mi personaje, mi persona original. Entonces lo está haciendo Kyo, sí, era una preview. Y bueno, vos sos una línea. No. Me volví a 2D, ¿viste? Me desintegraba y me volví a 2D. Entonces la voy a usar en varias ediciones. Y es una referencia, ¿cómo se esto? A Smash Bros. Ultimate. Por cómo hace los iconos. Entonces, eso. Me va a quedar, la van a ver en lugares como las miniaturas de YouTube. Y aparte, ¿cómo es esto? En el Discord también la van a ver. Para que tengan una idea. Más que nada como parte de un banner. Es cuando Peach entra en las paredes. No, pará, todavía falta para ese juego de Zelda. Siempre se escapan en el último segundo. Qué cosas, Blaze. ¡Ey! ¿A dónde vamos? Esos piratas se han apoderado del cetro de joyas. Es un viejo tesoro de mi tierra y tengo que recuperarlo como sea. Obviamente que un placer trabajar contigo. Me alegra, espero que disfrutes también la comisión. Y bueno, a futuro, si sale alguna otra cosita más, también te tengo a mano. Pero vamos con varios proyectos, imagínate. Estamos trabajando en la profile picture, estamos trabajando en el logo, estamos trabajando ahora en este tipo de cosas. Si te sale bien modelado, después puedes vender a hacerlo. Sé que paga muy bien. Chan. No, mentira, siempre un gusto. El placer es todo tuyo. No. Qué crueldad. El cable nos dice: es un viejo tesoro de mi tierra y tengo que recuperarlo como sea. Ya veo. Así que esos tipos son piratas. Por eso no paran de meterse con nosotros. Y que vosotros también estáis metidos en esto. De todos modos, ¿qué haces tú aquí, Blaze? ¿Ah? ¿No deberías estar en tu propio mundo? Debería preguntarte lo mismo. ¿Qué haces tú aquí, Sonic? Un momento. ¿No creerás que somos nosotros los que hemos llegado hasta el mundo de Blaze? Un momento. Que alguien me explique lo que estaba sucediendo aquí. Ya veo. Entonces os atrapó la tormenta y al despertar aparecisteis aquí. Y luego os vi y os rescaté. Cuando fui al mundo de Sonic, fue porque tenía que salvar a ambos mundos. Y me guiaron las Soul Emeralds. Entonces, estamos en tu mundo, Blaze. Eso quiere decir que... sí, aquí hay algo que no encaja. Tails. Vale, tenemos que llegar al fondo de esto, Sonic. Blaze, esto no tiene por qué ser problema de tu mundo. Te vamos a ayudar. 2 cabezas son mejor que 1 y 3 son mejor que 2. Vale, como veáis. Venga, decidido. Muy bien, gracias, Blaze. No hay motivo para preocuparse. Déjalo en mis manos. Un momento, que hay un misterio que está diciendo aquí yo en todos los streams. A veces vamos muy al palo, lo reconozco. Y si no tenés contexto, especialmente si no sabes nada de la franquicia de Sonic, me imagino que debe lo bizarro que debe ser este juego también. Porque ya estamos hablando de tipo, son animalitos que viajan por el mar tropical, viajando entre dimensiones, hay robots, piratas, el zorro es un genio que construye máquinas. Debe ser súper bizarro. Sonic, por cierto. ¿Sí? ¿Quién es esta jovencita? ¿Jovencita? No dejaré que me llamen así. Sonic, Tails, no dejen que hablen así de vuestra capitana. No entiendo una mierda desde que empezó esta manía, así que tranqui. Estás acá, eso lo vieron y me dice. Están acá por el shitpost y ¿sabes qué? Lo respeto completamente.
¡Cogedla! Capitana. Ja, ja, ja. Es una larga historia. Yo conozco a Sonic y el Colas, el resto para mí es todo falopa. Bueno, actualmente, para contexto, sí, estamos en el juego 26. Pero, para que tengan una idea en qué línea temporal estamos, este juego es del 2007. Ese es el año actual en el que estamos. Entonces fue en el medio de este juego, salió en medio de toda la era oscura de Sonic, que básicamente fue cuando salió Sonic 2006 y se prendió todo fuego. Pero este juego es una de las joyitas dentro de esa era de oscuridad del pobre erizo. Estamos para ver cómo te matan, acéptenlo. Quieren ver, se morirá. Eso es antes o después de que Sonic conquistara Indonesia. No, Sonic Unleashed es el siguiente juego, o sea que finales de 2007. Tails, ¿puedes construir un aparato para analizar las señales de plasma y electromagnéticas? Bueno, claro, pero es una petición un poco inesperada, Blaze. Sí, ya veo. ¿Plasma electro qué? ¿De qué hablas, amiga? Ah, bien, listo. Lo peor es que Kyo capaz piensa que le estoy jodiendo, pero no va. Si está para Sonic Unleashed, Kyo va a entender lo que dije. Parece un meme, pero I'm serious, by the way. Ey, sea lo que sea, cuando acabemos, ¿vamos a pasarlas bien? ¿Crees que las señales electromagnéticas nos darán alguna pista, Blaze? Eso es lo que espero. Para empezar, debe haber algo en el origen de esa transmisión. Si lo juegas un lunes es viable que esté. Mira, mi plan es terminar este juego entre hoy y mañana, muy posiblemente mañana. Y bueno, y el lunes arrancaría Sonic Unleashed, porque es literalmente el siguiente. World of Lovecraft. De tierra del mundo de Lovecraft. I don't know anymore. Para entender la historia de Sonic del erizo hay que irse bien atrás. Tenés que retroceder tipo una banda así. Igual, me alegra que hablan eso de retroceder, porque si quieren retroceder, si quieren viajar en el tiempo... Hoy me equivoqué, no quería hacer eso. Ah, escena equivocada. Ah, rompí todo. Si quieren viajar en el tiempo, quería hacer esto, pero no cliqué bien. Si quieren viajar en el tiempo, ahí tienen el viaje en el tiempo. Está al día, está actualizada, está en orden cronológico. Así que yo cuando termino este stream los agrego ahí. Y también su rule, no. No, boludo, no. Go back, go back. Para pensar debe haber algo en el origen de esa transmisión. Si tuviésemos algún tipo de detector, quizás llegaríamos al fondo del asunto. Con los materiales que hemos conseguido podré fabricar ese aparato. Gracias, no quiero causarte problemas. Si los piratas estuvieran en esa parte del océano, entonces podría ser que... Dale, empezaré con los planos para hacer una torre de señales. ¿Una torre de señales? ¿Podemos escuchar música y subirnos a ella, amigo? No exactamente. ¿Lo editas para que veamos cuántas veces se muera? Obvio, obvio. Usted sabe way too much, caballero. Usted me conoce muy bien. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer ahora. Blaze, dinos. Primero necesitamos los materiales para construir la torre de señales. Vamos a darnos prisa y encontrémoslos. ¿Y qué precisamos? Construir torre de señales. Muy 99% seguro que no tenemos los materiales. Para construir una torre de señales, perdón, no sé hablar. Necesitaré 5 materiales verdes, cagamos. 5 materiales bronce, cagamos. Y 1000 anillos. Holy shit, Tails. Si me trae lo que necesito, me pongo a trabajar de inmediato. Ok. Dime cuándo quieres que empiece. Primero vamos a guardar. A farmear, gente. Empieza el farmeo. Espero que se pongan cómodos. Mira, ya podemos jugar con Blaze. Let's go. Materiales verdes, así. Vamos a jugar con Blaze. Because we love Blaze in this house. Y vamos a farmear materiales verdes. No hay remedio. Ready. No puedes escapar de Blaze. Bueno, la idea es que vamos a tener que jugar Stage una y otra vez hasta que tengamos todos los materiales. Lo ideal sería tipo espirronearlo. La pose, stylish. Nice. Ay, no nice, no nice. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, ahí perdimos todo el tiempo, no pasa nada porque esto me da energía. Pero Blaze. Bueno, RIP el rango ese seguro. Fail Lace, soy fabulosa.
Dibújame como una de esas chicas francesas. Y Blaze lo sabe. Gracioso el spam de maniobras, boludo. Every time. Pa para pa para. Pa para para. Para el otro lado, Blaze. Pero salta más alto que Sonic. Sí, se maniobra mejor en el aire, Blaze. También aguanta más del doble bajo el agua. No sé qué ventaja tiene Sonic. Creo que Sonic es más rápido nomás. Pero en términos de plataformas, Blaze es mejor. Bueno, hay que farmear niveles, gente. Probablemente no conseguimos ese, así que hay que volver a jugar este nivel. Le da una convulsión en el aire. Órale, miren las acrobacias. Ok, rango A. Hay que ir más rápido ahora. De vuelta. Vamos a spamear este. Vamos a spamear. El strat de farmeo, gente, es este. Capaz no les guste, pero esta es la óptima condición de farmeo. La idea sería no fallar ningún truco, pero ahí. Errar es humano. Me encanta esa pose, boludo. ¿Qué tiene rango? Tiene rango S, correcto. Nice, bien, eso fue rápido. Eso no. Ahí fallé. Pará, va de vuelta. Ay, no hay un botón de iniciar. Bueno, no pasa nada. Me siento decepcionado que no haya uno. ¿Te vas a reír cada vez que lo hagas? La respuesta es sí. Because it's still funny to me. Yeah. Hacemos el seguido malditos robots. Ay, no llegué. Confiaba en el poder de Blaze para hacer esto. Qué lástimas. Eso probablemente me costó la S. Oh, rip. ¿Sabes por qué hago esto también? Porque preciso los anillos, boludo. No me pueden pegar. No es muy cómodo rehacer stages, ¿eh? ¿O no? No, sí, es medio... Necesita un botón de volver a empezar. Me molesta cuando un juego se basa en repetir stage, perfeccionarte y no hay un botón de reiniciar. Eso, tipo, I'm not a fan. Me consigo un Lumpa Lumpa y ya fue. ¿Me sirve? Perfecto. Pero pará, alto. ¿Qué pasó? ¿Sonic no es el Messi de los erizos? ¿En qué sentido? O sea, tenés a Shadow también. ¿Qué sería Shadow? Que también está durazo, by the way. ¿Me estás diciendo que a esta le gana? Shadow es el bicho, sí. A mí me gusta Banda Blaze, es preferencia. Y también ten en cuenta, Dan, que llevo jugando muchísimo con Sonic. Entonces jugar algo que no es Sonic es bienvenido, de hecho. Precisamente por eso que... Entonces, ¿puedo cambiar el personaje? Bueno, eso. Timele, ¿cómo estás? Muy buenas. Ay, no llego. Bien. Vamos a hacer más o menos al mismo tiempo, creo. No sé si va a ser rango ese. A ver. ¿We shall see? Baby, bye, baby, con tanto. No sé qué dice la frase en realidad. No se entiende, pero... Uno menos de 1.30. ¿Cuál es mi favorito de toda la franquicia? Sonic no es, por si tienen esa duda. ¿Rango ese? No. Me faltaron 10.000 puntos. Bueno, precisamos ahora esto. ¿Cuál es mi personaje favorito? ¿Es Blaze? ¿Dónde está lo de los puntos? No te dice cuánto precisas para rango S, pero en general, para jefes,
Para jefes, 50.000 puntos. Para niveles, hasta donde tengo entendido, 100.000 puntos. Entonces ponele que entre 80 y 90 rango A. Y 100.000 para rango S. Y 50.000 rango S para jefes. Más o menos. Y esos son los beneficios que te dan. A mí me gusta la Murciélago, me gusta Rouge, Sonic Don't. Antes cuando era más chico me gustaba Tails. Pero Tails lo hicieron pedazos con el paso de los años. Al punto de volverse un personaje muy cobarde. Realmente. Y le perdí mucho el interés. Luego todos tuvimos una etapa en que nos gustaba Shadow. Porque bueno, la Elshin es boludo. Especialmente cuando sos adolescente, tipo, Shadow te toca la vena. Pero luego le perdí interés. Y bueno, introducción el tema de Blaze, que capaz Blaze no me gusta más de lo que ya me gusta. Porque Blaze no aparece en más juegos. Es tipo, Blaze se volvió un personaje tan secundario. Que claro, es como tipo, sí, mi personaje favorito no aparece nunca en la franquicia. Y llorás. Pero si fuera más recurrente en la serie, me agradaría más. Aunque por ese mismo motivo estoy disfrutando mucho los cómics de Sonic. Los cómics de IDW en particular. Porque ahí Blaze existe. Y cada vez que aparece Blaze es épico. Entonces supongo que sí me voy a quedar con Blaze. Tails era secundario, sí, pero encaraba un poquito más dentro de la era de Dreamcast y Adventure. Y luego simplemente se volvió un Sonic, sálvame. Y ahí quedó. Y eso se volvió Tails. La mayoría de su narrativa en Adventure se basaba en tratar de ser independiente de Sonic. Y luego hizo una regresión. No sé por qué. No tengo idea. Y ahora se volvió 100% dependiente de Sonic. Una Peach 2.0 what? Y bueno, la idea de un gato de fuego me agrada también, por los dos. Es tipo, es épico. No sé cómo no se le quema el pelo. Nunca explican eso, pero bueno. También otra cosa que me gusta de... Hablando de cosas tipo, en realidad, si saben de la cultura es súper obvio. Pero hay varias referencias de India también, de Blaze, y eso también me agrada. Y bueno, tal vez una princesa y todo eso. Ah, bueno. La habilidad de Mario que la secuestran. Vi que la gente, hablando de Peach también, no comenté el nuevo juego. Aparentemente a la gente le está pareciendo muy aburrido la demo de Peach. Vamos a ver cuando salga el juego. Perdí todos los anillos, lamentablemente. Sí, perder los anillos me costó el rango. She's a fireproof lady. Vamos de vuelta. Ay, fuck. Sí, me parece que voy a jugar el resto de la playthrough con Blaze, Hay Seekers hasta que yo entre Rosalina y Mario. Rosalina también me gusta. Rosalina probablemente es de mis favoritos del universo de Mario. Y alternativamente Wario. Wario me gusta mucho. I'm a fan of Wario. Because Wario es re shitpost. Por eso me gusta. I'm a simple man. She has more potential with she's underused. El problema es que en esta era Sega le agarró asco a usar personajes que no sean Sonic. Y ahora lentamente le están otra vez agarrando el gusto a usar personajes de Sonic. Porque están aprendiendo que la gente ama a estos personajes. No la quemaron tanto a Rosalina como los otros. No, la tiene más reservada a Rosalina, pero definitivamente le han dado bastante spotlight. Recuerden que Rosalina es un personaje en Smash Bros. Es suficientemente importante como para ser su propio personaje. Así que imagínate el impacto. Y bueno, también tengo la narrativa de que Rosalina es parte de Super Mario Galaxy, que es un juego sentimentalmente muy importante para mí. Miércoles me lo hice hacia arriba. Porque ahora me hace dar toda esta vuelta y pierdo tiempo. Bueno, rip el rango A. Una vez más, estamos haciendo los niveles una y otra vez porque tenemos que farmear materiales. Así que no nos queda otra. ¿Sigue expandiendo el universo de Sonic o está medio estancado? Se está expandiendo. Por ejemplo, con los cómics. Ahora salió Sonic Frontiers, ¿no? Y Sonic Frontier hizo canon varias cosas de los cómics. Como por ejemplo Tangled, que es un personaje que ustedes no lo conocen. Probablemente no sé quién acá conoce a Tangled, pero es un personaje exclusivo de los cómics. Pero en Sonic Frontier es mencionada. Entonces aparentemente ahora es canon. Y bueno, si sos fan de Sonic te van a gustar los cómics. Son muy buenos, honestamente. Pero si no sabes nada del universo de Sonic no creo que te interesen. Jamón y queso.
Sí, también. No, jamón y queso no, crema y queso. Cream también es otro personaje que me gusta. No es de mis favoritos, pero me agrada. Rango de... Claro, digo de sacar un millón de juegos con Rosalina. Digo, hacen buenos juegos y no la queman. No, eso también es importante. De hecho, en ya tuve la fortuna de conocer a Tangle. Tangle y Whisper, en particular. Crema y queso, la combinación más OP. Blaze ya está cansada, ¿no? Que grindee. Déjame ver si ya... No quería hacer eso. No, el jefe no. Todo menos el jefe. No, mentira. No es el fin del mundo, pero... No me interesa hacer el 100% de este juego. Que lo hice, me acuerdo. Me costó una banda porque hay un par de misiones que son re HDPs para conseguir rango S. Vamos con Tails. Decime qué me falta. Terminaste los planos y hay que construir la torre. 5 y 5. Y 1000 anillos. Empezá a construir, guacho. Sonic, Marine, ayúdame. ¿Entiende esto? ¡Qué paciencia! Nada, me gustaba mucho el juego. Yo sigo diciendo que este es un buen juego de Sonic, ¿eh? Fight me. Está terminado, Sonic. La torre de señales está terminada. Escuchad todos. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de la torre que hicimos para detectar plasma y ondas electromagnéticas? La que hicimos hace literalmente un segundo. Ah, sí, esa torre. What the fuck. Me encanta esa torre. Se escala de maravilla y la vista desde arriba es genial. ¿Qué pasa con la torre? Bien, se ha detectado una extraña actividad electromagnética. ¿Actividad electromagnética? ¿Qué significa electromagnética? Es muy raro. Es un tipo de onda que desconozco. Tails, este es el mundo de Blaze, ¿recuerdas? Las cosas aquí podrían ser diferentes. Es verdad. Espera. ¿Esa actividad electromagnética muy inusual? Hey, ¿sabes algo sobre esto? Sí. Hemos detectado cosas poco habituales otras veces, pero... el origen todavía se desconoce. Tenemos una vaga idea de dónde se encuentra. Está cerca de una zona en la que se han visto barcos fantasmas. ¿En serio? Parece divertido. Puede que allí encontremos algo. ¿Materiales nuevos? Estaba pensando en ir a investigar esa zona, así que esto es perfecto. ¿De dónde decías que venía la actividad electromagnética? Viene del este. Me encanta que me ponen una flechita porque asumen que la gente no sabe las ¿cómo es esto? Las coordenadas. ¿Y saben qué? Tienen razón. ¿Desde aquella zona con toda esa niebla? ¿Qué ocurre, Marine? Estás muy callada. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Como si estuvieras inmersa en tus propios pensamientos o algo así. Pisoto, ¿cómo estás? Buenas, ¿es el Sonic el Erizo? Es Sonic el Erizo. En particular, Sonic Rush Adventure de Nintendo DS año 2007. Estamos haciendo la jornada de Sonic y estamos por el juego de Sonic número 26. Los estamos haciendo cronológicamente y la idea es completarlos todos, los principales. Podemos jugar algún spin-off eventualmente, pero son tantos de juegos de Sonic principales que tenemos una banda de juegos por delante. Pero venimos muy bien. Hemos completado juegos muy difíciles ya. Especialmente Sonic 2006. Hemos sobrevivido. Bien. Venga, ¿dónde está esa energía que tiene siempre? ¡Vamos! Ah, sí, vamos. Oh, ¿en serio que vamos? ¿Habrá barcos fantasmas? No tengo que tener miedo. Soy la capitana. No puedo tener miedo de los fantasmas. ¿Está bien? Si usted dice, señora. Yo confío en usted. Muy bien, sabemos que tenemos que ir. ¿Sabemos a dónde tenemos que ir, perdón? ¿Tails? Sí, al este de esta isla hay una fuerte presencia electromagnética. Seguro que hay unos materiales increíbles, hay que investigar. Muy bien. Supongo que usamos el barco. Me tiene miedo Marina. Eres un fantasma. Hola, señor. Sonic, dile a la princesa Blaze que ya sé dónde está una de nuestras Soul Emeralds. Por favor, acepta la misión y recupera la Soul Emerald para nuestro reino. Esto es importante. Habla con Marín para empezar la misión y ruega para que la princesa lo haga lo mejor posible. Bueno, esa misión la vamos a hacer. La vamos a hacer ahora. Esa sí es importante. Empezar una misión. Obtén todas las Soul Emeralds. Ghost Pendulum se ha fortalecido y está fuera de control. Voy a derrotarlo. Muy bien. Estoy dispuesto. Buena suerte. Bueno, no quería luchar de nuevo contra este jefe, pero vamos a tener que. Una versión más difícil del jefe.
Sí, hay 14 coleccionables que tenemos que conseguir. Así que bueno, esos coleccionables son obviamente las esmeraldas del caos y las esmeraldas del sol. Así que tenemos para divertirnos. Bueno, ahí lo esquivé con flotando. Que es súper útil contra los jefes eso. Te pega también. Deja de pegarte. Pega ya. No sé si te califican las misiones, creo que no. Vamos a descubrirlo. ¡Oh! Igual si se dieron cuenta, este jefe es muy parecido a uno de Sonic Rush también. Tipo, misma idea de tipo pegarle la pelotita y devolvérsela. A ver, fase 2 no, todavía no. La principal diferencia que estoy notando es que los pinchos salen mucho más seguido y el jefe ataca más seguido. Pero tranquilo. Básicamente me quedé por Whisper y me pasó igual que Silvio, que pensó que solo quería susurrar. No, o sea, nomás, ¿te gusta Sonic? Realmente, tipo, recomiendo leer los cómics, pero si no sabes nada de Sonic es muy difícil de recomendar. Porque hay muchas referencias y cosas y guiños a otros momentos de la franquicia que si no sabes es como que es difícil de apreciarlo. También ayuda tipo tener, como se dice, conexión con los personajes, tantos años de tantos juegos de Sonic. Ayuda también a, si están bien escritos, la aprecias banda. Creo que extrañaba una banda de personajes, o sea, ver personajes como Cream tener un rol importante o simplemente Blaze y Silver. Tipo, está bueno. Que los juegos no le dan bola. Los juegos por muchos años se han limitado a ser tipo Sonic, Tails y con suerte, Amy y Knuckles. Y aún así su rol era menor. Hablo era porque eso también es otra cosa que está cambiando. Porque ahora, por ejemplo, vieron que Amy está siendo jugable en un montón de juegos. Que es otra cosa muy bonita también. Que tendría que haber pasado mucho antes. Pero ahí va aprendiendo Sega, de a poco. De a poco. Le está llevando tipo como 3 décadas, pero está aprendiendo. Ay, pensé que había explotado bien. Sí, esta versión definitivamente es mucho más difícil. Le pegó. Pero no le puede pegar por culpa de esta pelota que se puso en el medio. Ok, fase final. Se vuelve muy caótico este jefe también, me estoy dando cuenta. No te creo. Anillos. Ok, tengo un anillo. Bueno, rip el anillo. No lo veo porque no lo va a aparecer en la otra pantalla. Están pasando muchas cosas. No lo puedo pegar por la culpa de la pelota. Bueno. No le puedo pegar a nada. Ahí. Ahí le pegué no sé cómo. Que sea la pelota chiquita me vale. ¡No! ¡Ay, no! ¿Dónde está el anillo? ¡Ah! ¡Rip el anillo! ¡Pégale! Falta todavía. No te portes mal. Fuck. Vamos a morir, creo. Más tabasco. Eso ahí. Puedo darme cuenta cuando voy a palmar, boludo. Reiniciar. Dije, se va a abrir la pelota justo cuando estoy pegando a esa y me va a matar. Y eso fue exactamente lo que pasó. No sé si todas las esmeraldas de Blaze van a hacer rematches contra los jefes. We shall see. El problema de lo que me pasó es que todas las veces que le fui a pegar a la pelota estaba la pelota de pincho. Había otra pelota de pinchos molestando. Podríamos spamear al chiquito igual. ¿Me puedo pegar? Porque si lo haces bien, viste, le pegas de una. Por más que le hagas menos daño. Mira, ahí ya la quito muerto de vida. Mucho más rápido que antes. Y más si hay tantos hazards en pantalla. No llegó. ¿No pasa nada? Ya empezó la tercera pelota ya. Qué rápido. Menos de un minuto. Igual la ausencia de daño se nota. Pero por lo menos es daño consistente. A ver, probemos. Bueno, no probemos un carajo. What the fuck? Mis anillos. Eso fue fucking bullshit.
No sé qué pasó ahí, no tengo idea. Pero, Dios mío, no puedo pegarle la pelota. Se están cubriendo constantemente entre sí. ¿Te pega? Todavía no. Ahora sí. ¡No! Es el más importante. Yeah. It's fine. Solo me dolió mucho. Esperemos. Un detalle que tiene pegarles es que no se pueden expandir mientras están volando, pero a veces te puedes pasar de altura. Qué mala suerte. Bueno, qué mala suerte por 3. Qué mala suerte por 4. Me voy. Dios mío, no estoy ligando a nada. Que termines bien tu stream, Pitch Love. Dale, gracias, Enzo. Vamos a tratar. No, vamos a tratar de no morir, que creo que va a pasar otra vez. Creo que voy a morir. Okay. Wow, qué mala suerte que tengo. Yo respecto a 2023. Me pasó 5 veces que la pelota se abrió un instante antes de que le fuera a pegar. Horrible. Lo que hacemos por el true ending. Lo que hacemos por el true ending, gente. Aparte, de nuevo, precisamos las 14. Si nos faltan una de las gemas, no hay true ending. Solo hay decepción. Y dolor. No puedo agarrar así, no puedo agarrar así. Ay, eso lo esquivo de pedo. Lo único que sé es que si le terminás, si recién le pegás, si recién se desarmó, no se arma de vuelta por unos segundos. Pero el tema es que es difícil estar prestando atención a tres cosas a la vez. Bien. Me pegó, no pasa nada porque le pegué el costo. Y le pego esto, bien. Bien. Más speedrun, más speedrun. Buen daño, buen daño. El tema está bueno igual, así que no tengo mucho problema con eso. Ay, me tranqué con la pelota azul. Pegale. Bueno. ¿Dónde estoy? ¿Por qué volé medio kilómetro? No sé si eso es un bug, no sé qué es eso, no sé por qué pasa eso. Acá este bichito. Le pego a las dos, bien. Pego ese también. De vuelta. Salta, esquiva eso. Pegale, pegale. Una más. No me toques, pelota roja. Pegale esto también, ya que estamos. No, no le pegues. Bueno, se abrió en el último frame posible. Si parpadea de rojo o algo. Pero parpadea de rojo cuando está abierta, perdí el anillo. No, no lo perdí, no lo perdí. ¿Se me pega? No. Ok, una roja más. ¿Pegaré? Ok. No llegué, no llegué. Se abrieron las dos y no pude hacer nada. Una más, una más. Listo. Ay, Dios. Mucho más tedioso de lo que esperaba. Bueno, fue rápido igual. No estuvo mal en términos de speedrun. Misión completada. Creo que no hay rango. No, no hay rango. Bien, gracias por los mimos. A ver si. Primera de muchas. Hay que seguir encarando. Lo has conseguido, has estado genial. Hay una chance que tengamos que hacer misiones que no son relevantes. Que sepamos. A lo que me refiero que es posible que hasta que no hagas misión, por ejemplo, número 20, no se desbloquea la esmeralda 4, por decir algo. No me acuerdo si funcionaba así, pero bueno. Estoy teorizando, estoy tratando de acordarme a medida que estamos jugando. Una sola esmeralda ha sido recuperada, alabada sea su alteza. Ok. Podemos seguir. Navegar. ¿Cuál es nuestro próximo destino? Veamos, Tails. Pam, pam, pa, pam, para, pam. Eso parece que podemos ir recto. ¿Sí, no? ¿Tiene sentido?
¿Te parece bien? Me parece bien. Vamos a ver qué onda. Pero las esmeraldas pueden ser un buen punto de referencia de cuánto nos falta para terminar, honestamente. Pero podés ver que también aparte que es un juego mucho más ambicioso. Bueno, ready. Pará, no estoy ready, no estoy ready, no estoy ready, pará. Pará. Ahora sí, ahora estoy ready. Me va a decir que no te va a dejar pasar por donde me haya dibujado. No pasa nada, porque puedo hacer tata. Sí. Puedo reajustar la ruta, no es el fin del mundo. Yo no me equivoqué, me fui por fuera y me salieron más cosas con pinchos. Ok, vamos a dar toda la vuelta. No vamos a seguir adelante. ¿Y qué hacemos, Sonic? Cambiamos el rumbo. Vamos a dar la vuelta entonces. Ahí va. Sí, ya entendí muy bien. Tipo, esas cosas son rocas. Ya me quedó claro. Está bueno que no te mande todo para atrás si hiciste mal la ruta. Eso se agradece muchísimo. Podrían haberlo hecho re soretes de tipo, no, volvé todo el camino para atrás por no saber hacer una ruta. Pero fueron amables. Se la agarraba con ese pedazo de roca en particular. Re quemado de la vida. Ok. 10 anillos. Le pegaba a eso, viste, le pegaba a cualquier cosa de pura violencia. No me gusta mucho las llamas, se dieron cuenta, ¿no? Pues como que prefiero pegar tiritos. Bueno, vamos a ver qué onda. Parece una isla random nomás. Chan chan. Tengo opción. Ahí. Sonic, mira, es una isla nueva. ¿Y bien? ¿Qué hacemos? Desembarquemos, por supuesto. ¿A dónde nos llevamos? A ver a dónde lleva la narrativa. Mira otro koala. Ahí va. ¿Qué quieres? ¿Mm? Oh, es... No sé cómo pronunciar eso. Kylock. Creo. Marine, ¿eres tú? ¿Conoces a este tipo, Marine? Sí, claro. Hace siglos que no nos vemos, amigo. Jeje, sigue tan entusiasta como siempre, Renacuaja. Bueno, hace tiempo que vivo aquí. Y he oído rumores sobre ese barco fantasma, pero... ¿por qué te quedas callado, Kylock? Si sabes algo, suéltalo, amigo. Marine, ¿estás segura? Siempre tuviste miedo de los fantasmas. ¡Wow! ¿Qué es este escándalo? ¿A qué viene todo este jaleo de repente? Vamos, colega, no me vengas con esas. Dime dónde está el barco si lo sabes. Bueno, id hacia el este. Allí es donde dicen que aparece el barco. Tan solo es un rumor, así que no lo pienses tanto, ¿vale? ¿Ir hacia el este? No. Gracias. De acuerdo, vamos a abordar ese barco pirata. Marine, ¿estás seguro de que estarás bien? Bueno, siempre soñó con salir a ver al mundo. Estoy un poco preocupado, creo que me voy a casa un rato. Imagino que puedo despegar de ahí, así que creo que no iba a cambiar de escena, no me voy a quemar la cabeza. Vamos al barco y de ahí vamos al este. ¿Algo nuevo? No. Navegar. Sí, pero tengo que dar toda la vuelta. Entonces tenemos que hacer tipo... algo así. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Tails. Vamos a saltar la animación. Bueno, a seguir viajando. Sí, esta isla en realidad es una excusa de checkpoint, se dieron cuenta, ¿no? Para que se refresque el barco y ahí puedes seguir navegando. El gameplay de los vehículos no es algo que tampoco te vaya a cambiar la vida. Es un relleno, por eso te digo que ese aspecto es lo que puede joder la replayabilidad de Sonic Rush Adventure. Porque tenés que hacer lo mismo bien a través, especialmente si tenés que explorar todo el barco. Puede ser tipo súper tedioso. Toco las naves random. Y por si tienen la duda, supongo que spoiler, Eggman no está en este juego.
Es es un juego de Sonic donde Eggman no dice ni pío, no aparece. Está ese sustituto que pensarías inicialmente que es un robot de Eggman o algo, pero no, es un personaje completamente original para este juego y del universo de Blaze. Y es el único juego que creo que donde aparece. Muy bien. Sonic, mira, es una isla nueva. Vamos a desembarcar, vamos a ver qué nos esperan con los fantasmitas. El silencio. Bueno, ¿no es encantador este sitio? ¿Dónde estamos, Blaze? Hay muchas historias de barcos que desaparecen en estas aguas. Marín está tipo recallada. Es todo un poco extraño. Nunca hago mucho caso de los rumores, pero al estar aquí siento algo extraño. ¡Wow! Es como un cementerio de barcos. Marín, ¿estás bien? No tienes buena pinta. No. Estoy bien. Y ya lo imaginé. Ah, no soy una máquina. A veces una capitana necesita un descanso. Sonido de puerta. ¡Ah! ¡La puerta se abre! Marie, no pasa nada, solo es el viento. ¿Estás asustada? No, claro que no. No es que tenga miedo de los fantasmas o nada parecido. Además, aunque hubiera fantasmas, les daría una prisa. ¿Estás bien? Sí, claro. Vale, continuemos, no te preocupes, Marie. Bueno, gracias a mi actuación de primera, nadie se ha dado cuenta de que estoy asustada. Tengo que tener cuidado. Tengo que conservar mi dignidad de capitana. Perdón, olvidé poner la cita a la puerta. Vamos, Marín, nos vamos. ¡Ey! ¡Esperadme! Elige un personaje. Blaze the Cat. Este es otro temazo. Este temazo. Acá te were cooking. Te were cooking with this. Me acuerdo que acá había un par de misiones difíciles, así que vamos a ver qué pasa. ¿Puedo romper eso o no? No sé cómo interactuar con esas cosas. Ah, te atrapan. Capaz quiero que me atrapen, a ver. ¿Atrapan? Exploté. Vamos. Sí, en realidad tipo eso no son esqueletos, son todos robots. No me acuerdo si el juego explicaba por qué este tipo está lleno de robots con conciencia. Lo averiguaremos, veremos. Ay, pensé que me había hecho daño, pero no. Anillos, me gustan los anillos. Ay, me morí, no. Me queda la duda a veces cuando tipo le agarro una plataforma o algo, digo, me morí. Pero este juego parece tener menos insta-kills que Sonic Rush. Que podías avanzar 2 pasos y tipo into morir. Ahí está vida. Salte a propósito. Porque eso parece automático, pero puedes dejar irte en cualquier momento, pero no siempre querés. Porque puedes, a veces romper la secuencia te puede terminar matando. Tipo, rompa la secuencia bajo su propio riesgo, me morí. Hablando de romper la secuencia. No querés saltar cuando estás en unos rieles. Bueno, ahora probablemente sea tipo rango C, ¿no sabes? Pero acá la vida respawnea. A diferencia de Sonic 2006, ¿se acuerdan? Todavía me sorprende que completamos el juego sin tener un game over. Pero bueno, el juego no era tan injusto con las vidas. Solo que no respawneaban. Era extra malvado eso. Capaz no tuvieron tiempo para programar un respawn. ¿Listo? ¿Está adentro? Bueno, el delay. Tenés que presionarlo antes de lo que te muestra. No tenía ni idea, pero aprendemos. Capo eléctrico me agrada. De vuelta. Ah, mucho mejor. Ah, ahora sí. Se prende. Los mini Quick Time Events. Pero sí, el level design es definitivamente mejor que Sonic Rush.
Y las temáticas más variadas también. Porque incluso algo como por ejemplo el típico nivel de pasto, vamos a decirle, le meten hongos y el ambiente tropical. Entonces, en comparación a otros juegos de Sonic, la variedad en este juego es mucho más alta. Entonces el juego se mantiene bastante fresco. Y esto, recuerden estas palabras, van a ser muy relevantes en los siguientes juegos de Sonic. Para rango C. No, rango B, wow. Ok. Generosos. Material plata. Bueno, acto 2. Más picante. Vamos. Sí, me habían pegado. Lo que puede tener negativo de Blaze es que al saltar tan alto, demora más en caer. Entonces, capaz perdés tiempo solo por eso. Porque se va un poquito al carajo con la altura. Pero la ventaja es que probablemente puedes tomar un atajo que Sonic posiblemente no puede. Porque Sonic no salta ni la mitad de alto de lo que salta Blaze, por ejemplo, acá. Tipo, Sonic no llega ahí ni a palo. No me jodas. Agárrame. No. Me encanta que la idea es que le matas a palo el barrito para que te suelte. Pero si eso no te hace daño. Es re neutral. Eso es una bullet. El timing, lo tricky del timing era que tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo antes de lo que te muestra. $20, $21, $22, $23, $24, $28. Mayar. Así es como me quedo sin control, gente. Muy disfrutable el juego, vale un placer tipo volver a jugar esto tras tantos años y recordar que tipo sigue siendo pretty good. Ay, no vamos a ignorar eso, no me interesa. ¿Esta capaz sí? Tal vez no. No me sirvió de nada eso. Cargamos la barra. No, fallé el último, qué cagada. Ah, no era el último. Yo ya había bajado la guardia. La R ya veo que me está costando. No es un botón muy cómodo. No viene a hacerme daño porque estoy dashando. Y se acabó el nivel. ¡Pretty good! Eso es el rango A. Sí, tremendo rango A. Aprendimos. ¡Parad! ¡Mirad eso! ¿En qué andan? ¡Whisker! Oh, el viejo del bigote otra vez, ¿eh? Jefe, mira. Un erizo azul y sus amigos. Me resultan familiares. Jefe, sus bigotes. Son los que tiran sus bigotes. ¿Qué? Ah, sí, ya me acuerdo. Mis pobres bigotes. Pagarán por lo que hicieron. Malditos. Por vuestra culpa, mis queridos bigotes están descentrados medio centímetro. Oh, vamos, viejos, no te enfades, apenas se nota la diferencia. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? ¡Eso es completamente imperdonable! Ya he tenido bastante. Devuélveme el cetro inmediatamente. ¡Oh! Eres persistente. Si lo quieres tanto, intenta cogerlo. ¿Crees que no puedo? Blaze, no dejes que te provoque. ¡Oh, ahora tengo un arma secreta. ¡Será vuestra perdición! Esos que dices son palabras mayores. ¿No estarás hablando por hablar? Ven a comprobarlo. Adelante, Ghost Pirate. ¡Ah, vienes aquí! Vamos a ver qué tal. Bueno, la habilidad es el núcleo. Pero algo me dice que no le voy a poder pegar tan fácil. Le pegas y se le va el núcleo. Oh. Bueno, el núcleo se le queda arriba. Eso es bastante daño. Espero que ataque y luego lo ataco yo. ¿Tiene sentido? Fuego. ¿Cómo te queman, Blaze? Vos tenés más fuego que el fantasma este. Bueno, también se han dado cuenta que los diseños de jefes son muy diferentes. ¿A cómo es esto?
Ah, también es Sonic Rush. Espérate, de tremendo baiteo le hice comerse. Ah, qué lindo ataque. Cuando quieras. Ahí se le salió. Vamos a buscarlo, vamos a buscar el núcleo. Fase 2. ¿Qué va a hacer? Yo me voy para abajo. Me la comí. Me la comí doblada. No llego ahí, necesito que bajes. Gracias. Hace como triple ahora. Ok. Anotado. Ahí está el ataque triple. Agarra el nicho, Blaze. Estoy comiendo un poquito de tupper, pero es fine. 2, 3. No le pegué. Necesito el anillo, necesito el anillo. ¡El anillo! ¡Oh! ¿Por qué tiene anillos? Bueno, a huevo. Literalmente a huevo. Creo que se murió. No, no se murió, no se murió. Está a un golpe. Dale, salta. ¡Ay! Listo. Bien. Todo controlado. Igual eso va a ser tipo rango C, rango B. Ahí va, rango B. Sí. Material de plata. Me está orgulloso. Todo bajo control, no pasa nada. Este lugar es muy húmedo. Es un crimen para mis bigotes. Muchachos, nos vamos. Sí, señor. Bueno, por esta vez os dejaré escapar. Se ha escapado. Si hay algo que sepa hacer bien, es eso. Tengo que recuperar el cetro. Me preocupa lo que esos piratas estaban tramando. No estoy segura. De momento subamos a bordo y pensemos un plan. Sí, vamos, ya vayamos al barco y pensemos algo entre todos. Venga, Blaze. Oh, querida. Otra vez no. El alivio. Vale, amigos, vayamos a por esos piratas. Creo que se han marchado. Por ahí. No, esperad un momento. Ordené mate por el internet. Cuando llegue del viaje de trabajo lo pruebo por primera vez. Espero que te guste. Importante, un detalle del mate. No soy experto en mate, pero mira bien cómo se hace y evita lavarlo. Si no sabes qué es lavarlo, capaz no soy la persona correcta para explicarlo, pero siempre Google es tu amigo o alguien del chat más especializado en mate te puede decir qué significa lavar un mate. Que lavar mate es algo negativo, por las dudas. Entonces, bueno, eso. No es nada tipo súper complicado, pero si nunca hiciste uno, capaz cometes algún error tipo básico de no saber. Pero espero que disfrutes. A mí personalmente no me gusta mucho, pero porque de por sí no me gustan mucho las cosas amargas. Aunque puedes hacer mate dulce también. Así que eso. No, esperad un momento. ¿Qué? ¿Pero por qué? Esas aguas son demasiado violentas para este barco. ¿En serio? Hay témpanos de hielo y otros objetos flotantes. Este barco no aguantaría. Pues tendremos que probar suerte, ¡zarpemos! Témpanos de hielo, ¿Qué tipo de nave necesitaríamos, Blaze? Bueno, la forma más fácil de evitarlo sería pasando por encima de ellos, pero... Perfecto, dejadlo en manos de la capitana, ya me ocurriría un plan. Lo mejor sería una... Amy, ¿cómo estás? Amy 21. ¡Oh! Bienvenido al vuelo. Estamos jugando Sonic Rush Adventure. Lo mejor sería un aerodeslizador. Déjenme pensar un momento, ¿Un aero qué? Bueno, un aerodeslizador se mueve flotando justo por encima del agua. ¿Cómo estás? Genial, arrancando la semanita con más Sonic. Estamos haciendo la jornada de Sonic, Emi. Vamos por el juego número 26, año 2007. Nos juegan muchos juegos de Sonic por delante, pero venimos muy bien con el progreso. Y la gente parece estar disfrutando bastante Rush Adventure, que no tanta gente lo conocía. Y los que lo conocen lo tienen, ¿cómo es esto? En alta estima el juego. Y yo realmente estoy más o menos por ese ámbito también. Lo jugué hace muchos años una sola vez, pero esa vez que lo jugué, lo disfruté mucho. Yo enfermé de la pancita. Bueno, cuídate. Toca tomar tipo a juguito y puré.
Pero una banda de gente que se está enfermando en estos días. Tengan cuidado. La semana pasada tuvo sentido porque, bueno, por estos lares hubieron cambios de climas muy fuertes. Y bueno, la gente se enfermó. Yo me salvé dentro de todo, pero también es tipo, vivo en un ambiente mucho más tranquilo. Entonces estoy más o menos protegido, vamos a decirle. Pero sí, cuídense, mímense, gente. Ojalá te mejores. Ojalá todos se mejoren, por cierto. Así que fuerza, adelante. A luchar. Bueno, un aerodeslizador se mueve flotando justo por encima del agua. De este modo, puede evitar los obstáculos flotantes y moverse por aguas poco profundas. Bueno, pues si conseguimos uno de esos, podemos ir a por los piratas. Un aerodeslizador, ¿eh? ¿Puedes hacer eso, Tails? Necesito papachos. ¿Quién no precisa papachos en mí? Todos precisamos mimitos. Nunca viene mal. Un aerodeslizador, ¿eh? ¿Puedes hacer eso, Tails? Claro, déjalo en mis manos. Con estos materiales los haré en un santiamén. ¿Qué es esto? Conseguí este material cuando estábamos en la caverna submarina. Y conseguí este otro material cuando estuvimos en el barco fantasma. Este es especial. Produce ondas electromagnéticas, lo que resulta muy útil. Comprendo. Este debe ser el responsable de la corriente eléctrica de estas aguas. Sí, y además es perfecto para construir nuestro aerodeslizador. Espero mejor que estén mejor los enfermitos. Estuve preocupado la semana pasada por eso, pensando en eso sin saber. No, vos confía. Son todos gente grande, se saben cuidar. Más allá de desearles nuestros mejores deseos para que se mejoren y se curen, no podemos hacer mucho más. Hay que confiar en que están grandes, que están grandecitos. ¡Perfecto! Tails, eres un genio. Aerodeslizador, vale. Continuemos con la aventura. Nadie le da bola a Marín. No sé si es verdad, no sé si se dieron cuenta. Bueno, momento divertido, hora de grindear. Porque seguramente no tenemos los materiales. Tails, dime, ¿qué tanto hay que grindear? Dime si quieres construir el aerodeslizador. ¿Construir una nave? Para construir el aerodeslizador necesitaré un material azul, tenemos. Un material férreo, tenemos. 2 materiales verdes, tenemos. 2 materiales bronce, no tengo. 5 materiales rojos, tenemos. Y 5 materiales plata, ok. Si me traes lo que necesito, me pongo a trabajar de inmediato. Bueno, a farmear bronce. Dime cuándo quieres que empiece. Sí, guardado, muy bien. Y vamos a selección de fase nomás. A farmear. Seguimos con Blaze porque Blaze es Best Girl. Sí, vamos a ver si conseguimos un rango S o algo. Mientras saque rango A me vale. No me va a morir. No, traté de presionar turbo pero no hice nada. El tema acá no sé cuáles son los atajos, pero vamos a descubrirlo. Ahí conseguimos mucho turbo. Vamos a probar alguna ruta diferente. Ay, casi. Me apuré, creo. Pero vamos. Lamentablemente, viste, si no hay mucho que comentar, es simplemente, bueno, te toca grindear. Pero igual, dentro de todo, no creo que sea tan grindy. Porque igual, esto también promueve un poquito. ¿Cómo es esto? ¿Vieron que hablo varias... Ay, no llegué a la plataforma. ¿Vieron que varias veces yo digo que Sonic en sí, una manera de jugarlo, es como una especie de circuito de carreras? En el sentido de que no veas esto como simplemente un nivel que tenés que superar, sino míralo como eso, un circuito. Entonces, están diseñados para que los juegues una y otra vez y demuestres tu maestría con el juego. Entonces, algo positivo de Rouge Adventure, al tener que grindear los niveles, ¿no? Ay, tengo que hacerlo hacia arriba la próxima. Practicas los niveles y te das cuenta el potencial que tiene una vez que sabes cómo jugarlos mejor, a pesar de que cometo los mismos errores que estaba cometiendo antes. Ajá. Pero practicas un poquito ese sentido, que mucha gente a veces juega un juego de Sonic, ¿no? Cualquiera, pensá en cualquier juego de Sonic que quieras, y no lo vuelven a jugar más. Entonces no descubren ese potencial de, bueno, ahora sé dónde están los obstáculos, dónde están los peligros. Entonces puedo intentar hacerlo más rápido. Porque está un poquito ese tema de la cultura de que, bueno, es Sonic, hay que ir rápido, hay que ir a 1000 por hora. Y si no voy a ir si no voy por 1000 por hora, el juego está mal diseñado. Y en realidad es tipo, tus primeros playthroughs de Sonic probablemente tengas que ir, ¿cómo es esto? Mucho más, ¿cómo es esto? Mucho más despacio. Ok, eso fue un buen atajo. Pero me hicieron daño, así que no creo que sea rango ese. Casi. ¿Cuánto me faltó? 10.000 puntos. Ay. Vamos a hacer una vez más el acto. Porque seguramente voy a precisar materiales de bronce anyways, así que let's do it again.
Si puedo conservar los anillos y hacerlo un poquito más rápido, capaz conseguimos ese. Veremos. Momento de reharder. A ver qué pasa. Bien. Lo más importante es cuando se... No quiero que me hagan daño porque son muchos puntos, especialmente si consigo una banda importante de anillos. Ahí tenía que saltar. Ahí perdí unos segundos. Bien. Perfecto. Ahí no sé si este es el camino más rápido, estoy inseguro. No liquidé la maniobra. Acá no hay manera de ir rápido. Simplemente ya está. Tenés que rebotar eso una y otra vez. ¡Arriba, arriba! Bien. Bien, salió atajo. Esquivamos esa parte que era peligrosa. Arriba, 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 arriba. Bien. Para adentro de Blaze. No agarramos la vida, no importa. Pero lo hicimos más rápido. Tengo 23 vidas igual. Si luego preciso vida, ya sabemos dónde farmear. Todavía no es el fin del mundo. Miércoles. Ahí perdí por segunditos. Viste, por ejemplo, acá hay 3 rutas. No estoy seguro cuál es la más rápida. Pero eso más rápido porque rompimos el loop. Ok, ahí. Esperamos. No. Fuck. Bueno. Rip el super atajo. Y no tengo turbo. Bueno, rip. I tried. So hard. Y bueno, lo que tiene también el juego es que si estás corriendo por unos cuantos segundos, agarras una dosis extra de velocidad. Fue rangado igual. Bueno, eso debería ser suficiente. Me equivoqué, botón. Sácame acá, sácame acá. Ahí recién puedo poner pausa entonces. Este es el botón B, ¿no? Bien. Mr. O. Bueno, Tails, hora de laburar. Se te acabó el descanso. Construime el aerodeslizador. Tenemos material azul, material férreo, 2 materiales verdes, 2 materiales bronce, 5 materiales rojos y 5 materiales plata. Empieza a construir. Construyamos el aerodeslizador. Sonic Marine, ayudadme. Y vamos mejorando la isla de a poquito, ¿viste? Con todos los materiales. Entonces ya ven a dónde va esto. Cada vez me van a pedir más materiales y más cosas. ¿Es un juego de DS? Es un juego de Nintendo DS, Mr. EU. Nice. Tú eres nice. Ya está terminado, Sonic. Y ahora la música se pone aún más animada. Ya puede viajar en el aerodeslizador. Ay. Vamos a guardar. Importante. Se emocionó. Voy a soñar con esta canción, boludo. Vale, señor. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hablar? Dime. Por algún motivo al tal Johnny no le gusta acercarse a las islas. Si vas a buscarlo, prueba lejos de la orilla. Ok. ¿Puedo ayudarlos? No, de momento estamos bien. Hasta la vista, baby. Vamos al barco a ver si hay una misión para una nueva Soul Emerald. Malditos piratas, ¿cómo se habrán hecho con el cetro de joyas otra vez? Tony, cuida bien de la princesa Blaze. Ok, no hay misiones de Esmeralda todavía. Sí, probablemente conseguir la Soul de Emerald sea tremendo grind, ¿eh? ¿Hay algo alguna vez? No hay nada tampoco. ¿Sabes cuánto te queda de juego? ¿Por qué me preguntas, Mr. Ego? No, hoy no lo termino. Hoy no termino este juego ni a palo. Si tenés esa duda. Capaz, como mucho capaz, vemos los créditos del juego normal. Pero el True Ending no lo hago. El True Ending no lo hago hoy. Curiosidades. ¿Estás tramando algo? Bien, el aerodeslizador está terminado. Obvio, con Tails. Esto nos permitirá ampliar nuestras actividades. Sonic, ¿no crees que tenemos que dejar a esta aquí? ¿A quién? Peach, ¿cómo crees que sería la manera de integrar el Malik Signature de Amy sin romper el flow de la velocidad? Ya está hecho eso. Combinás el martillo con las cartas del tarot y podés hacer varias habilidades de movimiento. Ya lo hicieron en Sonic Frontiers. Y para mí creo que de lo que vi no está mal implementado. Entonces sí, le dieron un arma secundaria, entonces Amy ahora usa parte del martillo. Eso. Entonces, por ejemplo, hace una rueda con las cartas del tarot
Y puede ir a velocidades rápidas. Y también puede usarlas para flotar, entre otras cositas. Y también puedes usar... ¿cómo es esto? El martillo para conservar el momentum. Un poquito parecido a Sonic Adventure. Entonces, me puede ser rápido. ¿Cuál es el itinerario de la semana? ¿Está Sanabi? Me temo que no. Hasta que no termine Curse of the Moon 2, no voy a jugar ningún otro indie, Tipo, quiero terminar Bloodstained de una vez por todas. Que eso va a ser esta semana. La gente quiere que juegue muchos juegos. O sea, también tengo algunas personas que quieren que juegue Other Wilds y demás. Estoy completando juegos lo más rápido que puedo, gente. I'm trying my best. Son muchos juegos. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que jugar. Pero ahí voy, ahí dentro de todo creo que lo estoy haciendo bastante rápido. Pero bueno, eso, paciencia. Y que le meto toda la garra que puedo. Pero empecé a escuchar cosas de Sanabi. ¿Para cuándo Seasons of Star? No, ese no lo voy a jugar. I'm sorry, no me interesa jugar ese juego, paso. Ay, me atoré. Me atoré. Ay, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Mira, esta semana termino Bloodstained, seguro. Muy seguro, excepto que el True Ending sea muy jodido. ¿Qué más? Pero voy a tener por fin un hueco dedicado a otros juegos. Y podría hacerte la gauchada de streamear Sanabi. Porque no es muy largo, ¿no? Tipo, ponele que en 2 streams lo podría terminar a Sanabi, ¿no? O capaz incluso en uno, andás a ver. Si alguien sabe, definitivamente eres tú. ¿A quién? ¿A ti? ¿Qué? Eso nada, monada. Al tener más capacidad, nuestros encuentros con los piratas serán más frecuentes. Sería mejor que... No. Yo también voy. Pase lo que pase. Mis aventuras acaban de empezar. No pueden terminar ya. Todavía tengo que ver cosas nuevas, explorar, encontrar nuevos desafíos y superarlos. Quiero aventuras, necesito aventuras. Vale, como quieras, pero deja de gritar. Pero... Tú ganas. Puedes venir, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Tienes que prometer que no te alejarás del grupo. Nada de irte por ahí. Contabilidad creo que uno, al menos los créditos. Contabilidad. Gracias. ¿Eso es todo? De acuerdo. Después de todo, soy la capitana. Ay. No la perderemos de vista. Todo saldrá bien. Vale, ahora que está todo claro, partamos. ¿Un marine? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Sí? Tengo la corazonada de que habrá montones de piratas. Espera, tengo una idea. Para buscar pistas deberíamos ir al noroeste o al este. Al noroeste están los témpanos de hielo, tierra de vikingos. Seguramente se han topado con los piratas y han luchado contra ellos. No se sabe mucho sobre este. Sería ideal como escondite para los piratas. Ambos parecen muy interesantes, ¿verdad? Te dejo la lección a ti. Esperad un momento, ¿no os fiáis de la corazonada de vuestra capitana? Bueno, ¿hay alguien acá? A ver cómo era este vehículo, porque nuevamente yo no me acuerdo. Navegar, no voy a cambiar la pantalla. Simplemente porque vamos a viajar en vehículo tipo ahora. Zoom out. Tenemos varias opciones. Este es el más cercano, pero me gustaría ir para la tierra de los vikingos. No llegó. ¿Por acá? Ay, se me mochó el mouse. Está ebrio el capitán. Aguanten un segundo. Ay, no tomen alcohol, gente. Especialmente si van a conducir. ¿Llega ahí? Está medio raro. Está medio mucho, ¿no? Ahí sí. Bien. ¿Me parece bien? Me parece perfecto, Tails. El capitán estaba ebrio, gente. Mira esa nave, papá. Tan lindos los diseños, la verdad. Bueno, hora de cambiar la pantalla. ¿Cómo se controla este bebé? No me explicó, ok. No me explicó nada, no importa, no hice el tutorial. It's fine. La ruta está mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le gustó la ruta? No podemos seguir adelante, ¿por qué? ¿Y qué hacemos, Sonic? ¿Cambiar rumbo?
¿Qué está mal de la ruta? No me quedó claro. Es porque es... Ah, es porque son aguas profundas, ¿no? Asumo. ¿Capaz? No sé qué está mal. ¿Te parece bien? ¿Sí? Ah, exploté con el teledirigido. ¿Ahora está bien? ¿Hicieron daño o no? Sí, este tipo ya veo que cargas y rompes todo el carajo. Precisaba más voice clip para Sonic, fuera de juego. Para Sonic y Blaze. No había presupuesto para más voice clips. Ah, puedo presionar el R para parrear. Ok, tiene parry esto. Me agrada. $100% repair, muy bien. Debería llegar a la isla sin problemas. Bien. Ah, ahora sí estamos hablando. Mira, acá están los templos de hielo. Supongo que solo el aerolizador puede ir por acá. Ningún otro vehículo. Bueno, capaz la moto de agua puede. Mira esa isla, papá. Ok. Sonic, mira, es una isla nueva. Desembarquemos. Y acá usamos la clásica skateboard como corresponde. ¡Wow! Es un inmenso campo blanco. Mira toda esa nieve, qué guay. Pues sí, es muy bonito, pero hace frío. Marine, ¿lo llevas bien? Oh, así que esto es nieve. Oh, está helada, hace mucho frío. Deberíamos hacer un muñeco de nieve para conmemorar nuestra llegada aquí. Parece que está bien. Hazlo rodar cada vez más y verás cómo se hace cada vez más grande. Ten cuidado por donde pisas, podrías resbalarte. Oh, no me pasará nada. Mira eso. Es una casa de hielo, wow. Voy a echarle un vistazo. Marine, espera. No hay forma de pararla, ¿verdad? ¿Qué pasa, Blaze? No veo a los vikingos. Ya deberíamos haberlos visto. ¿Crees que estarán en esas casas? Tienen forasteros en sus guaridas. Ya deberían haber venido a echar un vistazo. Es verdad, quizás están reduciendo la guardia o algo parecido. ¡Hey! ¡Hey, chicos! Tenemos problemas. ¿De qué se trata, Marine? He llamado a la puerta y no me han abierto. Eché un vistazo adentro y... ¡no hay nadie! ¿Qué? Me pareció raro, así que miré las otras cajas. Casas. Y están todas vacías. ¿Sonic? Sí, aquí pasa algo raro. Me pregunto si los piratas tienen algo que ver. Vamos a por los vikingos. En ese caso, tomad esto, chicos. Os serán muy útiles en la nieve. Gracias por la tabla de snowboard. Gracias, Tails. Sí, un paso por delante. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir minando a Blaze. Toda la playthrough. Hasta que nos obliguen acá a usar otro personaje. Ready? Now we talking. Ya te puedes hacer trucos acá. Más trucos acá. El spam. Y por eso es el farmeo de puntos infinitos. Ahí no es el salto, bueno, no pasa nada. Se aprende. Bueno, Blaze te imaginarás que no tiene nada de frío porque literalmente la llama vive en su interior. Perfecto. ¿Ya está? No toca el checkpoint, no pasa nada. No precisamos checkpoint, vivimos al límite. Para arriba. El público lo que hace, me gusta tipo... Hay un público imaginario, ¿viste? El juego nunca explica eso, pero la gente lo celebra, la gente la pasan bien. No, qué mala suerte. Bueno, ahí eso no sabía. Nada que hacer. A futuro, cuando tengamos que farmear este nivel. Porque obviamente todos los niveles que están viendo ahora vamos a tener que farmear. Así que acostúmbrense. Avalancha.
Bueno, se acabó la tabla. Ah, eso no parecía, pero eran enemigos. Todos? Excelente, la verdad. Yo creo que están todos tranquilos, están muy chill. Están disfrutando. Yo espero que esta semana sea mucho más tipo estable en términos de mis streams. Porque bueno, la tormenta me ha frenado. Eso fue un buen nivel. Cortito. Lo que tiene esto, habrán notado, es que tipo son... ¿Cómo es esto? Son muchos niveles, pero son todos realmente bastante cortos. Material de agua. Muy bien. Acto 2. Todavía estoy tratando de averiguar cómo acelerar. No sé qué tengo que presionar. Genuinamente no me acuerdo. Ah, quería hacer hacia abajo. Ups. Sí, acá te dan mucho menos puntos por repetir maniobras en algún lugar. Ok, eso puedo saltarlo. He calculado. Dame ese campo de fuerza. Me agrada. Si puedo proteger los anillos. Porque me van a pedir más anillos. Para alguna boludez. Bien. ¿Te recomiendo este juego? Sí, obviamente. Aparte, es más friendly que Rush Adventure, definitivamente. Tanto por cómo se juega, sino como el juego te toma la molestia de explicarte todo. Y te acostumbres a los controles. Y el level design es mejor, es menos injusto. Aunque me imagino que debe haber alguna misión que debe estar un poquito de menos, que te mata. Pero esas misiones, lo bueno de las misiones secundarias es que creo que no te consumen vidas. Simplemente intentarlo, reintentarlo. Y lo vas a probar. Flote. Parece Papyrus eso. ¿Yo estoy pirando o es porque pasa tan rápido que me da la sensación? Papyrus fue tipo haciendo glide. ¡Ay, no llegué! Qué triste que soy. ¿Me morí? No. Seguimos con vida. La intenté salvar y fallé miserablemente. ¿No? Ahí arriba no llegamos ni a palo. Vamos a dar otra vuelta. Resortito. Pum. Y ya debería estar por acabar el nivel. Capaz no. O capaz no, capaz sigue. Ya está. ¡Ay! ¡No mueras! Yo no tengo ni idea dónde hay un precipicio. Yo confío. Que el juego no me va a matar, pero por las dudas. Perfecto. Nos vamos. Hola Ali, ¿cómo estás? Lo logramos. No sé si va a hacer rango de vuelta. ¿Capaz? No, me faltaron nada. 1500 puntos, qué triste. Welcome. Están todos congelados. ¡Ah! ¡Sonic! ¡Mira! ¿A dónde, Marine? ¡Oh! En el hielo hay gente. ¿Son los vikingos? ¿Segura? ¿Quién iba a hacer algo así? Esa voz. ¿Por qué? Yo podría hacer algo así. ¡Claro! Sabía que tú estabas tras esto. Pero, ¿por qué has hecho algo tan terrible? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice. ¿Esto por qué? Ah, sí. Muchachos, ¿por qué lo hice? Porque los vikingos... Oh, sí, me mima. Estaba ahorrando puntos para mimar. Quería ver lo que se sentía. Digo, debo darle cariño. He llegado a este stream y debo mimar. Dice... Porque los vikingos se cruzaron en su camino, jefe. Eso es. Porque se cruzaron en mi camino. Así que los congelé a todos. ¿Por qué? Está ahí frente al azote de los 7 mares, mequetrefes. Así que, ¿cómo sugerís que lo haga, muchachos? ¡Congélelos, jefe! ¡Conviértelos en bloques de hielo! Eso es, os congelaré. Ven, Ghost Whale. Da a esas ratas una bienvenida que no olviden. Blaze, tenemos compañía. Estoy preparada. Bueno, a ver qué depara. Ready.
Esa animación, by the way. Ven. Querían... Ahí, ok. 20 segundos, 30 segundos. No me acuerdo nada de esto, ¿eh? No tengo recuerdos. Supongo que quiero romper eso. Sí. No le gusta. Confirmo, no le gusta. Te resetea el... Ay. Te resetea el timer. Romper eso. No tengo dash, por si tienes esa duda. No. Qué boludo. Estoy comiendo todo. 10 segundos. Ok. Eso le hace bastante daño. Todo bajo control. Me imagino que la siguiente vez que entre van a haber más puntos de control. Bueno, aguantemos entonces. Me encanta de tipo... Esto me recuerda, no sé, al meme de tipo... ¿Cómo es esto? De Groundon y Krigori. Tipo, y Groundon está en un pedacito de tierra. Y aún así tiene que encararla. Imagino que no quiero... Ah, sí, sí me quiero tirar, sí me quiero tirar. Puedo flotar con Blaze, que eso ayuda. Pero no sé si hago estas manqueadas. Entonces... ¡Uy! Flota. Rompe eso también. Timer extra. ¿Y misil? Ah, estaba esperando el misil y dije no, vamos a seguir rushando, no importa. No importa, boludo, no importa. Ok, eso fue más fácil que antes. Si a diferencia de Rush, usan las dos pantallas los jefes. Así que no tengo que cambiar, no puedo cambiar a la otra escena realmente. A pesar de que técnicamente tipo, hay un tiempo que no la estás usando. Hoy creo que se ve bastante bien dentro de todo. O sea, a lo mejor que se puede ver un juego de Nintendo DS tipo en una pantalla grande. Bueno, ¿y ahora? Derecha. Ya ahora seteo de timer, qué rápido. Ah, porque capaz no quería romperlo por si me caigo. ¿Está este bien? Sí, esto opina ahorita que si me caigo la paso mal. Flota. Flota porque sos Blaze. No. Pues seteo de timer. Pum. Bien. ¡Uy! Llegás. Porque sos Blaze en caras. No. Bueno, casi en caras. Casi en caras, Blaze. Un poquito más. Listo. Muy bien. Hay que darle el finishing touch y ganamos. ¡Jason! ¡Ah! Me tira bits. Me tiró bits en la cara. Listo, ganamos. Gracias por los bits para el guisito. Se aprecia. Ah, muy bien. Hemos ganado. Rango B. Sí, rango B. En el jefe en realidad es tipo súper importante que no te hagan daño para conseguir rango S, porque las anillos valen muchos puntos contra el versus el jefe. ¿Qué dicen? Oh, parece que hace un poco de frío. Volvemos a casa que se estará calentito, piratas. Sí, señor. ¿Se ha escapado? La verdad es que si hay algo que de verdad sabe hacer es escaparse por los pelos. Aprecio mucho los bits, Jason, gracias. ¿Y te enteras ahora? Venga, tenemos que ayudar a los vikingos. Vale, haz lo que sabes, Blaze. Vale, echaos hacia atrás. Al poder del fuego. La cara del vikingo está como tipo... ¿Oh? ¡Ojo! Estamos salvados. Menos mal que has venido. Si no, estaríamos acabados. Va, no pasa nada. Mis amigos se han cargado de todo en un periquete. Tiene que haber sido horrible para vosotros. Intentamos luchar contra los piratas cuando vinieron a nuestra isla, pero esas máquinas tan raras que tienen nos inmovilizaron. Esas cosas horribles. Señor vikingo, ¿sabe algo de esos piratas? Dicen que establecieron su guarida entre unas ruinas viejísimas. Ruinas antiguas. ¿Quieres decir...? Blaze, ¿sabes a qué se refiere? Sí, los antiguos escritos hablan de unas ruinas en un continente en el cielo. ¿En el cielo? Pero un día, cayeron desde el cielo y llegaron al océano, formando un continente. Nunca me he llegado a creer mucho esa leyenda. Sí, nosotros tampoco.
Pero los piratas hablaban de ella como si fuera verdad, así que... Ya veo. ¿Qué hacemos, Sonic? En fin, la verdad es que no tenemos muchas opciones. ¿Tú qué crees? Esos piratas tienen que estar en esas ruinas. Piénsalo, son leyendas. ¿Desde cuándo las leyendas no son verdad? ¿Eh? ¿Eh? Vale, Marín, cálmate, ¿vale? Sí, vale. Sonic, de momento veamos si podemos enterarnos de más cosas sobre los piratas. Buena idea, puede que descubramos más cosas. Vale, vayamos hacia el este. No sabemos mucho del camino, así aprenderemos cosas nuevas. Buena suerte, amigos. Gracias de nuevo, señor Vikingo. Bien random, Vikingo. Vamos a ver si hay alguna misión de esmeraldas. No sé qué hay que hacer para desbloquear todas las misiones, pero probablemente tenemos que hacer algo fuera del usual. ¿Vos? Vos no tenés nada para mí. Y vos sos el señor de las opciones. Vamos a guardar, importante. Hicimos un buen progreso. ¿Y no tarareaste esto cuando lo escuchaste, boludo? Es una fortaleza muy fuerte. Vamos al barco a ver si está señor. Ahí está el vikingo. Sonic, dile a la princesa Blaze que ya sé dónde está una de las esmeraldas. Ahora, acepta la misión. Muy bien. Vamos a recuperarla. Hola, señor vikingo. Sí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Hablar? Soy Norman, gracias por salvarme. Si quieres probar suerte en la copa de vikingo, dímelo. Ah, no sé si esto era importante. I really don't remember. Déjame ver. Creo que simplemente minijuegos. Podemos probarlo luego si luego siento que estoy estancado. Veremos. Vamos a recuperar la Sol de Esmeralda. ¿Quieres algo? Sí, hacer una misión. Ghost Kraken se ha fortalecido, derrótalo. Muy bien. ¿Quieres jugar esta misión? Por supuesto. Vamos, Blaze, te toca. Ah, mirá, se frena si le pego eso primero y lo puedo interceptar en el medio. Ah, me lo hizo. No sé si debería pegarle a las manitos, porque luego como que se enoja y se vuelve peor. Y bueno, el otro detalle, las misiones no importa el ranking. Así que mientras gane, es tipo, está weirdon. Otro tiempo. Los jefes no parecen tener más vida en las dificultades más altas. Simplemente parecen ser más jodidos. Contamina el agua. Sigo viendo bastante bien. Entiendo la idea. Lo que no tengo son las caderas. Tipo, las caderas me están fallando. Pero ya tendremos más caderas más adelante. If you know, you know. Investigamos eso, importante. Va a ser eso. 1, 2. Sí, creo que lo más sabio es evitar pegarle a las patitas. Me da la sensación. Eso. Me pegó. Caga. Porque es más lento. Cuando tiene menos colorcitos es más lento. Pero luego se pone en modo ira y ataca mucho más rápido. Que va a entrar en modo ira de todas maneras a pesar de que le pegues en el núcleo. Entonces vamos a ignorar. ¡No! ¡No! ¡Ay, caray! Ok, tengo esta chance. Marchaste. Ah, está programado para morir fuera. No sé qué digo. What are you talking about? Ahí va. Bizarro. No te voy a decir que es un bug o algo, pero medio... ¿Sabes que solo puedes ganar fuera del agua? Bueno, tenemos otra esmeralda del sol. Acá. Muy bien. Gracias. Va a ser un largo camino, gente. Pero un pasito a la vez. ¡Lo has conseguido! ¡Has estado genial! Nuestra misión ahora es ir a usar el aerodeslizador. Vamos nomás.
Y del deslizador vamos a la isla que estaba por el este, si no falla la memoria. ¿Cuál es nuestro próximo destino, Sonic? Veamos, Tails. El destino dice que vayamos por acá, actually. Vamos acá. ¿Por qué? Porque me pinta. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Este muchacho me llena de orgullo, dice. ¿Por qué? ¿Qué hice? Gracias. Ok. Andas jugando muy bien. Ah, gracias. Let's do it. No, aparte también ayuda a que el juego está bueno. Ay, fuck, no paré. Importante. Igual se dieron cuenta que es difícil morir cuando estás navegando, ¿no? Porque realmente no es demasiado peligroso. Incluso si te comes casi todos los golpes parreados. Sí, todos esos tiburones no les podía pegar, tenía que parrearlos. ¿Pensaban que Sonic Frontiers era el primer juego con parry? No, ya estaba este juego antes. No te lo esperabas. Bueno, que por lo menos no perdés anillos cuando te pegan acá, eso es súper importante. Bueno, a ver qué es este lugar. Dame los anillos, gracias. Score. No cambié de pantalla, pero es fine. Se ve bastante bien igual. Sonic, mira, es una isla nueva. Vamos a ver. No había que ir por acá, pero voy a tener que explorar de todas maneras si quiero conseguir el... No el 100%, pero los diferentes secretos. Muy bien, isla extra. Número 5 en particular. A ver qué nos depara. Y aparte igual tipo mostramos más el juego también. Porque ¿cuánta gente streamea Sonic Rush Adventure, boludo? O sea, los juegos de Nintendo de DS en general son tipo muy poco streameados porque son un viaje de streamear. Entonces aprovecho la chance de darle justicia a un juego que realmente la merece. Eso fue muy corto. Tipo, muy corto fue eso. Rango ese, muy bien. ¿Qué me das? Material azul, material férreo, me vale. ¿Qué encontramos? ¿Qué es esto? ¿Chan? Parecen letras o símbolos, pero... Muy interesante, déjame echarle un vistazo. Dejémoslo, no tenemos tiempo que perder. Sí, tienes razón. What you mean de dejarlo ahí tirado? What you mean de dejarlo ahí tirado? Vayan a... What you mean? Agárralo. ¿Por qué hay que dejarlo ahí tirado? ¿Qué actitud es esa? Ok, eso fue muy bizarro. Acá por eso mismo el nivel es cortísimo. Está bien, damas y caballeros. Ustedes hagan eso nomás. El juego me castigó por explorar con nada. Vamos al objetivo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Tails. Ahora sí. Aguanta. Ahora sí. No me pego nada, todo calculado. Nuevo damage, nuevo peligro. Sí, o sea, ahora me estoy acordando de eso. Sí, eso es un objeto importante de misión, pero la narrativa no quiere que haga eso todavía. Entonces, me conviene seguir... Por lo que estoy entendiendo ahora, me conviene simplemente seguir la misión, la historia, y no explorar absolutamente nada hasta que el juego me diga que tengo que explorar. Porque si no voy a estar explorando al pedo, haciendo niveles al santo botón, que voy a tener que hacer de todas maneras, como para conseguir esas tablas, no sé qué son, tablas raras, y ahí poder hacer todo eso. Entonces, no vale la pena. Unos cuantos anillos. Y ya estamos. Esta es una isla grande, parece. Sonic, mira, es una isla nueva. Entonces marquemos nomás. A ver qué nos depara el destino. ¿Para qué? Ahí va. ¿Dónde estamos? Ay, me equivoqué de escena. Perdón.
Aprendo. Streamear de ese es difícil. ¿Dónde estamos? ¿Y esta más pequeña? ¿Estará desierta? Vale, ¿quién anda ahí? ¿Qué? Vosotros, a ver, ¿qué estáis haciendo en mi isla? ¿Quién eres tú? Al final la isla no estaba tan desierta. Vamos, decidme, ¿qué planes os traen a mi isla? Creo que piensa que somos enemigos. ¿De dónde caramba habéis venido? ¡Qué gracioso! ¿Lo incluimos en la tripulación? ¡Ah, tú! ¡Guau! ¿Quién eres? Me llamo Daikun, encantado. Perdóname por lo de antes, no sabía que eres amigos de Marine. No me reconociste, ¿no es así, Marine? Te olvidaste del viejo Daikun. No te preocupes, tan solo era una pequeñaja entonces. Entonces, ¿qué decías antes? Ah, sí, la isla que está al este de aquí. De vez en cuando oía ruidos extraños, como alguien acercándose desde la distancia. Como había mucho ruido, fui a ver de dónde venía el jaleo. De todos modos, en esa isla parece que tiembla la tierra o algo así. La tierra tiembla, ¿eh? Pero si no hay volcanes en esta zona, eso no debería ocurrir aquí. En esa isla se cuece algo extraño. Tienes razón, vayamos hacia el este e investigamos esa isla. Vale, a navegar, tripulación. Gracias por tu ayuda, Daikun. De nada. Deberías volver al pueblo algún día, sería genial. ¿De qué diablos estás hablando entonces? Muy simpático el señor. Bueno, a viajar otra vez. No voy a cambiar la escena. A ver, para wait. Maybe Adu. Hay muchos edificios en la isla, pero ¿crees que son suficientes? Si haces esta misión para mí, construí un faro impresionante para vosotros. Habla con Morín para aceptar la prueba y mucha suerte. Ok. Naveguemos. Sí, podés decorar mucho la isla. Tipo, mucho. Demasiado. Todo con misiones secundarias. Muy bien, vamos a explorar. ¿Te parece bien? Muy bien. Rápido, mira. La optimización. Ahí va, listo. Lo que sí, no es para nada aburrido streamear. No es para nada aburrido streamear esto entre todo el multitask. Ay, no puede parrar eso también. No me dio la frame data. Bufeame, Sega, Sonic Team, bufeen el aerodizador. Más frames de parry. No sé de qué te sirve tener mucho score en esto. Es como me parece medio de adorno. O sea, hay multiplicador y todo, pero what's the point? ¿Gano más anillos, capaz? Cuando el multiplicador está activo. Parece medio, Muy bien. Es una isla nueva, vamos. Parece una isla con cueva. Elige un personaje, Blaze. ¿Es un nivel directamente? Ok, es un nivel. Isla oculta número 2. Ah, me morí. Bueno, ¿cómo iba a saber que había un precipicio ahí? Gaming. Negative gaming. Pero acá puedo hacer un atajo. ¿Me morí? Sí, me morí. O capaz no. Bueno, está bien. Ok, no hay que rushear, ok, ya entendí. He aprendido mi lección. Vamos a jugar más tranquilos. Más tranquilos, dije, más tranquilos. Sí me dio combustible, Ok, tranquila, Blaze, no te apures. Flota. Esto está lleno de precipicios. Ir rápido es mortal. No quiero morir, se acabó. Muy bien. Bueno, rango ese me sirve. Material azul, material férreo. Dice, wow, qué isla más rara. Como si toda la isla estuviera hueca. Y mira ese agujero. Cuevas tan profundas. Y que todavía puedes ver el sol. Es increíble. Pero da miedo. Va, deja de quejarte. Yo creo que el sol hace que parezca más segura. Puede que sí, pero estos agujeros no pueden ser naturales. Mirad esto. Guau, ¿pero qué? Parece una especie de estatua.
Madre mía, esto podría ser un tesoro enorme, ¿verdad? ¿Lo robamos? No, Marine, déjalo donde está, ¿vale? Oh, pero sí podría ser el descubrimiento del siglo, ¿no os parece? Estas ruinas son reliquias antiguas muy valiosas. Robar aquí es un delito. Oh, pero ¿por qué siempre me tratas tan mal, eh? Tampoco me voy a pasar demasiado. Marine, para. He dicho que no toques nada. ¿Qué pasa si lo rompes? Venga, Blaze, no te preocupes. Ruido. Metal SFX. ¿Pero qué? Phew, Marine, en serio, tienes que tener más cuidado. Es verdad. Cuando actúas así nos pones a todos en peligro. ¿Entiendes, Marine? No queremos que nadie resulte... ¿Oís algo? Ruido. ¿Qué es eso? ¿Ah? El caos. La isla del cielo. Pero para cómo llegan con el aerolizador. ¿Qué ha sido eso? Oh no, los Penji salieron volando. Era como podía narrar en la época. Yo sé que es muy emocionante. I know, I know. ¿Estáis bien? Sí, yo... ¿Eh? Sonic, ahí abajo. ¡Ay, Dios mío! Pero si son nubes. ¡Wow! Estos sí que son vistas. Por extraño que parezca, parece que salimos volando de esa isla y acabamos aquí. Eso parece. Supongo que debe haber sido, ya sabéis, preparada para... ¿Ah? Sonic, y nos apartamos un poco del borde y nos ponemos aquí, ¿vale? Por los de ambas perspectivas. Para la gente que no sabe, Blaze le tiene miedo a las alturas. Literalmente tiene fobia a las alturas. ¿Ocurre algo, Blaze? No, venga. Solo tenemos que apartarnos un poco, ¿m? Y no pasará nada. Blaze, no empujes. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Sabemos que salimos lanzados, pero... ha vuelto en sí. Vale, estamos en el otro lado de las nubes. Bastante alto. Y estos edificios parecen muy viejos. Se diría que son antiguos. Las leyendas hablan de un continente en el cielo. Se supone que son los vestigios de una antigua civilización. Eso significa que... Capitán Whisker. ¡Ey! Si es el tipo de los pelos en la cara. Nunca me imaginé que vería vuestras caras por aquí. No es sitio para turistas. Estoy impresionado con vuestra habilidad para llegar tan alto. Entonces, estas ruinas son en verdad. Entonces supongo que ya conocéis la historia. Las ruinas de... Las ruinas de... Sky Babylon, capitán. Sí, eso. Bienvenidos a Sky Babylon. Pequeños diablillos. Sky Babylon. Sí que es verdad que existe. Como decía la leyenda. ¡Ey! ¡Qué cosa más guay! Vale, venga colegas, vamos de paseo, ¿vale? Marine, no hemos venido a hacer turismo. Sí, vale, Blaze. Uf. No paras de hablar, ¿sabes? ¿Qué dices? Mirad acá arriba. No dejaré que alguien como vosotros me vuelva a ignorar. No te preocupes, me encargaré de tenerte ocupado. Entonces dejad que os demuestre cuánta atención requiero, granujillas. Jefe, la misión. No se olvide de la misión. Es verdad, la misión. No tenemos tiempo de tontear con esta pandilla. ¡Nos vamos, piratas! ¡No huyáis! Bueno, sigamos. ¿Qué pasó, Te da lástima que maltrata mucho a Marine. Es pesada, Marine. Otro temazo. Ok. Este nivel obviamente está lleno de precipicios. Porque estamos muy arriba. ¡Ay! Estamos muy arriba, así que es peligroso. Vamos a ver con cuidado. Probabilidad de morir es súper alta. Yo aviso por las dudas. Cariño. Pero no sé si esto es a propósito parecido a Sonic Riders. No sé si es adrede. Porque realmente da esa aura de que es a propósito esto. Después la misma idea.
Hasta creo, no sé si tienen exactamente el mismo nombre. Ahora no me acuerdo cuál era el nombre de los de Sonic Riders. Ah, sí, Blaze es inmune al fuego. Tipo, el fuego se aparta ante su presencia. Es así de imponente Blaze. Que las llamas ceden. Pero también es eso, no solo que tiene magia, sino que también magia. O sea, no solo puede tener fuego, sino que también puede manipular fuego ajeno. Me caí como un boludo. No sé por qué me cuesta ese comando de acción. Te da bastante tiempo y lo fallo. Ah, chao todos sus anillos. Los recordaré. Ay, subí. Dale. Se me acaba la nafta. Me perdí un atajo ahí. Muchas veces realmente tenés que memorizarte el nivel porque no te da el tiempo para reaccionar en ahí sin querer. Llega. Listo, nafta. Recarga. Bien. Si se dieron cuenta, también uso las maniobras como excusa de tipo para eso. El tanque, recarga el tanque. Hay una vida, pero muy tarde. De hecho, puedo ir por ahí, por ella todavía. Vamos por la vida, dije. Bueno, nevermind. De vuelta, ronda 2. Ahora sí. Pues no me cuesta nada, me quedo tranquilo. Ok, cuidado acá. Tómate un segundo, no hay prisa. Ahora sí hay prisa. Ahora no. Ahora sí. Perfecto. ¡Ay! Se me acabó la nafta. Pero, Blaze, corazón. Eso debe estar seguro. Este nivel es mucho más difícil con Sonic, ahora que lo pienso. Porque Sonic tiene que esquivar las llamas. Pero Blaze es como de tipo, jaja. No tengo problema contigo. Bueno, fuimos al background. Y ya me dieron cuenta que este nivel está zarpadito. Así que imagínate grindearlo. ¿Quieres eso? Gracias. Si tengo suerte me dan como 40 anillos gratis. Que creo que es el eso de Every Time. Para eso no importa, that's fine. Vamos a seguir el camino del fuego. ¿Lo hicimos bien? Confiamos en el fuego, que nos guían. Listo. Mucho mejor lo que esperaba, sin morir. ¿Qué es rango B? No, rango C. Horrible. Un material de oro, me muero de hambre. Bueno, acto 2. O sea, sí demoramos porque me puse a farmear cosas, pero bueno. Y que dice, no pasa nada, Peach, te perdono. Pero que no vuelva a pasar. No. Gracias por lo mismo. Te perdono esta vez. La próxima no seré tan benevolente. Este es un horrible momento para que me pique la cara. Ah, listo, ya está. He vuelto a la vida. Ahí deberíamos llegar. Confía que llegas. Qué horrible cuando suelto el boost exactamente cuando aparece un enemigo adelante. Esa sensación es horrible. Nice. Nice por 2. Ahí hay un cosito, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y cuando te salen los trucos, tipo, se sentís muy bien. Fuera de joda. Es muy satisfactorio. Bueno, antes estábamos en el background, ahora estamos en el frontground. A la cámara, si no estaba cerca de la cámara antes. Ay, no me jodas. ¿Tengo que hacer de vuelta? Me engaña la perspectiva, tipo, me marea un poquito. No pasa nada. Vamos a la derecha, siempre a la derecha. Me cagué, no sabía que tenía que saltar. Llega, bien. No sé si era eso lo que tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer, pero no importa. Todo bajo control. Nivelazo, güey, está buenísimo este nivel. Pero, hago cagadas. No pasa nada, no es el fin del mundo. Acá no puedo hacer piruetas, curiosamente. Después eso se vuelve automático esa parte. Excepto acá. Y ahora que ir. Me quedé sin nafta, te creo. Recarga batería, muy bien. Y ahora esto debería ponerse de sí.
Turbo infinito por un tiempo limitado. Ok, esquivamos los enemigos. No. Sobrevivibles. Perspectiva, perspectiva. Tranca. Ah, bueno, me equivoqué. No pasa. Es que vi el checkpoint y dije, ah, sí, por ahí. Me perdí un pequeño bonus. It's fine. Bastante bien estamos sobreviviendo a este nivel. Ronda 2. Eso tira con láser, ¿no? Sí. No sé cómo se supone que esquive eso. Lo mato, supongo. Pues lo mato. No se me ocurre otra manera. Acá estando muy en el borde. Sí, lo esquivas. Pero es un poquito justo. Sí, muy justo. Pero te da. Muy bien. ¿Cerré el combo? Cerré el combo, bien. No estaba seguro. Porque no solo tenés que hacer piruetas como de enfermo, tenés que cerrar los combos. Si no, no te cuentan. Perdés el puntaje. Pues básicamente si te pasás con codicia, si te pasás de codicia haciendo combos, no ganas el puntaje, rango C, ¿no? Oh, god. Bueno, me muero de hambre. Sky Babylon. Bueno, hay que farmear Sky Babylon, ¿no? Definitivamente. Vamos a ver qué tal es este jefe. ¿Me va a tirar un resorte o algo? Eso definitivamente no lo tengo que tocar. Esto. Ok. Está, más o menos entendí. Puedo hacer más piruetas arriba de él, pero fallé. ¿Puedo matar y subir? No si fallo. No si fallo. Bueno. Vamos a tener que practicar un poquito este jefe, ya veo. ¿Puedo flotar acá? Sí, puedo flotar. Imagino que se va a poner más rápido cuando tenga menos vida. Pero algunos rebotes me mandan a Narnia. No sé si es adrede. Porque parecería que me podría quedar arriba siempre y cuando mantenga el equilibrio. Pero capaz es como otros jefes que cuando después de tipo al cuarto o quinto golpe se vuelve tipo, te manda tan para Narnia. No, viste, ahí por ejemplo me caí con el rebote, nada que hacer. ¿Está esquivado? Ahí se enojó bastante. Hola amigo, ¿cómo te va? Ay, encima me hice daño. No, los anillos rebotando. 20 kilómetros. Tengo uno, tengo un anillo. Un anillo más que suficiente. ¡Se cae! No, te juro que intenté frenarla. Claro, me parece que caminé a propósito de la izquierda, pero el momentum fue muy fuerte. Se me ocurre saltar más y tratar de explotar. Debo pegarle ahora y... No, hice un dash. Cuando estás acá flotás, pero cuando estás allá arriba haces un dash. Uy. No importa, tengo el anillo, tengo el anillo. Oh, floté. No era eso lo que quería hacer, pero... Ok, esto es muy rápido. Oh, bajó. Hola. Bien. No esperaba que bajara. Come golpe. Así bien de agarronero. Me caí. No estoy. Ay. Este siempre ataca al medio, siempre ataca al medio. Vale, eso no parece que te apunta. A ver, me vale. No lo más elegante, pero me vale. Ay, no jodas. Eso fue barato. No pega, no me pega, no me pega, no me pega. No, sí me pegó. Ok. Todavía que ahora se inclina un poquito de las esquinas. Ah, viste, ahí lo convié, le pegué 2 golpes. Estábamos pretty good.
Nice. 2. Ay, no llegué al tercero. Puedo usar el dash de Blaze para pegarlo una tercera vez. En el caso de Sonic me imagino que haces un homing attack. Sí, se inclina un poquito, entonces si lo engaño no me pega cuando me quedo en la esquina. Bueno, un par de golpes más. Corrió. Y encima esquivo el ataque. Una más. Listo. Murió. Pretty good. Igual probablemente es un rango C o algo. Porque fue lentísimo, pero ahí. Estuvo bonito, estuvo bonito. Si hay un rango C me muero de hambre. Material de oro. Bueno, el oro es difícil de encontrar, ¿ok? Si fuera tan común, no tendría tanto valor. La excusa, metía. ¡Ah! Este viento tan fuerte me está despeinando el bigote. Vamos ya, piratas. Sí, sí, señor. ¡Ah! ¡Se ha vuelto a escapar! Ah, perdón, esa fue la voz de Tails. Le puse... Tails de repente le llegó la pubertad, perdón. Esa gente no se puede quedar quieta. Oye, colega, mira a ver esto. ¿Qué es esto? Parece un monumento. Tiene algo escrito, pero no entiendo el idioma. Vale, colegas, apartaos y dejad a la capitana Marín que eche un vistazo. Marín, ¿puedes leer esto? Caramba, esto no tiene sentido, estoy hasta las narices. Dejadme echar una ojeada. ¿Cómo? ¿No seas entrometida, Blaze? Esta escritura es muy antigua. Veamos qué dice. Oh, los piratas vinieron aquí porque quieren destruir este lugar. ¿A qué te refieres? Esta escritura habla de las ruinas antiguas. ¿Te refieres a las ruinas que utilizan los piratas como guarida? Eso debe ser. Blaze, ¿qué dice la escritura? Para ir a nuestras tierras, id hacia el norte, por aguas poco profundas, y las encontraréis. ¡Al norte, ¡Por fin! Marine, el norte es por aquí. Sí, pues... ¿Qué pasa? Pareces algo preocupada por algo, Blaze. El problema es cómo entrar. Parece que la entrada está en el fondo del mar. ¿La entrada está bajo el mar? Eso es lo que dice. ¿Bajo el mar? ¿Cómo diablo vamos a llegar allí? No pasa nada, construiré un submarino. ¿Un submarino? Claro, con el material de Blizzard Peaks. Bajo del mar. Y el material que tenemos ahora estará chupado. No abrieron, ahí había un error de ortografía. No abrieron la exclamación. Tipo, error de traducción. Tails, eres el mejor. Esos piratas no saben lo que les espera. ¿Qué será eso del submarino? Primero, volvemos a la isla. Invariable. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, invariable? Mira, ahora Tails me va a pedir como 20 cositos de oro y voy a tener que farmear el Sky Babylon por 3 horas. Watch me. A ver, Tails, ¿qué querés para el submarino? Ruido. ¿Qué es eso? Un terremoto, bienvenido invariable a Sonic Rush Adventure. ¡Oh, la tierra tiembla! Marine, métete bajo la mesa. Tú le alucinas, tío, yo me quedo aquí. Hola, Jorge, estoy bien, me alegra, me alegra. Un placer tenerte aquí de vuelta. Uf, creo que ya ha parado. ¿Estáis todos bien? Estoy bien. Sí, no ha pasado nada. Pero caray, qué mal lo he pasado. Pero se ríe, sí. A reírse, Laos. Todavía estoy temblando de los nervios. ¿Son frecuentes los terremotos por aquí? ¿Qué va? Son los más raros que un piojo amarillo. Tiene razón, un terremoto aquí es algo impensable. Pues en ese caso, me preocupa. Hay algunas historias sobre el cetro de joyas, ¿sabes? Oh, parece que el cetro de joyas tiene cierto poder sobre la actividad geológica del planeta. De modo que, si los piratas tienen el cetro, ¿estarán aumentando la actividad volcánica? Puede ser coincidencia, pero la caverna del cetro estaba muy profunda. De hecho, estaba cerca del manto del planeta. Bueno, entonces debemos ponernos en el peor de los casos. Y si no recuperamos el cetro, ¿quién sabe lo que ocurrirá? Pues tenemos que hacer algo. Eso es. Bueno, colegas, yo me encargo, ¿vale? Marine, ¿por qué no empiezas por salir de debajo de la mesa? Bueno, el mundo está pereciendo por culpa de las maldades. Vamos a guardar, importante. Hicimos un buen progreso. Nunca hay que perder la costumbre.
En caso de que todo se prenda fuego por motivos arbitrarios. ¿Crees que ese terremoto tiene algo que ver con el robo del cetro de joyas? Sí, muy obviamente, muy probablemente. Vamos a ver si tenemos otra misión de Sol Emeralds. ¿Hola? Una Sol Emerald ha sido recuperada, alabada sea su alteza. Esta noche ha sufrido daños en el terremoto. Ok, no hay misiones. Muy bien, Tails. Esto va a doler, gente. Tails, dime qué preciso para el submarino. Los planos del submarino están listos. Dime si quieres que construya el submarino. Dime, Tails. Para construir un submarino necesitaré un material azul, tenemos. Un material férreo, tenemos. Un material verde, tenemos. Un material bronce, tenemos. 2 materiales rojos, tenemos. 2 materiales plata, tenemos. 5 materiales agua, tenemos. Y 5 materiales oro. Uf. Si me traes lo que necesito, me pongo a trabajar de inmediato. Bueno, a grindear. Seleccionar fase. Seguimos con Blaze porque me cae bien. Vamos a Sky Babylon, vamos a acto 1. Vamos a tratar de jugar mejor. Pero este nivel está zarpado. Let's go. A ver qué pasa. Más rápido, más eficiente. Le voy a meter extra turbo. Técnicamente precisaría solo un rango B, pero si me sale un rango C tengo que jugar el nivel otra vez, así que tengo más motivación para jugar bien. Así sufrimos menos. Es un buen nivel este igual, no estoy diciendo que es un mal nivel, al contrario. Pero está intenso. Bien. Pim, anillos, gracias. Para el otro lado, Blaze. Bien. ¿Cómo estamos de energía? Estamos bien. Bien, se recargó. Pero Blaze, ¿por qué no hiciste pirueta en el coso? No, que no tenía ganas, supongo. Ay, no pasó por arriba. It's fine, it's fine. Bien, ¿se murió? Esta vez sí la atiné. La otra vez la había errado y por eso me hice daño. Sí, algunos dashes hacen daño. El de Blaze hace daño para arriba y el de Sonic hace daño el del costado. Esa es una diferencia entre Sonic y Blaze. Por eso capaz también Sonic puede ir más rápido porque puede hacer el dash hacia adelante sin consecuencias. En el sentido de que hace daño. Me quedé sin nafta. It's fine. Vos dale, Blaze. Vos confía. Está todo bien. Recargar, recargar, recargar. Más nafta. No quería ir por acá, pero hey. Ah, mira, ahora agarré la vida de una. Bueno, está bien. Sin mayores consecuencias. Le pegué bien. Luego damage. Estoy consiguiendo nuestros anillos, más puntos. Otro checkpoint. No me sufrí daño ahí. De lujo. Vamos por arriba. Acá no debería tener problema. Por el poder de Blaze. Más puntos. Hacemos la maniobra bien y nos vamos al background. Bueno, esto tiene pinta que va a ser rango B al menos. Así que no tenemos que repetir la stage. Bueno, estoy mintiendo, seguramente vamos a tener que repetir la stage. Porque Tails nos va a pedir hacer otra cosa. Muy probablemente. Reflejos al día. Y terminamos. Demoramos un minuto entero menos. That's more like it. Rango B. Y 2 materiales de oro, perfecto. Vamos para atrás. Vamos a guardar para no perder la costumbre. Guardando, perfecto. Yo pensé que íbamos a precisar muchos más materiales, si te soy sincero. Pero parece estar mejor balanceado. Bueno, los planos están listos. Vamos a construirlo. Tenemos todos. Sí, un material azul, un material férreo, verde, bronce, 2 rojos, 2 plata, 5 de agua y 5 de oro. Empezar a construir. Estás haciendo muy buen trabajo, Pincho. Espero tengas buen resto del stream. Gracias por todo. No, por favor. Me alegra, espero que hayas disfrutado el ratito que hayas estado, que te guste el jueguito. Si no lo conocías, mirá ese submarino.
Submarino Dead Typhoon está listo. Ya está terminado, Sonic. Ya puedes viajar en el submarino. Y ahora cambió la música. Otra vez. Vamos. Dice: perdona por la espera, ya he acabado mi submarino, el Deep Typhoon. Caramba, un auténtico submarino. Submarino. Buen trabajo, Tails. Pero esto debe de pesar cantidad. Cuando baje, ¿cómo va a volver a subir? No te preocupes, está diseñado para que flote. Es totalmente seguro para los viajes submarinos. ¿Estás de coña? ¿Podré ver los pececitos, los tiburones y todo eso? ¡Quiero ir ya! Tranquila, esto no es una excursión. Tenemos que encontrar la guarida de los piratas. No me eches la bronca, tu capitán estaba bromeando. Toda la información parece indicar que los piratas se esconden en las ruinas. Y la entrada de las ruinas se encuentra en el fondo del mar. Pues pongámonos a navegar, todos a bordo. Venga, el primer viaje de la capitana marina bajo el mar. Hola, señor. ¿Te puedo ayudar en algo? No, gracias. Adiós. Ya encontré un lugar en el cual vivir. Navegada, entrenamiento. Vamos a ver cómo funciona el submarino. Primeramente ahí no tengo ni idea. Vamos a cambiar de imágenes. Muy bien. Yo llevaré el barco, Sonic. Tú encarga del submarino, Tails. Cuando aparezca un enemigo verás una señal de... Cuando las dos coincidan, toca la pantalla, toca el cosito blanco. Así lanzarás un misil. Si tocas la señal demasiado tarde o temprano, no harás un ataque certero. Ten cuidado. Practica la precisión a la hora de tocar las señales blancas para acabar a los enemigos. Muy bien. Así se hace, Sonic. Parece que le has cogido el truco. Cuidado con los enemigos que tienen en sus señales de objetivo. Tendrás que mantener un poco el lápiz táctil en la señal para poder fijar este objetivo. Mantén el lápiz en la señal cuando el objetivo se mueve en la dirección de... Ok. ¿Entendido? Bien hecho, Sonic. Gracias. Y ahora usa las técnicas que has aprendido para acabar con más enemigos. Ese es el submarino, tipo, más simple posible. Tengo que pegarle más de una vez, ok. Muy bien, creo que ya estás preparado. A viajar entonces. Planes. Nos vamos de viaje. No voy a cambiar la cámara, no vale la pena, porque literalmente nos vamos ahora. Sonic, ¿cuál es nuestro próximo destino? De hecho, I don't know. Which one is nuestro próximo destino? Pero eso está un poquito... Tails, eso está lejos. Está un poquito lejos, Tails. Supongo que podemos ir acá. Lo siento, Sonic, no podemos ir. No podemos ir por ahí. Ok. Vamos acá, entonces. Vamos a dar toda la vuelta. Lo que tiene que el submarino viaja mucho, tipo, está OP en ese sentido. No sabía que había que deslizar para abajo. Se aprende. Sí, no tiene más ciencia que esto, simplemente usar la táctil. Por eso no tenía mucha preocupación a la hora de usar la táctil. Porque no era intenso. Bien. No le hizo un carajo. It's fine. Gracias por todos los anillos. Ya llegamos, ¿viste? ¿Listo? Igual tenía que... No es nuestro objetivo, pero precisamos un punto medio. Porque piensa en la manera que funciona el juego. Es que tenés que tocar... ¿Cómo os explico? Otras islas para recargar el combustible, vamos a decirle. Una entrada submarina en la isla. Hemos encontrado la entrada. Vamos. Creo conveniente que todas las islas tengan también una entrada submarina. Que conste. Bueno, Blaze, te toca.
Whoop. Ready, go. ¿Rompe esto? No me voy a tirar, no me conviene. ¡Epa! Atrevido. Bueno, las islas ocultas creo que tienen siempre lo mismo, pero esta es una isla oculta de coral. Me pregunto si me va a dar materiales de coral. O es tipo medio arbitrario eso. Que no me mate eso. Entonces, incluso, viste, hay temáticas y está bueno, porque no es simplemente isla neutral. Tipo, isla neutral número 16. ¿Tiene sentido? Pero de momento no me conviene explorar mucho. Tipo, estoy creando los puntos de intermedio para viajar a mis destinos hasta que el juego tipo se quede abierto y me diga, bueno, preciso hacer cierta cosa arbitraria para terminar el juego. Que imagino que son esas tablas de piedra. We shall see. ¿Rango ese? No, no llegué. Me faltaron 500 puntos. Nah. 500 puntitos. Bueno, 2 cristales rojos igual me sirve, no tenía ninguno. La roca, otra vez. Es lo mismo, no tengo más tiempo que perder, ok. Lástima que no puedo marcar el mapa, ¿no? Pero tenía que venir por la roca de todas maneras. Ahora puedo ir al objetivo. Suscribir los datos de guardado. Guardado completado. Y ahí arriba puedes ver todo el mapa. También. Volvemos al submarino. Y vamos a ir a nuestro objetivo. Vale, ahí hay otra isla, pero no me interesa. Ah, no puedo salir de acá. ¿Tienen que ser específicamente una cueva submarina? Ah. Entonces capaz probemos ir a usar un barco. No está tan open el submarino entonces. ¿Barco? ¿Navegar? No puedo salir de las islas. Ah, ajá. Picante, entonces. ¿Cómo llego hasta acá? Chan, 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 chan. Se complicó. Pero no hay ningún punto medio. El submarino no llega hasta... Bueno, capaz si llega, a ver. Déjame ver. Vamos a tener que hacer un par de experimentos. Vamos a ver. Hagamos ciencia. O sea, acá no llega, ¿o sí? Oh, sí llega. Justito. Si no tuviera una motricidad horrible. Hacer líneas rectas es difícil. Yo creo que hay cuenta. Pero déjame ver de vuelta. No, ahí me doy contra la roca. Eso, vamos a probar eso. A ver si es suficiente. ¿Te parece bien? Me parece bien. Veremos. Medio mucho la línea, pero hey, hago lo que puedo. Vamos a ver si es suficiente. Ya entendí el ritmo. Me estaba reapurando. Ahora sí, ahora sí. Lo pienso más como un juego de ritmos ahora esto, ¿eh? Lo visualicé así y ya está, lo entendí mejor. Listo. Ah, hay una roca en el medio. Fuck. Ay, si tengo que dar toda la vuelta, capaz me complica la vida. Capaz no llego. A ver, veremos. Capaz puedo ajustar la ruta y me da la nafta. No podemos ir adelante. ¿Qué hacemos, Sonic? ¿Cambiar rumbo? A ver. Probemos. ¿Te parece bien? No, pero bueno, hay que probar. No me parece bien, pero qué remedio. Es
que no hay ningún otro checkpoint. Parecen que me dé la nafta. ¿Llegamos? Ah, me dio la nafta. Nice. Ok, se pudo. Bueno, llegamos a la isla de los delfines, creo. Llegamos mucho más rápido de lo que pensé que íbamos a demorar. O sea, fue tremenda speedrun. Sonic, mira, es una entrada submarina a la isla. Hemos encontrado la entrada. ¿Qué hacemos, Sonic? Vamos nomás. No sabíamos si íbamos a llegar en el stream de hoy, pero llegamos. Ah, acá están las rocas. La encontramos, ahí está la entrada. Así que esto es la guarida de los piratas. Es increíble que algo así esté sumergido. ¿Cómo la podré abrir? Ah, perdón. Esta pantalla justo funciona diferente. Y bueno, hay 3 rocas. Precisamos las 3 rocas, Sonic. Vamos a volarla por los aires, ¿eh? Debe haber un interruptor que la abra. Parece que hay algo en el medio. Conozco esa risa. Capitán Whisker. Pero ese es el bigotudo ese otra vez. Me llamo Whisker, muchacha. Tienes suerte de haber llegado tan lejos. Impresionante, Sonic, la verdad. Estoy con el recuerdo con Marín volar todo el carajo. Así que esta es tu guarida. Efectivamente. Y no os voy a dejar pasar por esta puerta, pillastres. Es demasiado robusta como para que la tiréis abajo con esas armas de pacotilla. Ah, te cagaron, Hiche. Tienes razón. Si la puerta puede resistir la presión del agua a esta profundidad. Déjanos entrar, canalla. Bigotudo, dame una oportunidad. ¿Qué queréis? ¿Cómo es que habéis podido entrar ahí? Toma ese Capitán Whisker por tonto. No os voy a decir que la puerta se abría si ni la isla es parte del centro. Jefe, no debería mencionar eso. Tienes razón. Me la he pasado y he hablado más de la cuenta. Así que no nos vas a decir cómo tenemos que hacerlo. Claro que no. No os voy a decir nada de las 3 señales con las pistas. Y tampoco os voy a decir en qué islas están. Eres un payaso muy divertido, amigo, ¿sabes? Jefe, está hablando demasiado. Sigo así, voy a revelar todos mis secretos. Tengo que retocarme mi bigote, amigos, ya nos veremos. Venga, jefe, salgamos de aquí. Amigo, vuelve aquí, continúa hablando. ¿Qué armas? Si no llevan armas. Bueno, técnicamente Blaze es un lanzallamas viviente. Si querés contar de armas letales. Vale, Marín, ya nos has dicho suficiente. Busquemos las señales de las que hablaba, nos dará las pistas que necesitamos. Él ha dicho que hay 3 indicadores, deberíamos usar diferentes naves. Como los viejos exploradores, manos a la obra. Manos a la obra. De acuerdo, volvamos a Super Island. Bueno, esta es la parte de relleno. Bueno, lo que hice recién lo tengo que hacer otra vez. Así que let's do it. Speedrun de conseguir las tres piedras. Ya sabemos dónde hay una. Y podemos simplemente hacer esto. No puedo ir ahí porque, claro, técnicamente no aterricé ahí. Zoom out. Venimos para acá. Vamos por ahí el medio y ya está. Vamos ahí. Qué pereza que tengo que hacer todo el viaje de vuelta. Pero bueno, por eso mismo no quería explorar mucho. Que conste. Swap screens. Whoop. Y bueno, no va a pasar mucho, simplemente yo yendo a 3 islas, a 2 de las que ya fui. Y vamos a entrar al área final. ¿Es el área final? ¿It really is? ¿Era tan corto este juego? Yo te juro que tenía en la mente que este puesto era mucho más largo. Bueno, el True Ending es más largo que esto, obviamente, ¿no? Pero capaz llegamos a los créditos hoy y mañana consigo el True Ending. Sorprendentemente. Si llegamos a los créditos ahora, terminaría el stream. Tipo, hablo por las dudas. Igual, tipo, nos va a llevar todo un stream conseguir las esmeraldas del sol y de caos. Así que, that's fair. Ay. Rip. No pasa nada. ¿Vamos, Tails? Sí, vamos, entremos. Bueno, ahora va a haber otro texto, así que lo voy a leer. Vamos a ver qué onda. Bueno, primero hay que jugar a nivel, cierto.
Pequeño gran detalle. Ey, oh. Vamos, Blaze. Otra vez. Y sí, tenés que rejugar el nivel. Es medio bizarro, tipo, esta parte de la estructura, pero bueno. Ya más o menos está un poquito mentalizado. No te caigas. ¿No me pegó? No me pegó. Solo por ese no golpe probablemente consigamos rango S, asumiendo de que nada más ninguna otra cosa me hace daño. Ya que estamos por presumir, ¿viste? Ok. Me morí. Yeah. Bueno, va de vuelta. No sé ni qué pasó ahí. Supongo que simplemente no tenía que dashear. Fue una mala idea. Esos son el tipo de muertes que pueden ser tipo super presentes. De tipo, vos querés dashear, querés ir rápido, el juego te dice no. Bien. Pero también tenés que tener cuidado dónde vas a ir. Ah, ya sé que hice diferente. En esa área yo originalmente había esperado. Claro, no vine, pues yo no vine por acá. Este es un nuevo camino. Now it makes sense. Me desvié de la ruta original. Bueno. Bueno, por lo menos no me morí. ¿O sí? Sí, me morí. Ok, vamos a ir por la ruta que había ido primero, que parece que era la ruta fácil. Fui por la ruta correcta de puro accidente. Ahora que lo pienso, las pantallas están invertidas. Soy un genio, bueno, eventualmente iba a pasar. Ahora sí tiene sentido. Perdón. Entre tanto cambio de pantallas iba a pasar eventualmente. No fui por el otro camino. Ya me parecía bizarro. Ok, ahora por acá, bien. Había que seguir el camino de los anillos. Bueno, y ahora que la cámara tiene sentido, estoy mejor ubicado. Me sigue gustando mucho música de este Codemo y entonces me hice bolas por acá. ¿Qué significa eso? No sé cómo no morí ahí. What the fuck. ¿Qué significa que te hiciste bola? ¿Rango ese? No. 500 puntos otra vez. Nah. Ok. Me confundí con las pantallas. Sí, yo también. Ah, ahí está. ¿Y esto nos va a dar una pista sobre cómo abrir la puerta? Bueno, supongo que tendrá sentido cuando lo llevemos allí. Vale, vamos a la búsqueda del tesoro. Siguiente. Creo que piso el barco nomás. ¿Esmeraldas? No, no hay esmeraldas. Naveguemos y vamos a la segunda isla. Preciso el aerodeslizador actually. Que no puedo cambiar de vehículo acá en este menú, ¿no? Tipo, tengo que específicamente volver. Vení para acá, vamos a guardar ya que estoy haciendo esto. Porque hubo progreso. Ay, Dios. La paranoia nunca sobra, gente. Esa es la clave. Es con el aéreo. Acá. Aquablast. Pero este juego tiene un montón de contenido adicionales. Tipo, es increíble. ¿Puedo hacer esto? ¿Te parece bien? Me parece bien. Así decimos por acá cuando nos sentemos a algo, alguna conjunción. Me hice bolas con la clase de matemáticas. Déjame, quiero ver si puedo ser barato y puedo hacer eso. Quiero ver si cuenta cómo llegar a la isla de vuelta. ¿Funciona? Ah, soy un genio. Speedrun strats, gente. ¿Qué hacemos, Sonic? Vamos a desembarcar en la isla. No puedo creer que eso funcionara. It worked. Esta isla está desierta. Volvamos a subir la isla. Ok. Ok, no era esa isla. Me equivoqué de isla. Pero funcionó. Es lo que me da gracia. It works. Me equivoqué de isla desierta. ¿Cuál era? ¿Esta? No, esta no era. ¿Cuál era la isla alternativa que fui? Que fui castigado con nada. Era esta, ¿no? Era esta, sí. Lo siento, Sonic, no podemos seguir con esta embarcación.
Should be fine. Sí, vamos. Bizarro, pero hey. Si funciona, no es estúpido. Bien. Y la última no sabemos dónde estamos, pero exploramos. No pasa nada. Lo importante es que ahora el juego no me va a castigar con eso. Blim. Eso no pasa nada. Bueno, pues un multiplicador. Parry. ¿Por qué hay tantos enemigos? Anillos, anillos. No preciso repararme, it's fine. Igual si perdés no creo que pase nada. Simplemente dice, probablemente dice algo en el contexto. Estamos muy dañados, tenemos que irnos. Así que tampoco te perdés mucho por perder. Ay, me perdí eso. Muy bien. Hay que repetir el nivel otra vez. Desembarcamos. Cambiamos de escena, cambiamos pantallas. Vamos con Blaze. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Ya no sé si el orden de la pantalla está correcto. Sí, está bien, está bien. Ya estoy empezando a dudar, ¿viste? ¿Qué es correcto? ¿Qué es el arriba? ¿Qué es el abajo? ¿Quién soy? Ya se acabó el nivel. Muy bien, rango S y un par de materiales. Acá está la otra tabla. Ahí está, mismo mensaje, ¿no? Sí, muy bien. Nada interesante. Ahora buscar la siguiente. Voy a usar el aéreo, porque parece el más práctico, honestamente. Lo que tiene submarino es que puede navegar en aguas profundas. ¿Dónde estará? Acá, ¿no? Tiene pinta. ¿Forces when? Boludo, te perdiste juegos más shitposting que Forces. Voy a tener que usar el submarino, sí. Mirá la cronología. Si querés saber cuánto falta para Forces, mirá la cronología en la wiki. Es mi mejor consejo que te puedo dar. Actualmente en ese también ganaba sin hacer nada. En Sonic 06. No, definitivamente no. Definitivamente no. Es por eso, te interesa más que. ¿Te interesa más por eso? ¿Te interesa más por eso que por si el juego es malo? Ese es tu verdadero secreto, Garen Full AP. ¿Cómo estás, por cierto? Muy buenas, muy buenas. Pero no estamos actualmente en el año 2007. Usa eso de guía para saber cuánto falta para Forces. La respuesta es sorprendentemente bastante. Yeah. No es un juego de ritmos, pero parece uno. Case on point. Au. Bien. Esa debe ser la última tableta. En teoría, asumiendo que no es una isla random. Sonic, mira, es una isla. Vamos. Adentro. Buenas, Nerio. Vamos a cambiar de escena. Screen layout. Vamos, Blaze. ¿Qué onda todos? Acá explorando el océano. Isla oculta número 3. Sí, esta debe ser la que tiene la piedra. No, la gente a veces jode con el automation, pero realmente solo Sonic Forces el que hace eso. Hablando tipo 100% en serio. Es el único que peca tanto. Una amiga quiere saber algo, ¿sí? ¿Cómo no? Pregunte. Me morí, no. Está bien. ¿Quién te hizo los emotes del canal? Si pones los emotes
Si pones los emotes puedes ver quién es la artista. Porque no todos los emotes lo hizo la misma artista. Tipo, pone un emote, hacele clic y te dice quién fue el artista. Gracias, Freak, sacrificios de humanos a Satanás. Rango A, good enough. Mismo mensaje, ¿no? Sí, no voy a leer esto porque es exactamente lo mismo. Bien, bueno, esto es diferente. Parece que hemos encontrado todas las pistas. Saludos, Peach, lindo lunes. Lindo lunes. Ahora este lunes es lindo. Porque estás con nosotros, Adri. Por eso, ponelos. ¿Estás suscrito, Nereo? Ponelos y te dice el artista. Tipo, igual spamé en el chat, no me molesta. Tipo, pone un emote de Sprigatito y pone un emote de Eevee y te dice quién fue. Que justo en este caso fue la misma persona. Estoy en celular. Ah, bueno. Yo te ayudo. Do you believe in an afterlife? I like to think so, but if there is no more life, there is more reason to keep going with the afterlife. La artista es Meowdy Partner, que no puedo copiarlo de acá. Si alguien puede copiar... Adriana es mío. Si alguien puede hacer favor al Nereo y copiar el nombre de Meowdy Partner, la artista de esos emotes, y copiárselo a Nereo para que pueda ver. No problem, no problem. Si alguien le puede copiar ahí ahí, gracias, Miau. Muchas gracias. Porque le explico, hay un problema con ese nombre. Que hay muchas personas con ese nombre. No sé si vieron al artista y le copiaron el nombre. Tratando de estafar. Pero ese es el nombre correcto. Porque si vos lo googleas, te salen muchas cuentas de Twitch llamadas muy, muy parecidas. Pero esa es la artista legit. Me costó darle el crédito a ese artista precisamente por ese tema del nombre. No, mirá, o sea, personalmente me pasó eso con mi nick anterior. La gente no te ubicaba, ¿no? Respecto a lo de la Afterlife, mirá. Lo bueno... Una parte de... Podés argumentar también que una parte para disfrutar la vida al máximo. O simplemente proponerte tus metas y lograrlas. Es porque capaz simplemente no hay una siguiente vida. Entonces... incluso si la hay... Vamos a asumir por un segundo que sí la hay. Una vida después de la muerte. Muy probablemente no recuerdes nada. O no tengas recuerdos al respecto. Simplemente eso es una nueva vida. Que tenga bonito día, bonita noche. Dale, Nero, cuídate. Gracias por pasarte. Entonces... Yo considero, más allá de sí o no, bueno, aprovechar la vida actual, ¿no? En vez de estar pensando en la siguiente. Yo creo que también. Y cuando ya estemos más cerca de la hora, bueno, poco va a importar, porque en realidad, porque, bueno, vamos a estar muertos. No sé si me explico, no lo estoy diciendo de manera pesimista, lo estoy diciendo literal, o sea... Si hay afterlife o no, es medio irrelevante porque, bueno, cuando nos enteremos ya no va a importar, no sé si me explico. Entonces lo que importa, bueno, yo pienso un poquito más a veces en el presente, no sé si se nota. Bueno, parece que hemos encontrado todas las pistas. Oh, estoy hecha polvo. Ahora podemos abrir la puerta de la guarida de los piratas. Esto no va a ser moco de pavo, ¿eh? Me pregunto que para qué tanto paseíto. Bueno, al fin y al cabo son ruinas antiguas. ¿A qué te refieres? Al caer el continente flotante de la Tierra, su gente tuvo que venir a vivir con nosotros. Pero anhelaban volver algún día y dejaron claves para señalar el camino. Yeah, that makes sense. Thanks, Peach. No problem, boo. Always a pleasure. Pero anhelaban volver algún día y dejaron claves para señalar el camino. Para que un día sus descendientes recuperasen lo que habían perdido. Y esas claves eran la señal de piedra. Esto quiere decir que los piratas encontraron las claves y resolvieron el enigma. No creo que sean tan listos para haberlos descifrado ellos solos. Debe haber alguien detrás de todo esto. Bueno, hemos reunido todas las pistas. Pongámonos en marcha. Ruinas antiguas, deben de ser una monada, ¿no creéis? Oh, no puedo esperar. Bueno, ahora sí, vamos de una vez por todas. O capaz no. Vale, Sonic, estamos listos. Volvamos a la guarida de los piratas. No podemos fracasar. Oh, no habrá problema, Blaze. El Bigotes no sabe lo que se le viene encima. Y menos una vez que la capitana Marine la atice con todas sus fuerzas. Marine... ¿A qué viene esa mirada? Las cosas se van a poner más difíciles a partir de ahora. Hemos decidido que es mejor que te quedes aquí. ¡Oh! Daisy y Blaze vendrán conmigo a partir de ahora. Bueno, eso es lo mejor para todos, ¿verdad, Blaze? Marine, ¿te acuerdas de lo que prometiste?
Dijiste que estarías de acuerdo con lo que decidiera el grupo, ¿no es así? ¡Ey! ¿A qué viene todo esto? Me estáis volviendo loca, ¿sabéis? Yo quiero participar, estoy bien. Sí, pero Marine... Dijiste que estábamos listos para irnos, así que vámonos. No pienso abandonar esta aventura ahora. Marine, escucha. Caramba, ¿qué viene todo este alboroto de pronto? Como parece que no entiendes a qué nos referimos, te lo diré. Eres un incordio. ¿Un incordio? ¿Qué quieres decir? Lo que acabas de oír. Yo no soy ningún incordio. A ver, yo era vuestra capitana, ¿no es así? Siempre he cuidado de vosotros. Vamos, díselo, Sonic, Tails. Silencio absoluto. Todos pensáis que yo soy un incordio, ¿verdad? Sois una panda de cretinos. ¡Ey, ey! ¿Qué has pasado, Blaze? Sé que no podemos llevárnosla, pero no tenías que... Si no hubiese sido dura con ella, habría seguido insistiendo para venir con nosotros. Bueno, tienes algo de razón. No pasa nada. Algún día comprenderá que esto era por su propio bien. Vamos a la guarida de los piratas. No puedo rendirme ahora. Voy a demostrarles que sirvo de capitana. Voy a ir y acabar con ese tipejo. El drama. La telenovela. Continúa. Pero sí, estamos cerca de terminar el juego, creo. El final normal, obviamente, ¿no? Pero... Still, no esperaba que fuéramos tan eficientes hoy. Vamos allá, entonces. Navegar. Para. Zoom out, porque no puedo... me cuesta la motricidad de esto es... Para eso no. Cancelar. ¡Ay, la motricidad! Good enough. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Vamos. Bueno, cambio. Ya estamos, ya casi estamos con los cambios de escena. Para. ¡Ah! Estamos vivos. No pasa nada. Los anillos aislados aparte. Tails dice que si no lo haces bien le erras el tiro, pero siempre que hago good nunca veo que falle. Perfecto. A ver, estoy pensando si realmente está a ritmo o es coincidencia. Bien. Multitasking. Listo. No damage, sorprendentemente. ¿Tú has tenido problemas para poner transición en el OBS? No, no realmente. ¿Por? Lo que sí me ha pasado con la PC anterior que tenía, hacer transiciones le podía doler a mi PC. Pero eso ha dejado de pasar desde que tengo la nueva máquina. Pero no era que tenía problemas, simplemente perdía... ¿Cómo es esto? Perdía FPS y se me sobrecargaba el encode cuando hacía cambios de escena. Eso ya no pasa con esta nueva máquina. Bueno, es hora de entrar en la guarida. Creo que tenemos todas las pistas que necesitamos. Blaze, no te preocupes, Marine estará bien. No, yo no estaba. Estará acaso lloriqueando, pero se le pasará. Sí, posiblemente. Supongo que tienes razón. Vale, abramos esta puerta. Prueba con la pista adecuada e intenta abrir la puerta con el lápiz táctil. Ok, momento Layton. Pulsa B para volver a Sword Island. ¿Qué querés que haga? Ok. Eso es, lo has conseguido. Ok.
Sonic, eso es, lo has conseguido. Estos puzzles. No se ve mucho, pero no hay mucho que ver. Ya está, lo has conseguido, la puerta está abierta. Eso no era un puzzle muy lighton, pero... ¿Cómo estás, carito? Muy bien, se ha abierto. Fin, la guarida de los piratas. ¿Quién sabe qué podemos encontrar a partir de ahora? Tened cuidado. No te preocupes, tendremos cuidado. Bien, vamos. Asumo que solo tenías que giraros y ya. Sí, correcto. Enojada al extremo. Pa, carito, siempre estás de Guatemala, Guatepeor. Fuerza, carito. Siempre que te pregunto cómo estás, es algo en un contexto negativo. Fuerza. No estás ligando a nada. Me doy dormido. ¿Sigue esto? Sí, sigue, obvio que sigue. Esto definitivamente no se podría sacar por prueba y error. La cerradura perfecta. ¿Pintó full VTuber? Sí, Lowquick, estamos trabajando a full en eso. O sea, este no va a ser mi VTuber en sí. Estamos laburando en uno, que ya vas a ver, ya te lo muestro. Pero estamos desarrollando la cabra. ¿Cómo estás, Low? ¿Eh? ¿Qué es esto? No conseguiste la fecha, no de nuevo. No de nuevo, decían. Tiene que dormir más, carito. Dormir hace bien, eso es cierto. ¿Son estas las antiguas ruinas? Mirad lo que esos granujas le han hecho a este lugar. Supongo que los piratas hicieron remodelarlo un poco. ¿Cómo se atreven a destrozar unas reliquias tan importantes? Lo primero de todo es averiguar dónde se esconden. De acuerdo, vamos, Blaze. Sí, acabemos con esto de una vez por todas. Elige un personaje. Let's go, se viene uno de mis niveles favoritos. La isla de los piratas. Creo que es el final, sí. Creo que no hay más áreas. Pero capaz me equivoco. Y para hacer un área final, de nuevo, es muy bizarra. Porque es como que... es una isla toda re simpática, re bonita, pero... me parece de tipo re interesante. Muy diferente a lo que sueles ver. Sí, me acuerdo de la canción, sí. Estaba pensando si sabía la melodía, pero... I remember. Ok, tranca. Hay un bichito ahí muy agresivo, chao. Lo que tiene también el juego es sorprendentemente original porque, bueno, todos los robots son diferentes. El anterior Sonic Rush, por ejemplo, tenía los robots de Sonic Heroes. Pero esto no. Acá, mirá, el delfín, el mejor amigo. Te puedes morir ahogado, pero no con Blaze, porque aguanta muchísimo. Nice. Son buenos, nos ayudan. Ahora la espera hasta el 22 de abril, uff. Mi más sincera pésame, espero que no sufra mucho más de lo necesario. ¿Caemos bien? Ahí va, perfecto. No me pegó. No te diría que este nivel es difícil, pero simplemente está bueno. No todo tiene que ser tipo Hard Has Balls difficulty. Tipo, es un nivel copado. Llegó. Acá es más fácil ir por arriba y flotar. Que sí, Blaze puede flotar en el agua, que es raro. Tipo con el fuego. A base de vapor, supongo. Ya dice, irónico que sea la gata de fuego la que aguante más en el agua. Bueno, se supone que los erizos son buenos nadadores. Y bueno. Y Sonic se ahoga, no quiero saber nada con el agua. Y también se supone que los gatos no tendrían problemas con la altura, pero Blaze tiene miedo a las alturas. Cosa de la vida. De repente muy cerca. Perfecto. Terminó ese combo. No sé cuánto nos falta de nivel, pero venimos bastante rápido. Si tienen la duda, sigue pareciendo un juegazo este. Vamos, Blaze, más rápido. ¿Sacó nivel? Opa, pretty good. Menos de 3 minutos. No, tiene muchas cosas así, Sonic. Rango B nomás. It's fine.
Material negro. También conocido como bala de cañón. Bueno, capaz último acto de hoy. Vamos, veremos. Excepto que nos hagan grindear, que es una posibilidad. Es muy realista, capaz para el jefe final tenemos que grindear, no me acuerdo. Lo averiguaremos. Pero no, en sí para conseguir rango S tenés que memorizarte todos los niveles para saber la ruta más rápida. ¿Te has dado cuenta que la clave para conseguir rango S es tipo ir extremadamente rápido? Lo cual me llama la atención ahora que lo puedo mencionar. Que a medida que avancemos ahora en más, los rangos S y demás se van a volver muy fáciles. Un principal pecador es, ¿cómo es esto? Sonic Generations. Donde prácticamente lo único que tenés que hacer para conseguir rango S es no morir. Porque excepto que juegues muy lento. Es extremadamente generoso. Y a partir de ahí tipo, va a ser mucho más fácil conseguirlos. Eso fue una queja de varios Sonic fans. De que la dificultad de los juegos realmente estaba bajando mucho. En mi caso no me jode mucho. Pero admito que a la hora de rejugarlos y todo eso es como que no hay mucho motivo. Porque probablemente consigas. Si no moriste, muy posiblemente conseguiste rango S en la primera run. Porque no estoy jodido, no estoy hablando de que tipo, oh, tengo un montón de habilidad. No, hablo de que genuinamente el juego era muy generoso. ¿What? 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 ¿Qué fue esa muerte? Ok, primera clásica muerte de Sonic. De que te aplastan las cosas que están subiendo. Me dicen a mí, me caí. La mecánica, no sé si el acto 1 lo tiene. Pero el acto 2, como pueden ver, tiene varias puertas de agua. Que si tenés que llegar a ir en un tiempo límite. Si demoras mucho, pero te la perdiste. Fucking macheo. Me ves Power Up Ever, no sé por qué nunca más hicieron Power Up así. Perfecto. Muchos puntos, mucha energía. Lo malo es que me gustaba también, lo que me gustaba del Rush en comparación a cómo hacen el score, es que hacer maniobras era más importante que ir tan rápido para sacar rango S. Acá en este juego parece que prioriza muchísimo más la velocidad. Esta tiene sus pros y sus contras. Pero a veces por querer ser un poquito más stylish, podés llegarte a perder el rango S precisamente por eso. Aunque lo positivo es que no tenés que mallar tanto, supongo. Quiero ser invencible. Bien. Ah, y los niveles tienen su propio tema de invencible que me parece copado. Me gustaría que más juegos hicieran eso, especialmente tipo los últimos Sonic que copian y pegan un montón de música. Eso se perdió un poquito. Un poquito bastante, debería decir. Ok, campo eléctrico. Acá el campo eléctrico no se va bajo el agua, convenientemente. No me acuerdo si te das contra un muro con el delfín te morís. A ver. No, sí que no te caes del delfín. Aunque me muero porque hay un precipicio. Parecido. Parecido, pero no igual. Esperemos. Pum. Vuelta invencible. Y te la dan con motivo porque está lleno de enemigos. Y parece que puedo pasar por la puerta, pero no, la puerta se activa automáticamente cuando sabe que no tenés el tiempo. Pero por ahora son tipo se activa cuando te ve, no queda permanentemente activada. Medio raro cómo funciona, pero ahí. Ok. Ronda 2, vamos más atrás. Voy a intentar ir más atrás. ¡No! ¡Ay! Me olvidé del orden. Ah, me olvidé del orden. Nos caemos a pedazos. En realidad debería esperar a usar la maniobra, porque así puedo agarrar el invencible y seguir de largo sin tener que esperar el ancla. Y pues es una estrategia de speedrun también que podría hacer. Requiere coordinación, pero se puede, se puede. No, salté por accidente. Me apuro, quiero hacer maniobras y salto antes de tiempo. Bueno, el puntaje ya no importa porque me remorí. Así que venga a hacer rango C. Sí, también tienes otro extremo que si te morís es prácticamente un reiniciar.
Pero si el juego no tiene un comando de reiniciar, está un poquito menos. No tengo ni idea de que estamos cerca del final del nivel. Puede quedar un ratito todavía. Porque no, es lo último. Por el medio. No hicimos cagadas, no hicimos cagadas. Y no vuelve. Ahí va, la salvada. Perfecto. Fuimos por el camino de los ganadores. No sé si hay más de un cofre en la línea, no creo que no. Rango B, me vale. Y se viene el jefe. ¡Ajá! Bienvenidos. Tengo algo que mostraros antes de que acabe con vosotros. ¿De qué se trata? Cuidado, Sonic, puede ser una trampa. De acuerdo, mis hombres, adelante. Sí, señor. Ya ha llegado el momento. 3, 2, 1, adelante. Oh, maldad suprema, ven a este mundo. Gobierna los 7 mares. La justicia no es bienvenida. La amabilidad es una debilidad. Espejo de la malicia, muéstranos tus poderes bigotes, tus poderosos bigotes. Aquí me tenéis, el temible pirata Whisker. ¡Oh, boom! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Excelente! Excelente, ha sido fantástico. La cara de los 3. Jefe. Sonic y los otros, mirad. Bien, ¿qué os parece? Veo que sorprende nuestra genialidad. Sonic, creo que quiere que digamos algo. Pues... Dejaos de paridas. Devolved el cetro ahora mismo. ¿Cómo os atrevéis? ¿Pensáis que esta espléndida actuación nuestra es una Muchachos, ¿qué son paridas? Numeritos, estupideces, en otras palabras, creen que es ridículo. ¿Ridículo? ¿Va completamente en serio? ¿Cómo pueden pensar que soy ridículo? Además, mira cuándo has aparecido, llegas tarde. Vine lo más rápido posible. Con mi velocidad me es difícil cambiar de dirección. Oh, sí, me imagino. Johnny, ¿trabajas para estos tipos? Ah, Sonic. No me esperaba verte aquí. Esto es una oportunidad fantástica. ¿Oportunidad para qué? Ven, tengamos nuestro enfrentamiento final aquí y ahora. Oye, Johnny, no me quites protagonismo. Vale, jefe, de acuerdo. Voy en serio. Hoy os mostraré el verdadero significado de dolor y miedo. ¿Dolor y miedo? Sí, y eso, Johnny, ¿qué quieres decir? Significa que se enfrentará usted con ellos. Ah, sí, por supuesto. ¿Oísteis? Os haré picadillo. Moscosos entrometidos. Oh, 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 oh. Un equipillo de acción, ¿verdad? Os calcinaré. Ja, calcinar, dice. Bueno, si piensa que va a ser tan fácil. ¡Adelante! A ver qué pasa. Ok, este combate te juro que no me acordaba. Literalmente ahí Duo Battle. Ah, pero los podés bloquear bastante a estos pibes. Tienen mucha vida igual todo. I don't think so, by the way. Tiro fuego para el otro lado otra vez. Esa es la sierra de Super Mario World. A mí no me engañas. Es igualita. A ver, siento que esto es muy, muy abusable. Ah, porque es un ataque especial, ok. Ok, no me pegó. ¿Es este ataque? No sé si es la voz de Eggman clásica. ¿Es este ataque? Le pegué, nice. Le pegué ahí por accidente. ¿Bloqueado? Ok, ok. No pasa nada. No, no me vas a pegar. No, no me vas a pegar.
Voy a matar a Johnny antes de matar al otro. Porque el otro no le puedo pegar. Whisker todavía tiene toda la vida. Hoy me pegaron. No pasa nada, que hay un anillo. No, está mucho más arriba. Ay, que se me muere. Anillos, anillos. La cámara, la cámara. Están pasando muchas cosas. Ok, ok. Ahí estar en el medio es lo peor, ¿eh? Creo que no es buena idea. Murió. Chao, Johnny. Amigo, necesito que estés o arriba del todo o abajo del todo, pero no en el medio, porque me está mareando. Ahí va. Bien. Tiene mucha vida de Whiskers. ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar. Tengo que esperar. Eventualmente se va a morir, gente. Ah, wow, tiene una actitud activa cuando está arriba del todo. Esto no me pega. Un par de golpes más. Es una despelote este combate, pero medio para mal, ¿eh? Listo. Cualquiera. This fine. Rango, no llegué al rango A por 1000 puntos, qué triste. 2 materiales negros, I take it. Si pierdo, todos los amantes de la velocidad quedarán desolados. Lo siento, jefe. Será mejor que hagamos una retirada estratégica. Johnny, espera. ¿Qué haces? Llévame contigo. Bueno, Whisker, parece que tu amigo te ha dejado colgado. No tienes escapatoria. Devuelve el cetro de joyas. Oh, no, no puedo, no lo comprendes. Si no se lo llevo, entonces conoceréis su ira. ¿Su? Sí, así es. De modo que os no lo puedo devolver. No atienda la razón. Muchachos, ¿dónde estáis? Volved aquí, ayudadme. Jefe, perdona que le haya hecho esperar. Bueno, pero la próxima vez avísame primero. Jefe, mire. Aquí hay una salida. Ah, buen trabajo. ¿Qué es tan gracioso? ¿Veis? Lo bueno que tenemos los malos es que siempre nos escapamos. ¿Qué? ¿Dónde habrá ido? Se ha escapado. Sonic, Blaze, mirad, allí. Sí, eso, mirad hacia aquí. ¿Cuándo se...? Sonic, aquí hay un agujero. Maldita sea. Esto sirve para demostrar que nosotros, los villanos, somos más listos que vosotros. Parece que no eres tan listo, Sonic. Sí, listos amiguetes. Eso que se enteren, muchachos. No podemos dejar que... Ruido. ¿Qué es ese ruido? No podéis escapar de mí, piratas de pacotilla. Marine. Hombres, deprisa, corred. Te voy a dar una lección. A ti amenaza bigotuda. Eso va a salir bien. ¿Qué hace aquí? ¿Los habrá seguido? Sonic, Mario va por ellos ella sola. Eso no va a acabar bien. Vayamos tras ella. Juraría que se fue por aquí. ¿Dónde estará? Marine, ¿estás ahí? Sonic, Tails, está allí. ¿Quién te crees que eres? Acercándote a hurtadillas. No, déjame. ¡Qué pequeña tan testadura! ¡Loco barbudo! ¡Loco barbudo! Ten cuidado con lo que dices, mocosa. Vamos, darte una lección para que aprendas. Muchachos, traed el aparatito. Sí, jefe, el aparatito. ¿Qué me vais a hacer? Un momento. Es el mejor de los aparatos de tortura que dio mi amo. Que me dio mi amo, perdón. Yo lo llamo el Cosquillator. Y será yo ese Sonic que un random le ganó al pirata, literal.
jefe, hazle cosquillas de verdad. Prepárate para recibir las mayores cosquillas de tu vida, pequeñaja. ¡No! ¡Todo menos eso! Marine. Sí, chicos, habéis venido a por mí. No te dijimos que no anduvieras sola por ahí. Lo siento. Vamos, Blaze. Después hablamos. Whisker, suelta a Marine. ¿Crees que lo voy a hacer por lo que tú dices? ¿Crees que soy tonto? Si crees que las devuelva, tienes que jurarme lealtad. Y bien, os rendéis y haréis lo que yo os diga o dejaréis que esta pequeña sufra. Susurros. Bla, 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 bla. ¡Hablad alto! ¡No os escucho! Dale, Sonic, déjamelo a mí. Blaze, buena suerte. Ajá. ¡Ah, mirad! Ahí está el centro de joyas. ¿Qué? ¿Cómo es posible que...? Jefe, el centro está aquí. Jefe, el centro está aquí. Espera, entonces, ¿eso quiere decir que...? Listo. Cuidado, Sonic. Ahí viene. Vamos, Blaze, adelante. No tengo ni idea qué tan difícil está el final boss. Bueno. Jefe final. Sorprendentemente, hemos llegado. Zona final, Pika's Wall. ¿Qué tan difícil eras, amigo? A ver. Pensé que eso ya me había hecho daño. ¿Le puedo pegar los misiles? Capaz. Ok, hay que romper esas barreras. Entendido. Tengo que romper esas barreras para subirme al cañón para pegarle al jefe. Listo, me acuerdo. ¿Sí, no? O tal vez no. Ahí va. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Ahí, bueno. Te darme una piña cuando no quiero hacer más nada. Ok, eso era el jefe. Hay que esquivar los otros ataques, ¿no? Pero ya... Más o menos debería hacer eso. Ah, bueno, pensé que eso me iba a apuntar. ¿Me apunta o no? Es medio raro. Creo que ahí sí me quedaba quieto, no me pegaba. El rojo no sé si hace daño extra. Se rompe la barrera muy bien. Se rompe mucho rápido ahora, mucho antes ahora. Pero el cañón aguanta más. Está. 1, 2, 3, 4. No llegué. Manazo. Un cuarto de vida ya. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenido al final de Sonic Rush Adventure. Final Zone. Tiene más ataques. Tiene las explosiones. Bonito tu personaje de youtuber. Gracias, Marco. Y eso que es solo temporal. WhatsApp. Ah, eso le hace daño. Pero no te mueras. No llego. A ver, me sirve. Va adentro. Paso. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, eso es perfecto. 5 golpes es el máximo. Ah, ahí eso no le pegó, que te... ¡Oh! ¿Y se le volteó acá? ¿Qué pasa? Momento. Big Brain. Flotar no sirve. Es raro cómo flotar es medio arbitrario si hace daño, ¿no? Me estoy dando cuenta de eso. Porque a algunos enemigos, si los toco flotando, les hago daño. Por ejemplo, a este enemigo, si le caigo flotando, le hago daño. Supongo que depende de si tiene una hitbox activa. Bien. 2 más, probablemente. Eso hace tremendo daño.
Gracias por los mimos. ¿Cómo estás, Fly? Muy buenas. Estamos terminando el juego. Gracias, Bloguitos. Muy buenas, muy buenas. Algo más, Amira. Pum. Me dolió el riñón. No se me caiga la pedazo, gente. Bien. Una más. ¿Qué hacer? Campeón del cañón. Eso no lo mató igual. Vamos a morir. Bueno, no sabía. Qué buen juego, me morí. Me remorí. No sabía que no iba a romper el cañón de una. Skill issue. No sabía el ataque. No le sabía. Tampoco entiendo como cuánto aguantan los escudos. Porque ahí, por ejemplo, la otra vez se rompió con un solo misil. Tan cerca de ganar y tan lejos. Ok, otro misil. Bueno, la idea es... El plan es tratar de agarrar la menor cantidad de anillos posible. Porque la manera que funciona Sonic Rush, en general, no solo este, es que cuando tengo anillos, ¿no? Y me pegan y los recupero, en el siguiente golpe los anillos van a volar más lejos, y más lejos, y más lejos, y más lejos, hasta que sea totalmente posible para mí agarrarlos. Nice, eso fue lindo nada más. ¿Tienes buenos planes esta semana, Peach? ¿Se me pega? No. Perfecto, ¿lo rompió? Sí. Mira, no, el fin de semana... No, en la siguiente semana, en Semana Santa me voy. En Semana Santa me piro a hacer compras en Capital. Ahí va. Y a ver cómo coordino un par de cositas. Bien. Bueno, optimizamos mucho mejor el daño. Eso lo esquivo nomás. Piribiri. Piribiri. Y cambiamos el cañón. Sí, vais a ver mi pareja. Vamos a ver, voy a irme a ver con mi pareja. Pero sí. Pero no fue suficiente. Está dañado igual. Y de ahí coordinamos todo. Pasamos un rato que se había enfermado, pero ahora ya prácticamente se recuperó. O espero que se termine de recuperar, que conste. Y que se la pasen bien, gente. Gracias. Que se la pasen bien juntos. Gracias, gracias. Le aprecio muchísimo. Y el juego está bueno, sí. Es like, es cierto. Pero era mejor te lo acordaba. Ok. Para adentro. Eso fue mucho más eficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Qué más es eso? Mitad de vida. Misiles otra vez. 1, 2. Se rompió. Me pegó eso, que cagada. Eso le hace daño al jefe. Oh. Interesante. El cañón también parece que tiene vida random. Dos, 3, 4, 5, 6. No preciso anillo. Estoy esquivando los anillos a propósito, si tienen esa duda. Es completamente intencional. ¿Otros misiles? Le pegó. Se rompió bien. Muy buenas noticias. 1, 2. Me esquivé un poroto. 3, 4, 5. Wow. 6. Gracias. Bueno. Toma, te lo pego igual. No le pegó un poroto. No contó. Me robaron. No se rompió. Tiene que pasar muy cerca para que le pegue al aguante. Sin que me pegue a mí, aparte. Bueno, misiles, vamos a ir a la derecha. Porque a la derecha era el que, obviamente, le pega eso al jefe, bien. Explosiones, activamos, flotamos. 2. No llega. Ya me hicieron mucho daño. Los anillos están empezando a volar muy fuerte. Ok. No creo que sea la última. No, horrible. Sí contó. Sí contó.
Pero pegale el... Ve que es anillos. No, mentiras, tengo un anillo. Blanca. No llego a ese anillo. Capaz cuando rebote de vuelta. No entiendo cómo funciona el puño. ¿Va a ser otro puño? No. Derecha, derecha, derecha. Ok. El anillo, el anillo. El anillo. Bueno, rip. Me morí. ¡Ah! No podía. No puedo esquivarlo, no puedo ver. Hay un canal en Discord donde se puede convertir cosas algo random. Lo que estamos leyendo, escuchando, viendo, haciendo. La página general ya hace bastante eso. Excepto que tuvieras una duda más concreta. Qué cagada lo que acaba de pasar. ¿Tienes alguna tradición de semana de turismo? Ahora sí, antes no. Ay, no podía esquivar eso. Porque estaba el misil en el medio. Dos, tres. Está bien. Con cariño, gente, no hay prisa. Eso es lo más importante. Mientras le pega el cañón. El tema es que a veces lo más fácil es quedarte quieto y dejar que le pegue. Bueno, ahí no me pegó, sorprendentemente. Hasta acá. Hasta acá. El tema es si está haciendo un ataque y tengo que bancarme el cañón también. Ese es el principal, la principal dificultad. 3, 4, 5, bien. ¿Por qué preguntabas en particular? ¿Vos tenés una costumbre de semana de turismo? ¿O si ustedes tienen alguna tradición de semana de turismo? Ahora me da curiosidad. Ya que estamos. Pero ahora estoy agarrando un montón de más tradiciones, por decirlo de alguna manera. Hacer cositas. Se le pega. Bien. No importa que me pegue el cañón, it's fine. Pero aún así no quiero evitar comerme todos los golpes posibles. Para así los anillos aguantan antes de salir volando. Ay, fallé el último golpe. Bueno, no pasa nada. Es poco daño, pero bueno, va sumando. Mal. Tranca. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿La metra? No, el puño. Ahí lo tanqueo. Otra vez no. Me pegó. ¿Se le puedo pegar? Le puedo pegar, pero no hizo nada. Misiones. Tranca. Le he pegado a uno. Ah, bien. Conveniente. Lástima que me pegó. Lástima que me pegó de vuelta. Esta run creo que está yendo peor. ¿Eso contó, no? Sí, contó. Juego en tiro, juego en tiro, juego en tiro. Dice, no, solo preguntaba. Porque sabe de qué andarías haciendo. No le pegó. Tocaba. No sé por qué le hago foco solo a la derecha, me parece amazing. ¿Pegamos esto? Bueno, se rompió el otro. No sé por qué. Le pegué al de la derecha. Pero se rompió el otro. ¿Hasta acá? ¿No me quieres? ¿Hasta acá de vuelta? Ok. Agarré un nuevo anillo. Ese anillo no debe salir volando al carajo. Para adentro. No falles este tiro. No falles este tiro. Me gusta. Sin embargo, todavía tiene vida. Pa, la vida que le quedó. No me jodas. Life is suffering. Eso le pegó, ¿ok? Lucky, I got lucky, I got lucky. Lucky me. De vuelta. Hora de la verdad. Hora de GG. Fallé. ¿O no? ¿O no? ¿No fallé o no fallé? Wait, what? Why are you still alive? What the fuck? Why are you alive?
No tenés, literalmente no tenés barra de vida. No veo nada. Yo veo tu barra de vida completamente vacía, amigo. ¿Qué es esta mentira? Ok. El juego me está engañando. Eso fue perfectamente en el centro. Y no me vas a engañar. Puro fraude. Él no está muerto todavía. No llegó. Ahí va, ahí llegué. Ok, rango A, me vale. Los enemigos siempre caen ante mí. Chao, amigo. Muy lindo tu robotito. Pero debes irte. Sí, me robaron la plata y no sé qué pasó. Mira, eso es cine, boludo. Eso es puro cine. Ah, mirá ese sprite. Ah, qué hermoso. Maravilloso. Beautiful. Bien, por fin se ha acabado. Sí, por fin podremos acabar de una vez con nuestros problemas. Lo que me recuerda que... Marine. ¿Por qué intentas perseguir a los piratas tú sola? Sí, Marine, es demasiado peligroso. Bueno, me imaginé que como yo era la capitana y tal, creí que podría llevarme la gloria y que si me esforzaba un poco más, tienes idea de lo preocupado que estábamos por ti. Hola, Zero, ¿cómo estás? Lo sé, no quise. No te preocupes, lo que importa es que todo salió bien al final. Sí, es verdad, pero vas a tener que ir con más cuidado la próxima vez, Marion. Vale, supongo que puedo haceros un poco de caso. Blaze, en cuanto al cetro de joyas, seguramente se hundió con los piratas. Eso es lo que yo creo. Debería haber alguna manera de encontrarlo. Aprecio tu apoyo, pero a estas horas ya estará en el fondo del mar. ¿Qué pasa, Marine? ¿Os referís a este cetro? ¡Tarán! ¿El cetro de joyas? El único e irrepetible. Lo hacía mientras que estaba capturado cuando el Bigotitos no miraba. Así se hace, Marine. Sí, bien hecho. Oh, jeje, no ha sido nada. Pues eso, aquí tienes, Blaze. El cetro de joyas. Gracias. Jeje. Pero, ¿y si hubiéramos fallado? ¿Qué habría sido de vosotros entonces? Marine, próxima vez no te vuelvas a poner en peligro, ¿comprendes? Pues, sí. Vale, venga, volvemos al pueblo de los molinos. Sí, buena idea, Sonic. Sí, estoy deseando ir a casa y contarle a todo el mundo mis increíbles aventuras. Chan. Ok. Claro que nadie me creerá cuando cuente que recuperé el cetro. Aún así, no creo que me la pueda evitar mientras siga siendo un niño. Oye, Marine, ¿qué te pasa? Oh, nada, ya voy. Mirad, chicos, me voy a convertir en la capitana de verdad. ¡Uy! ¡Tarán! Créditos. Creado por Sonic Team. Productor Akira Nishima. Lo pareció horrible. Jaja, Nishiyama, perdón. Bueno, gente, Shishi. Ahí quedó. En cooperación con Dims. El juego era mucho más corto de lo que recordaba, honestamente. Me sorprendió eso. Es anticlimático. Oh, alcancé a llegar. Lo siento, Kaura. Lo siento, Strefash. No esperé por ti. Me porté mal. Me he portado de una manera muy cruel. El final es un poquito anticlimático porque no es el true ending. Entonces, para el stream de mañana, conseguiríamos las 6 esmeraldas del caos y las 6 esmeraldas del sol. Y luego luchar al verdadero jefe final. La mayoría se limita a explorar las islas. Para encontrar las esmeraldas de Sonic hay que... ¿cómo se esto? Encontrar a Johnny y retarlo a carreras del agua. Eso es fácil, esa es la parte fácil.
La parte difícil es las esmeraldas del sol. Porque las misiones que te dan las esmeraldas del sol tienen diferentes triggers, vamos a decir. Entonces hay que ver qué es lo que hay que hacer para que las misiones se desbloqueen. Casi seguro que no podés conseguir todas las esmeraldas antes de terminar el juego. Creo genuinamente que no se puede. Entonces ahora tenemos que ver qué se desbloquea en la isla, qué pasa, qué sucede. Y mañana nos encargaremos de eso, de conseguir el True Ending y dar Sonic Rush Adventure completamente terminado. Hola Bu y Pichi, ¿cómo estás, Kabu? Un placer tenerte acá. Sí, estábamos jugando Sonic Rush Adventure y terminamos. Terminamos el final normal. Así que alcanzó a llegar a los créditos. Podés ver toda esta gente que trabajó en este juego que no pudiste ver, Kabu, para agradecerle porque existan. Bueno, estamos un paso más cerca de Sonic Unleashed. Ese va a ser un juego muy interesante de streamear porque nunca lo jugué. Y aparte es difícil de streamear por la máquina que te pide. No podría streamearlo normalmente si hubiéramos tenido la máquina anterior. Así que eso va a ser todo un reto de streamear. Este también fue un retro por todos los cambios de escena que tuve que hacer. Pero bastante bien, mucho más fluido que Sonic Rush, los cambios de escena. Voy aprendiendo, voy mejorando, voy ganando experiencia. El perrito, boludo. El perrito sonriente. Wow. ¿Algo más? Era más corto. Yo juré que no íbamos a ver los créditos hoy. Pensaba que este juego era más largo. Pero realmente no lo es. Vimos la gran mayoría del contenido del juego. Entonces, eso. Mañana terminaremos el juego. El miércoles me gustaría liquidar Bloodstain. Probablemente no podamos porque hay una campaña más. Entre el miércoles y jueves lo liquidamos. Y el viernes te liquidaríamos ¿cómo se está? Mi infancia, por decirlo de una manera. 10 horas tal vez sin las skills un pro como tú. Ah, gracias. Siga, congratulations. Sí, demoramos 5 horas. Es curioso porque en How Long to Beat te dice como 9 horas. Y es tipo, no. No, 5 horas. Gracias por jugar, presentado por Sega. ¿se pensaron? ¿Se pensaron que le decía la verdad? Los cagué a mentiras. Consigue todas las Chaos Emeralds y las Soul Emeralds. Tienes una nueva misión.